El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Es la posesión de la cédula y el registro no me da sino en 3 años. O sea, yo policía podría incautar o retener un rodado si su poseedor no está identificado como propietario en relación a ese rodado si no tiene cédula. Norma, no existe otra posibilidad. Sí. El ojo viene enseguida, una noche más. Muy buenas noches. Telecel conviene. Múnich Imperial. Palermo, siempre conmigo. Presentaron Humberto Rubín, con los oficios de Dieza S.A. para Volkswagen, Entidad Binacional Yacyretá, TAN Mercosur, Itaipú Binacional, generando desarrollo. Sentite libre de comunicarte. Le invita a disfrutar el siguiente programa. Personal, un mundo cada vez más tuyo. Presenta El Ojo, con el auspicio de Café Mayo, sabor que no cambia. Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido que ha sido El Ojo. Querido a pesar de los momentos difíciles, dolorosos, de los golpazos que nos dábamos en aquel entonces cuando intentábamos denunciar a los peces gordos, a los que estaban detrás de los grandes negociados de este país. Y lamentablemente muchas cosas no han cambiado. ¿O vos viste alguno de estos peces gordos en la cárcel, por ejemplo? Siempre algún pinche en esa cadena larga de criminales. Hay siempre un eslabón que es el más débil y ese es el que probablemente haya ido a parar con sus huesos a la cárcel. No los otros siguen comprando autos, los otros siguen haciendo sus negocios, los otros siguen vivitos, campantes ahí, felices, disfrutando de la buena vida. Por eso quiero compartir contigo estos minutitos para decirte que estoy muy feliz de que El Ojo pueda volver. 7 años atrás nos despedíamos con Augusto Barreto pensando que eso ya no iba a continuar porque las cosas se ponían muy densas y muy difíciles. Pero por suerte me encontré con Augusto el año pasado y me decía, camarada, quiero pedirte autorización para usar la música del Ojo en el nuevo programa que vamos a hacer con Luis Vareiro, el informante. Y le dije, camarada, a mí hace falta que me pidas permiso. Eso es patrimonio de todos, porque El Ojo no es patrimonio mío.
el ojo es patrimonio de la gente. Porque yo hoy quiero agradecerle a la gente que si terminé con vida después de esos años, fue gracias al cariño tuyo y a la gente que nos rodeó y nos protegió como una barrera infranqueable para que las balitas y los dardos no pudieran llegar hasta nosotros. Por eso el ojo tiene que continuar, porque las cosas no cambiaron, lamentablemente. Por ahí hay alguna que otra conquista, ¿no? Pero te reitero, lo denso, lo profundo, ese Paraguay que nos duele a todos, ese Paraguay que todavía está en manos de las mafias, ese Paraguay sigue intacto. Por eso, hoy para mí es un gran honor poder entregarle la posta de este programa a un querido amigo, a un estupendo periodista, a una persona que tiene una valentía a toda prueba, al querido Luis Vareiro, que se va a quedar contigo a partir de hoy, cada martes y cada jueves, para seguir acercándote estas denuncias que tienen que existir, porque es la única manera de acorralarlos y de que alguna vez haya justicia en este país. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Menchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira, yo te juro, una cosa... Los nudos en realidad creo que son parte de mi vida, de una u otra manera. Siempre están como muy presentes por las cosas que me han tocado vivir, pero siempre lo bueno es haber estado en contacto con la gente, acercándole una denuncia, acercándole una alegría, acercándole algún juego, acercándole algo, pero siempre tratando de que podamos abrir un poquito la cabeza y que podamos pensar en un país para todos, Luis, ¿no? Y no solo en un país para unos pocos que lamentablemente son los que se llevan la mejor parte del botín siempre. Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. Nos estamos encontrando y de verdad para mí es un placer que pueda continuar El Ojo cuando recalaron aquí en el 13 Luis y Augusto y me hicieron la propuesta así tímidamente, che, ¿te parece? Le digo, camarada, es lo mejor que pudo pasar, de verdad, esto tiene que existir, tienen que seguir existiendo los espacios donde se pueda conocer en profundidad los tejes y manejes de este país y finalmente va a ser la única manera de ir poniéndoles límites y que en algún momento se puedan saber quiénes son los responsables de los grandes ilícitos de este país, aunque en realidad lo sabemos. Lo que pasa es que después la justicia actúa tan lentamente para favorecer a los delincuentes y tan rápidamente para dejar de lado a los que intentan justamente develar estos grandes casos de corrupción, como pasó hoy, por ejemplo, con el fiscal Nissen. Y yo lo escuché esta tarde y realmente uno se sentía impotente al escucharlo porque decía, renuncio porque me suspenden sin goce de sueldo y yo vivo de esto. Yo tengo que alimentar a mi familia, tengo que trabajar y si no puedo tener un salario, tengo que hacer otra cosa. Hasta aquí llegué. Es como decir, pudieron con él, ¿no? Pero bueno. Bueno, es duro. Por Nissen, por tanta otra gente que busca hacer un cambio, estamos acá. Probablemente a mucha gente no le va a resultar muy agradable que estemos hoy acá con Augusto en el 13. Agradecemos a la gente del canal que decidió tomar la papa caliente en las manos. Y bueno, aquí estamos. Hoy vamos a empezar con la última papa caliente, esa que no te pudimos mostrar, esa que teníamos unas ganas terribles de que vos vieras antes de las últimas elecciones presidenciales. Vas a ver el material exactamente como lo hicimos, no le cambiamos absolutamente nada. De hecho, los que se sientan afectados, como en algún momento dijeron que iban a hacer, pueden demandar al señor Augusto Barreto, que es el principal responsable, y por ello me voy a visitarle cada tanto a prisión. Pero vamos a poder pasar el material completo. Hoy es lo que no pudiste ver. Podés comunicarte con nosotros, igual que antes, vamos a mantener una comunicación fluida. 611-500 es el número de Zapucay, el código El Ojo, ya mismo podés empezar. Al final sorteamos una entrada de visita para Tacumbú, si es que el señor Barreto termina con los huesos en prisión. Debe ser interesante poder visitarlo. Bueno, vamos a arrancar con ese material, con eso que no quisieron que vos vieras antes de las elecciones. Esta es la primera parte. ¿De qué se trata esta historia? ¿Por qué nos preocupó tanto ese caso? ¿Por qué creemos, como decía hace rato Menchi, que esto sigue formando parte de la historia local de la infamia? Vamos con esa primera parte del material. El autotráfico,
la falsificación de monedas, el tráfico de armas y el narcotráfico por lo general se expanden a través de un mismo esquema de desarrollo. Forman parte de un mismo circuito delictivo. Desarrollan una infraestructura compleja y poderosa porque el gran volumen de dinero que manejan puede abrir las puertas de los personajes más encumbrados. Un gigantesco negocio ilegal que puede comprar y vender voluntades. Y en casos extremos, ajustar cuentas con quienes no se dejan seducir por el poder del dinero. Una maraña delictiva que por lo general goza de fuertes padrinazgos en las altas esferas de poder. No es casual que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria haya logrado ocupar una banca en el Congreso colombiano. Tampoco sería casual que el actual presidente de la Cámara de Diputados de nuestro país, Óscar González Daer, esté en el ojo de la tormenta por la presunción de que podría estar operando como reducidor de vehículos de origen dudoso comercializados en nuestro país bajo numeraciones adulteradas. Tampoco sería casual el espíritu de cuerpo mostrado por la Cámara de Diputados para negar el desafuero de González Daer y evitar que sea investigado por la justicia. Muchos de estos vehículos robados en países vecinos con frecuencia también son llevados a Bolivia, donde se los canjea por cocaína. Obviamente, siempre hay altas autoridades involucradas que operan como protectores para que el negocio pueda marchar sobre rieles. Uno de los grandes escándalos se produjo años atrás cuando el entonces poderoso comandante del Ejército General, Humberto Garcete, apareció vinculado a una banda de autotraficantes que operaba a través del Chaco, llevando vehículos robados a Bolivia, donde los canjeaban por cocaína. La complejidad de las redes operativas del narcotráfico, el autotráfico y la falsificación de monedas hace que también el circuito de investigación se vea obligado a operar con la misma complejidad. Uno de los mecanismos frecuentes al que apelan los investigadores es la infiltración de agentes encubiertos en las redes delictivas. Estos agentes encubiertos operan como anzuelo, de manera a sorprender infraganti a los delincuentes y contar con pruebas irrefutables para condenarlos. Una de las grandes dificultades de la justicia es justamente la imposibilidad frecuente de demostrar la vinculación de los delincuentes con el delito. Una de estas operaciones encubiertas llevadas a cabo por agentes antinarcóticos tuvo lugar el 11 de abril pasado. Era la culminación de una investigación iniciada varios meses atrás. Al mediodía, el comando antinarcótico rodeó esta vivienda de la calle Agustín Fernando de Pinedo, casi avenida del Agrónomo de San Lorenzo, a la espera de practicar un allanamiento. Adentro, otros agentes antidrogas le tendían una trampa a un grupo de traficantes de dólares falsos, haciéndose pasar por interesados en comprar los billetes. El operativo montado para el allanamiento estaba encabezado por el fiscal Alberto González y una brigada antidrogas al mando del subcomisario Vidal Achucarro. La orden de allanamiento provenía del juez penal de garantías, Óscar Delgado López. Una cuestión muy importante, acá hubo policías antinarcóticos que armaron esto, estuvieron 6 meses investigando, se jugaron la vida en este procedimiento. Hubo gente que se dejó la barba, se dejó el pelo para poder, digamos, pasar inadvertido. Fue un trabajo fantástico el que hicieron y terminaron con el chasco político que te vamos a contar después. Pero esto se armó, se preparó, no fue una cuestión improvisada. Es importante que sepas eso para arrancar, tengo un par de mensajes, bueno, en realidad tengo una pila de mensajes acá. Rápidamente leo, dice, si pueden investigar al concejal, está mi cámara, ¿verdad? ¿Estoy bien acá? Ahí sigo, bueno. Dale, si pueden investigar al concejal Artemio Benítez de País Solidario, está trabajando por el Partido Colorado, bueno. Menchi dice, estoy nuevamente reconfortado por la actitud que asumiste al entregar la posta a Luis Vareiro. Mujeres como tú necesita el país para realmente combatir a ese flagelo que se denomina corrupción. Luis, los éxitos de siempre, Alberto Agüero. Gracias, Alberto.
Sería una buena idea financiarle conjuntamente con todos los auspiciantes de tu programa el sueldo al fiscal Nissen para que siga investigando con mucha más capacidad que cualquier otro periodista improvisado, dice Luis. Gracias, Luis. Un saludo muy especial a Menche, éxito para el nuevo programa, felicidades a Augusto Barreto, dice Olga Ramírez. Queremos saludar al señor Luis Vareiro y desearle éxito, que mucha gente de Paraguay sana le da su apoyo, fuerza y adelante. Deseo suerte, son la única esperanza de que los bandidos sean castigados. Una televidente. Fuerza Luis y Augusto, espero el premio, un boleto de salida está con dice Lucho. No será Lucho González, capaz que se quede contigo. Yo creo que hace rato que tiene ganas de conocerlo. Tiene ganas, parece, ¿eh? Bueno, hay una pila, antes de ir al corte, Menchi, no te da pedir, porque muchas de las imágenes son de las que se hicieron en el ojo. Además, yo no sabía en realidad cómo iba a ser el comienzo y me impresionó recordar aquellos lugares que, bueno, que recorríamos con Augusto buscando indicios de delitos, como encontrábamos en todas partes. Creo que una de las cosas más tenebrosas fue aquel recorrido que hicimos por aquellos cementerios clandestinos y no puedo dejar de pensar en las imágenes que íbamos encontrando, pedazos, restos de seres humanos puestos, colgados en árboles. Eran imágenes tenebrosas, Luis, cosas que uno no podía creer, y era en nuestro territorio, querido territorio paraguayo. Habíamos detectado 7 cementerios clandestinos en toda la frontera seca con Brasil, y era increíble porque recuerdo en una oportunidad con Augusto que fuimos hasta un determinado lugar que se llamaba Tres Bocas, y no teníamos el dato exacto de dónde podíamos empezar a cavar. Y entonces con Augusto así nos mirábamos y decíamos, ¿por dónde? Para un paraje desierto. Y entonces me dice Augusto, ¿y qué tal si ahí le metemos un palazo? Fue hacer así, plac, y encontrar el cráneo de una persona, ¿verdad? Y eso se repetía a centímetros de ahí, a metros de ese lugar. Entonces estabas en un lugar plagado de cadáveres, y nunca nadie había preguntado por ellos, y nunca nadie había pensado siquiera que esa frontera estaba regada. Bueno, de alguna manera sí siempre supimos, ¿no? Pero esa era la evidencia más contundente de lo que ahí sucedía, ¿verdad? Y bueno, y ese y otros tantos casos que nos tuvieron de aquí para allá, de un lado para el otro, era salir a las 2 de la mañana y le decía al camarada, ¿a dónde nos vamos? Subiste que nos vamos. Y bueno, y partíamos hacia la zona de Canindeyú, hacia la zona, a cualquier zona del país donde había alguna denuncia de que algo anormal estaba sucediendo. Y bueno, y era llevar y por lo menos acercar una cámara y que la gente supiera que en algún momento podía desatarse algo. Después te queda esa sensación, Luis, ¿no se desató nada o se desató realmente algo? Y yo creo que sí, y eso que te dice la gente, vos sos la única posibilidad que tenemos. Yo creo que es muy importante que existan periodistas como Luis, pero también creo que es importante que la gente entienda que esto lo hacemos entre todos. O sea, acá no hay, tú te tiro a vos investigás, vos hacés, vos denunciás y vos después juzgalo si podés, porque acá la gente pretende que uno haga absolutamente todo. Y después te vas vos a la cárcel y el resto para ahí ni se acuerda y ni te van a visitar, que es lo que haríamos en el peor de los casos con el camarada Barreto. Pero es así. Yo creo que la gente está muy contenta, Luis, de que pueda haber un espacio. Siempre tiene que haber un espacio donde la gente pueda acercar su denuncia y que se puedan ir resolviendo las cosas, porque después también... Me vas a esperar un bloque más, ¿verdad? ¿Cómo no? Soy así, un poquito verborrágica. No, Acosta no se va a enojar, ¿verdad? No se va a enojar, Oscar, va con onda. Hacemos un brevísimo corte. Nosotros, esto es apenas la primera parte. Menchi nos está contando lo que era El Padrino 1. Hay varias secuelas todavía. Vamos al corte, enseguida volvemos. Eso de la gente bien tiene ciertas variaciones. No es lo mismo bien ladrones comparado a bien. Te entendemos. ¿Vos querés hablar más y pagar menos? Bueno, ahí van los planes de Personal Máxima. Elegí el que va con vos. Si querés hablar por 149 guaraníes el minuto todas las noches y los fines de semana, elegí el plan divertido. Si preferís no pagar interconexión a otros celulares ni discado directo nacional, elegí el plan todo incluido. Si querés que el segundo minuto sea gratis y el resto te salga a la mitad, elegí el plan minuto doble. Pedilos ya al asterisco 110. Para Personal Máxima, vos no sos igual a otro. Elegís, pagás menos y listo. Pero allá tal como aquí, la boca llevará sabor a mí. Café Mayo,
sabor que no cambia. La noche está en el 13. Menchi tiene un nuevo horario, de lunes a jueves a las 19:30 horas. Esta noche, quédate en el 13. En nuestro patio de comidas tenés canilla libre de los productos Coca-Cola. Pagás 3.000 guaraníes una sola vez y tomás todo lo que quieras. Por ahí en una de esas, sí. Bueno, nosotros seguimos acá con la señora Menchi. Esta es mi cámara. Qué quilombo. Hay 20 manos como dicen acá, pedazo de idiota. Esta es mi cámara. Te recuerdo que puedes participar. 611-500 es el número de Zapucay y el código es el ojo. Ya tenemos una pila de mensajes acá. Enseguida te vamos a pasar parte por parte toda la historia. Te voy a ir contando también cuál es la versión de la Junta de Gobierno que hizo un sumario interno. ¿Sabes lo que es un sumario interno? Es decir, se roban un balde y hacen un sumario para saber quién se robó el balde. Eso es lo que hicieron en la Junta de Gobierno. Después te vamos a contar detalles de cuáles son las conclusiones a las que arribaron. ¿Tenemos listo el siguiente informe? ¿Puede ser eso? Y después vamos cerrando con la señora Menchi, si no Oscar Acosta nos va a esperar afuera. Vamos a la siguiente parte del material. Este es el momento clave, ¿no? Cuando se hace el allanamiento, porque ¿de qué estamos hablando en esta historia? Estamos hablando de billetes falsos, o sea, un operativo que se preparó, fueron 6 meses de preparación de la policía antinarcóticos. Ellos le montaron una celada a los que vendían los dólares falsos, supuestamente eran interesados en comprar estos dólares falsos. Se hizo el allanamiento, detuvieron a X personas y, entre otras cosas, registraron llamadas, que es lo que, digamos, genera toda la polémica a partir de esta historia. Vamos a la siguiente parte del material. Al percatarse del operativo policial, 2 personas que se encontraban dentro de la vivienda intentaron huir, pero fueron alcanzadas y detenidas a unos 100 metros del lugar. Uno de ellos era el dueño de casa, Eladio Jara Benítez, un supuesto ingeniero minerólogo de 35 años, con cédula de identidad número 1.208.161, y Amado Alipio Genes Benítez, un comerciante de 45 años con cédula de identidad 766.690, domiciliado en el barrio Capilla del Monte de San Lorenzo. Ya dentro de la vivienda fueron detenidos Reinaldo Ramos Aguirre, comerciante de 54 años con cédula de identidad 317.758, domiciliado en su bizarreta número 552 del barrio Mburucuyá, y Luis Arsenio Rojas Echeverri, economista de 42 años con cédula de identidad número 611.052, con domicilio en Juan León Mallorquín y Juan Silvano Godoy del barrio San Roque de San Lorenzo. Los agentes antinarcóticos procedieron a una minuciosa revisión de cada una de las dependencias de la casa, encontrándose con 2 sobres repletos de dólares falsos. Eran 16 fajos de billetes que sumaban una cifra cercana a los $200.000. Eran billetes de $100 americanos, cuyas numeraciones fueron detalladas una a una en el extenso informe elaborado por la Secretaría Nacional Antidroga. Del poder de Eladio Jara Benítez fue incautado un aparato celular con el número 0971-314-794. Otro aparato celular con el número 0981-195-765 fue incautado del poder de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Todos los detenidos eran personas prácticamente desconocidas, o cuanto menos no se les conoce actividades relevantes que hayan trascendido ante la opinión pública. Sin embargo, más adelante vamos a revelar ciertos elementos que dejan la sospecha de que los involucrados en este episodio habrían estado operando con fuertes conexiones políticas. Es más, parte del dinero proveniente del tráfico ilegal podría haber ingresado al circuito financiero de la campaña política del Partido Colorado. Una cuestión que es muy importante, no es que se nos ocurre a nosotros que estas llamadas se hicieron. Esto está registrado en informes oficiales, tanto de la Policía Antinarcóticos
como de la Fiscalía que está haciendo la investigación. Después te voy a leer parte de lo que dice el informe, que hoy, según un sumario interno del Partido Colorado, fue un error de alguien que estaba haciendo un allanamiento. Mirá vos. Después te voy a contar también detalles de cómo se produjo una coincidencia para que se dieran llamadas desde la Junta, desde el local del diario Patria. Después te vamos a ir contando detalles de todo esto. Y de estas personas que estaban ahí, que fueron sorprendidas, infraganti, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellas? ¿Están detenidas? De las 4 personas, estas son las curiosidades del caso, de las 4 personas solo una está detenida. Las otras 3 fueron liberadas inmediatamente. Al fiscal inicial lo cambiaron, porque supuestamente esto no era delitos vinculados con el narcotráfico, supuestamente, es la policía antinarcótico la que preparó todo. El fiscal que estuvo desde el vamos fue cambiado, al día siguiente fue cambiado el fiscal, pusieron a una fiscala de la zona y solamente uno quedó detenido. Curiosamente, el que quedó detenido, que también recibe llamadas según el informe oficial de este número que está instalado en el diario Patria, donde teóricamente funciona, no teóricamente, en realidad está confirmado eso, funcionaba uno de los equipos de campaña del Partido Colorado. O sea, el que está detenido recibió 7 llamadas según el informe oficial. Ellos niegan que se hayan hecho esas llamadas. Dicen que el informe de Copaco no registra eso. Bueno, yo tengo mis dudas sobre el informe de Copaco, ¿verdad? Hasta ahora no han demostrado, ellos no han presentado ningún informe de, digamos, las empresas privadas. Pero vamos a entrar a detalles en eso. Menchi, yo sé que vos estás con todo un problema. Luis, fue un placer estar aquí, recordar viejas épocas, intensas épocas, que me parece fantástico vuelvan con toda la fuerza de este equipo fabuloso que está aquí conformado por Luis Vareiro y Augusto Barreto. Así que no los dejen solos, como dice por ahí un periodista argentino. Es muy importante eso, que no los dejemos solos ni un solo instante, ni a ellos ni a la gente que quiera hacer bien las cosas en este país, porque si están solitos, ahí es cuando empezamos a entrar en terrenos densos y oscuros por los que estoy seguro vos tampoco querés volver a transitar. Así que gracias, Luis, de vuelta. Suerte. No nos dejes solos, ¿no, verdad? Te puedo sacar un compromiso. Sí, ¿Verdad que alguna vez vas a volver? Claro que sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Está grabado eso, ¿no? Está grabado. Gracias, Luis, suerte. Benchi, gracias. Hasta pronto. Hacemos nosotros, ¿te parece que hagamos un corte, caballero? Brevísimo corte, enseguida estamos de vuelta. El Palermo que faltaba. Nuevo Palermo American Blend. Ahora, con el auténtico sabor del cigarrillo americano. El Palermo que faltaba. Palermo, tu decisión inteligente. ¿Alguna vez imaginaste tener 50 millones, 250 millones, 500 millones o 1.000 millones de guaraníes? No te imagines más y participa en el juego de los 1.000 millones. Solo tenés que colocar en un sobre el frente de cualquiera de estos productos líderes. Detergente en polvo Omo, shampoo Sedal, jabón de tocador Lux, toda la gama de productos Hellmann's, toda la línea Arisco o pañales Haggis. Completá con todos tus datos, nombre, dirección, teléfono y número de cédula y deposita tu sobre en cualquiera de las urnas habilitadas en todo el país. Comprando cualquiera de estos productos, participas de esta millonaria promoción. Con cualquiera de tus tarjetas de crédito o débito de Interbanco, en Salema Supercenter ahora tenés el 5% de descuento en todas tus compras todos los días. ¿Te conviene? Salema Supercenter. Sepa lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Profesionales de la noticia investigan, analizan, van hasta la fuente. Para que usted esté bien informado. Actualícese todas las mañanas. De buena fuente. De buena fuente. Buena fuente. 10:30 a 11 de la mañana. De Buena Fuente. Con Lilian Barrera y Carlos Granada. Por el 13.
Bueno, podemos empezar a relajarnos un poco. ¿Te gusta la escenografía? Está un chiche. Te cuento que la hicieron Luis Fernández y Ricardo Aquino. Felicidades, che. Les quedó un espectáculo. Si querés comunicarte con nosotros, te vuelvo a reiterar, 611-500 es el número de Zapucay. El código es El Ojo. ¿Te queda claro? El Ojo. Pegale en el ojo, mandá vos los mensajes que quieras. Tengo una pila acá, enseguida lo voy a estar leyendo. Voy a leer ya un par de mensajes, ¿te parece? Dice, Nicanor habla de honestidad y patriotismo y cambio y nada más y nada menos que Adrián Castillo será su comisario privado. ¿Su comisario? ¿Su secretario privado? Qué burla para este pueblo sufrido, Laura Samaniego. Luis, sos un ídolo, sos un grande, las tenés bien puestas, estoy orgulloso de vos. Seguí adelante, tu hermano Carly. Gracias, viejo. La libertad de prensa y expresión, muchas felicidades. Salud a la libertad de prensa y expresión, muchas felicidades a Luis y a Menchi por tan valiente actitud desarrollando un programa tan interesante y a la vez arriesgado. Un abrazo, Juan Manuel del Puerto. Tenemos instrumental para hacer justicia al fiscal Nissen, llamada al teléfono tal. Vamos a tomar apunte. Quiero comunicarte que Cable Paraná de Ciudad del Este corta la señal para que no se entienda la historia. Favor, comentar al aire, un televidente. TLRA te ofreció la oportunidad de pasar este programa en el acto de clausura hecho en Asunción. ¿Por qué no lo hiciste, Luis Vareiro? JLRA, porque este no es un programa político, es un programa periodístico. No era el lugar para poder exhibir el material. Te deseo mucha suerte en el nuevo programa, te doy la voz de apoyo, fuerza, no tengas miedo, estamos contigo, Roberto Sosa. Gracias, viejo. Se comenzó a tener interferencia en su repetidora de Ciudad del Este. Favor ver la causa, un televidente. Investigar, licenciado fulano, gran ladrón de guante blanco que estuvo en el banco de Fomento, INC y en el banco tal, también tuvo que ver con la basura tóxica, Freddy. La gran flauta. Aprovechado tu presencia, Menchi, que había pasado aquel caso en la época de tu conducción, Beatriz. ¿Cuál caso? Parque Cue, dice. El programa está excelente, sigan adelante, mucha fuerza, Enrique. Bueno, hay una pila de mensajes. Vamos ahora a la siguiente parte del material. Andá siguiendo esto, es muy importante, porque fue tema de debate. Se dijo que no había suficientes elementos periodísticos. Nosotros nos basamos en hechos, en documentos, en lo que podemos exponer. Desde luego que aquel que se sienta afectado puede demandarnos ante la justicia. No es una justicia muy confiable, pero bueno, esas son las reglas del juego y nosotros respetamos esas reglas de juego. Quiero que veas el siguiente material que tiene que ver con las llamadas telefónicas, lo que genera toda esta polémica, y un nombre que poco se mencionó hasta ahora, el de un diputado colorado. Vamos con el informe. Durante el operativo encubierto montado para atrapar a los traficantes de los dólares falsificados, los 2 teléfonos celulares incautados recibían insistentes llamadas. Estas llamadas aparentemente provenían de los encargados de dar las instrucciones a los traficantes sin sospechar que los que negociaban con ellos eran agentes encubiertos, puestos como anzuelo para sorprenderlos con las manos en la masa. Estos datos fueron revelados a nuestro equipo de producción por altas fuentes vinculadas a la investigación, cuyas identidades se mantienen en reserva. Quienes transmitían telefónicamente las instrucciones a los traficantes de los dólares falsificados operaban sus llamadas a través de 3 números telefónicos diferentes. Eran insistentes llamadas que se fueron efectuando durante toda la negociación y quedaron registradas en los aparatos celulares de los detenidos. El 0971-314-794 de Eladio Jara recibió 7 llamadas provenientes de una línea baja de Asunción. El número 453-833. De la misma línea baja de Asunción, el 453-833, se hicieron 6 llamadas al celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Otras 3 llamadas provinieron de una línea baja de San Lorenzo, el 585-955. Según el propio informe elaborado por la Secretaría Nacional Antidroga, la insistencia de las llamadas demostraría la conexión existente entre los traficantes, dueños de los celulares incautados y las personas que realizaban las llamadas para dar instrucciones desde el exterior. Algunas de las llamadas recibidas por los traficantes de dólares falsificados habrían sido realizadas por una persona identificada como Manuel Ayala, cuyo nombre habría quedado registrado en el celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Se trataría del diputado colorado Manuel de Jesús Ayala, según datos
que uno de los detenidos habría proporcionado a las autoridades que intervinieron en el operativo. Cuando se le preguntó en el lugar del procedimiento, ¿quién es esta persona que está llamando? Es el diputado Manuel de Jesús Ayala. Él lo dijo, no fue una versión dada por el fiscal ni por los policías intervinientes. También los testimonios de los vecinos de la vivienda allanada en San Lorenzo apuntan a complicar la situación del diputado Manuel de Jesús Ayala. Hay coincidencia en que una persona que se movilizaba en diversos vehículos con chapa parlamentaria visitaba frecuentemente la casa. Solía ver el vehículo con la chapa, pero nada más. ¿Venía cada cuánto más o menos? Y no sé, porque yo casi no estoy de nuevo por acá. Él me dijo que 2 veces a la semana más o menos venía. No menos, sí. Ya que él por la chapa nomás me daba cuenta yo que... ¿Y qué chapa tenía? Y de Cámara de Diputados. Honorable Cámara de Diputados. Ahora es amigo de algunos negocios allá. Siempre compartía, casi siempre estaba a la semana. A la semana. Sí. ¿Ese es el diputado? El diputado. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? El nombre del diputado no. ¿Qué camioneta tiene? Una Nissan verde. Nissan verde. Sí. ¿Con chapa? Chapa sí, del gobierno. Cámara de Diputados. Sí, eso sí tenía. Nissan Verde. Bueno. Después tenía una L... Una Lancer, creo que auto blanco, con Cámara de Diputados también la chapa. A través de una llamada telefónica del equipo de producción, se pudo ubicar la casa donde está instalada la línea baja 585-955, de donde supuestamente se produjeron algunas de las llamadas durante la negociación para la supuesta compra de los dólares falsos. Hola, buenas. El 585-955. Yo tengo una encomienda que me dieron para entregar allí, de Ciudad del Este. ¿Me puede dar la dirección, por favor? ¿A nombre de quién viene? No, así nomás me dieron. ¿De dónde se llaman? Es que particular, yo vengo de Ciudad del Este. Es Cabo Verde 157. ¿Dónde esto es? ¿Cómo puedo llegar? San Lorenzo. ¿Cómo puedo hacer para llegar? ¿Alguna referencia si me da? Porque yo conozco poco por acá. Y en San Lorenzo, avenida del Agrónomo. Y sube de la caminera de la facultad, como 4 cuadras. Más adelante vamos a revelar dónde funcionaba la principal base operativa, desde donde partieron la mayoría de las llamadas telefónicas a los traficantes. Me gustaría que tengas en cuenta 2 nombres. Eladio Jara es el propietario de la vivienda que fue allanada y es el único que sigue detenido. Él tenía un teléfono celular. El segundo lo tenía Luis Arsenio Rojas, quien ya está en libertad porque supuestamente nada tenía que ver con el caso. Accidentalmente se encontraba en la casa. Según el informe policial, y yo tengo un registro, un documento en donde eso consta, ambos celulares recibieron llamadas de una línea baja, que es la más polémica, 453-833. Pensá en ese número, 453-833. Según el informe policial, ambos celulares recibieron llamadas desde esta línea baja. El informe del allanamiento, también tenemos copia de eso, habla de ambos celulares. Según el sumario interno del Partido Colorado, el que registró el allanamiento cometió un error. Dijo ambos cuando se refería solamente a un celular. Sin embargo, el otro informe dice claramente cuántas llamadas, 7 se recibieron y en otro caso 6 desde esta línea baja. Esto es muy importante. Otra cuestión, el señor Luis Rojas, que quedó finalmente desvinculado, fue hasta el diario ABC Color, en donde yo trabajo, y personalmente me dijo que el señor Eladio Jara Benítez, propietario de la vivienda que fue allanada, el que sigue detenido, es el chofer del diputado colorado de Jesús Araujo. Es más, Luis Rojas me dijo claramente que es su ayudante permanente, su chofer, su ayudante permanente, su taíra, eso está grabado, para ser más preciso. Es muy importante esto.
Después vas a ver por qué es importante esto que te estoy insistiendo, te estoy subrayando. Vamos a un par de mensajes, ¿te parece rápidamente? Dice, quiero saber cómo comunicarme. Espera, me salté un montón, le pido disculpas, me salté un montón. Dice, ¿ustedes creen que si este programa se pasaba antes del 27 de abril los resultados hubiesen sido diferentes? Todos los que le votan a la RR no tienen más que 2 dedos de frente. Dice María, en realidad no nos interesa, María, si cambiaba o no el resultado de las elecciones, porque nosotros no hacemos trabajo periodístico para elecciones antes o después de las elecciones. Solo que nos parece que cuando un material debe ser de conocimiento público, debe ser de conocimiento público y no existen momentos para presentar la información. La verdad se la tiene que conocer siempre, no importa cuándo. Por favor, inclúyame en el sorteo o denme directa a la entrada a Tacumbú, así al salir seguro tengo un alto cargo público, dice Ricardo. El pueblo paraguayo firmó su sentencia de muerte a votar por Nicanor y sus secuaces, una extranjera que ama este país. Tu labor es fundamental y ejemplar para generar nuevos ideales, Marcela. Luis Augusto, éxitos en el nuevo ciclo. Saludos a Menchi, Claudia y Rodrigo. No tengas miedo de mostrar el programa que tenías que dar contra el contralor Galeano, el corrupto de tu socio, que no mostraste en Canal 2, Atilio Galloso. Si tenés datos, Atilio, las puertas están abiertas. Por favor, si podrías pasar al aire dónde está la gente paraguaya que dice que tiene sangre y corazón para dejar a Nissen afuera, o seguimos con la basura del marzo paraguayo en extranjero. Seguí adelante y seguí descubriendo las cosas feas, María Lorena. Menchi, siempre tuve la esperanza de que alguna vez el ojo vuelva a estar en la pantalla de tu mano y bajo la continuidad de Luis Vareiro sé que muchas cosas van a salir a flote. Fuerza, camarada. Juancho, quiero que investigues a la SAP Escorposana. Hay un compañero en la cárcel hasta hoy por una supuesta coima y sus jefes inmediatos están en su lugar de trabajo. Ellos saben mucho, dice Margarita. Bueno, son algunos de los mensajes. Te vuelvo a recordar, 611-500 es el código de Zapucay. El número de Zapucay, el código es El Ojo. Vamos a hacer un brevísimo corte, ¿eh? Hay mucho más todavía para contarte de esta historia. Presta atención a los números, a los nombres. Esto es muy importante porque nada de eso hasta hoy se aclaró. Nosotros el próximo jueves vamos a estar esperando a los que hicieron el sumario interno del Partido Colorado, que querían que nosotros fuéramos hasta allá. Nosotros les explicamos que nuestro trabajo es público. Si hay que discutir esto, lo vamos a discutir públicamente. Acá tienen el espacio abierto, pueden venir a contarnos su versión de este caso. Breve corte, sí, estamos de vuelta. Significa ciertas cosas, pero no es cavar la fosa para quien no está de acuerdo. Sola por poco tiempo. Voy para allá. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sabes que mis papás se fueron este fin de semana y voy a estar sola. ¿Sola? ¿Sola? ¿Y no te da miedo, che, una casa tan grande? ¿Sola? ¿Tiene alarma tu casa? Hola. Si tenés chat personal, primero lo pensás, después lo decís. Pero allá tal como aquí, la boca llevará sabor a mí. Café Mayo, sabor que no cambia. La noche está en el 13. Menchi tiene un nuevo horario, de lunes a jueves a las 19:30 horas. Esta noche, quédate en el 13. Mi amor, casi siento que estás conmigo. Te juro que puedo oler tu piel. Ay, mi amor, me estás haciendo sentir cosquillas. Te estoy tocando las piernas. ¿Me sentís? Sí. Si querés que estemos cada vez más juntos, llama al 0904-2888. Te estamos esperando. Será como olvidar una mirada. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes.
que es completo es el cocinero. Pablito es completito porque nos cocina. Y exactamente. Y hoy reconocen a la personita que está en las fotos. ¡Por favor! Es por la edad. Si se acerca un niño y te empieza a jorobar, ¿qué haces? Yo siempre digo, Pelusa, que yo dejé la política el día en que me di cuenta que todo candidato tiene que besar al primer niño que se le cruce en el camino. Las horas no pasan si es que yo no soy como. Juegue con mi pena y con mis sentimientos, es lo único que tengo. Hasta mañana a todos, gracias por la compañía, quiéranse mucho, mucho. En nuestro patio de comidas tenés canilla libre de los productos Coca-Cola. Pagás 3.000 guaraníes una sola vez y tomás todo lo que quieras. Bueno, primero que nada agradezco la cantidad de mensajes, realmente uno siente que hay apoyo de la gente, ¿no? Que ustedes querían que nosotros volviéramos y lo hacemos con gusto, realmente. Tengo una pila de mensajes acá, rápidamente dice, Fuerza Luis, sos mi admirador número 1. Es al revés, ¿no? O sea, admiradora número 1. Solo quería decirte que ya tenemos el clon de Calais, es González Daer, saludos, dice Ruth. Muchas felicidades por el programa, mucha suerte y fuerza, El Mascurra. Quisiera saber cómo comunicarme con ustedes para hacer una denuncia de policía que tienen vehículos canjeados por droga. En San Pedro, Chorey, Lima, ¿cómo podría hacer para guardar mi integridad, Dulce? No te preocupes que nunca vamos a dar nosotros. La fuente es anónima, absolutamente anónima, no te preocupes por eso. Enseguida voy a dar un teléfono para que la gente pueda comunicarse con la producción del programa y, bueno, ver si podemos colaborar en este trabajo. Estamos seguros de que la parte honesta del pueblo está con Alejandro Nissen. Estamos unidos en oraciones por él y a ustedes, chicos, felicidades, Diego Germán. Para Augusto Barreto, éxito con el nuevo programa. Te deseo toda la suerte del mundo, tu prima Mariel. ¿No te parece muy penoso que Nissen se encuentre muy solo en esta persecución que le hacen las personas que entierran aún más nuestro querido Paraguay, Juan Fleitas Ayolas? Hace 2 años, un 18 de mayo, a mi esposo lo mataron en la penitenciaría de Tacumbú. Desde el principio se supo quiénes asesinaron a Pedro. El fiscal nunca movió nada, recibió amenazas de muerte. Sandra. Benchi, sos única y grande, hacen falta otros periodistas como vos, Augusto Barreto y Luis Vareiro, que no tienen miedo a nada ni nadie. Mucha suerte, Ada. Fuerza Luis, la juventud está contigo. Beatriz, Norma, Liz, Jorge, José, Alcide y Mirta. Éxito con este programa que está iniciando, ojalá sirva para demostrar que a muchos no nos cerrarán la boca. Tu colega amiga Elvira Adorno. Éxito en el nuevo emprendimiento, que siga con mucha fuerza. Adelante, Ciclón querido, pasó el chivo. Eduardo y Nancy. Éxitos, admiro tu trabajo desde siempre, soy abogado, mi sueño es trabajar contigo en la investigación, Montserrat. Bueno, gracias, Montserrat. Vamos rápidamente al siguiente material. Importante los nombres que estábamos mencionando, los números de teléfono. Acá está el intento que hicimos de hablar con el diputado. Por cierto, corrijo el nombre porque me parece que dije hace rato, me parece que dije cualquier cosa. Es Manuel de Jesús Ayala, el diputado colorado, por cierto, también está obviamente invitado a su derecho a réplica si él quiere venir y contarnos su versión de qué hacía su taira con esto, porque así por lo menos fue lo que nos dijo Luis Rojas, qué hacía su chofer con estos dólares falsificados. Vamos al siguiente material. Esta es la casa de la calle Cabo Verde 157 de San Lorenzo, donde está instalado el número telefónico 585-955. Desde aquí se habrían dado algunas de las instrucciones a los traficantes que negociaban la venta de los dólares falsificados con los agentes antidrogas que les tendieron la trampa. Y uno de los nombres que suena como el que presumiblemente transmitía esas instrucciones es el del diputado colorado Manuel de Jesús Ayala. En el bloque anterior, los propios vecinos del traficante Eladio Jara Benítez relataban que vehículos con chapa parlamentaria frecuentaban la casa, con una periodicidad de por lo menos 2 veces a la semana. Pero el diputado Manuel de Jesús Ayala se mostraba tranquilo la semana pasada cuando fue entrevistado por el equipo de producción. Y hasta se lamentaba un poco por no poder aportar todo su tiempo a la campaña del Partido Colorado, por estar metido de lleno en la cosecha de arroz.
Estoy apoyando en la medida que da mis posibilidades. Soy ingeniero agrónomo, trabajo en la producción de arroz y en este mismo instante la producción está en plena cosecha. El diputado Manuel de Jesús Ayala no hizo ninguna alusión a sus probables vínculos con la banda que estaba operando con los dólares falsificados, pero aprovechó la ocasión para resaltar las virtudes del candidato colorado Nicanor Duarte Frutos. Yo veo la firmeza, eso es lo que a mí me motiva. Veo que tiene la firmeza y tiene el coraje también para llevar adelante los cambios, porque acá seguramente va a tener que tomar medidas drásticas incluso contra amigos. Hasta la semana pasada, todos los pormenores de la investigación se manejaban con extrema cautela. Pero se presume que a estas alturas, el diputado Ayala ya estará enterado de que es uno de los políticos que están en la mira de los investigadores. Se ha preguntado mucho la gente cuando se hizo referencia de aquellas insistentes llamadas. Se trataban de llamadas telefónicas recibidas de líneas fijas y de otros celulares. Otra línea baja desde donde se hacían las llamadas telefónicas a los traficantes corresponde al número 453-833. Desde este número telefónico se impartieron instrucciones continuas al celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverry durante todo el procedimiento. En menos de media hora, Rojas Echeverry recibió 6 llamadas desde la línea baja 453-833. También el celular 0971-314-794 del traficante Eladio Jara Benítez registró 7 llamadas realizadas desde el 453-833. Una consulta telefónica a los registros informáticos de Copaco reveló la identidad de la persona a cuyo nombre está registrada la línea baja 453-833 y la dirección de la base operativa desde donde se impartían las instrucciones a Eladio Jara Benítez y Luis Arsenio Rojas Echeverry. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora, ¿me puede decir, por favor, a quién le pertenece el 453-833? Sí. 453-833. Sí. 453-833. Y pertenece a Tomás Fretes Gómez. Ya. ¿Cuál es la dirección? Tacuarí, casi 25 de mayo. Bueno, gracias. Uno de nuestros informantes, que tuvo activa participación en la investigación que culminó con el allanamiento de la casa de San Lorenzo, proporcionó el dato de que Tomás Fretes Gómez, a cuyo nombre está registrado el 453-833, sería funcionario de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. La información fue confirmada por el equipo de producción con otra llamada telefónica a la propia Junta de Gobierno. Y el propio Tomás Fretes Gómez amplió la información, identificándose además como asesor de la campaña electoral de la ANR en la capital. Sí, con Tomás Fretes, por favor. Gracias. Hola. Tomás Fretes, Vaigo Laporte. ¿Cómo andamos, che? Como estamos haciendo un seguimiento, todos los candidatos y los colaboradores de los candidatos, queríamos hablar contigo, pues. Yo que soy empleado, será, no. ¿Cuál es tu cargo? Soy como asesor de campaña de Capital, como asesor de campaña de Capital, como asesor de campaña de Capital. Te recuerdo que este material es anterior a las elecciones presidenciales, por eso cuando hablamos de semanas atrás, una semana atrás, en el material estamos hablando en realidad de mucho tiempo atrás, estamos hablando de antes de las elecciones presidenciales. Eso es muy importante recalcar. Otra cosa, pudiste ver en el informe que ambos celulares recibieron llamadas de esta línea baja que, como vas a ver en el siguiente informe, está instalada en el segundo piso del diario Patria, donde operaba el Comando Capital de la campaña colorada para las elecciones presidenciales. Esto es muy importante, volver a reiterar, esto está en el informe policial, no es una ocurrencia nuestra, es imposible que esta gente haya cometido el error de atribuir 6 llamadas telefónicas a este número sin que se hayan recibido esas llamadas. Otra cuestión importante,
Luis Arsenio Rojas es el que quedó en libertad. La versión de Luis Arsenio Rojas es que fue hasta la propiedad que fue allanada y donde se encontraron los dólares falsos, porque supuestamente él se dedica a la intermediación de venta de ganado y el señor Eladio Jara le había prometido conseguirle un comprador. Él fue supuestamente para hablar de ese tema, accidentalmente se encontraba en el lugar y justo recibe 7 llamadas desde el edificio Patria a su celular. Según su versión, un tal Acosta fue el que lo estaba llamando con insistencia para invitarlo a una farra el fin de semana. Esa fue la versión que aparece en el sumario interno del Partido Colorado. Espero yo que ellos estén acá el próximo jueves y nos cuenten detalles de eso y nos muestren los informes de las compañías de teléfonos celulares, porque tenemos algunas dudas sobre cómo maneja Copaco las cuentas, sobre todo después de algunas cuentas no pagas de algún candidato presidencial y de alguna top model. Hacemos un brevísimo corte, después te voy a estar leyendo más mensajes. 611-500 es el número de Zapucay, el código es el ojo. Breve corte, ya volvemos. Eso de la gente bien tiene siempre. Entreteniendo a la realeza en todo el mundo. Toda una vida. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. El hecho, el causal generador es la posesión de la cédula y el registro no me da sino en 3 años. O sea, yo policía podría incautar o retener un rodado si su poseedor no está identificado como propietario en relación a ese rodado si no tiene cédula. Norma, no existe otra posibilidad. Sí. El ojo viene enseguida, una noche más. Muy buenas noches. Telecel conviene. Múnich Imperial. Palermo, siempre conmigo. Presentaron Humberto Rubín, con los oficios de Dieza S.A. para Volkswagen, Entidad Binacional Yacyretá, TAN Mercosur, Itaipú Binacional, generando desarrollo. Le invita a disfrutar el siguiente programa. Personal, un mundo cada vez más tuyo. Presenta El Ojo, con el auspicio de Café Mayo, sabor que no cambia.
Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido que ha sido El Ojo. Querido a pesar de los momentos difíciles, dolorosos, de los golpazos que nos dábamos en aquel entonces cuando intentábamos denunciar a los peces gordos, a los que estaban detrás de los grandes negociados de este país. Y lamentablemente muchas cosas no han cambiado. ¿O vos viste alguno de estos peces gordos en la cárcel, por ejemplo? Siempre algún pinche en esa cadena larga de criminales. Hay siempre un eslabón que es el más débil y ese es el que probablemente haya ido a parar con sus huesos a la cárcel. No los otros siguen comprando autos, los otros siguen haciendo sus negocios, los otros siguen vivitos, campantes ahí, felices, disfrutando de la buena vida. Por eso quiero compartir contigo estos minutitos para decirte que estoy muy feliz de que El Ojo pueda volver. 7 años atrás nos despedíamos con Augusto Barreto pensando que eso ya no iba a continuar porque las cosas se ponían muy densas y muy difíciles. Pero por suerte me encontré con Augusto el año pasado y me decía, camarada, quiero pedirte autorización para usar la música del Ojo en el nuevo programa que vamos a hacer con Luis Vareiro, El Informante. Y le dije, camarada, ni hace falta que me pidas permiso. Eso es patrimonio de todos, porque El Ojo no es patrimonio mío. El Ojo es patrimonio de la gente. Porque yo hoy quiero agradecerle a la gente que si terminé con vida después de esos años, fue gracias al cariño tuyo y a la gente que nos rodeó y nos protegió como una barrera infranqueable para que las balitas y los dardos no pudieran llegar hasta nosotros. Por eso El Ojo tiene que continuar, porque las cosas no cambiaron, lamentablemente. Por ahí hay alguna que otra conquista, ¿no? Pero te reitero, lo denso, lo profundo, ese Paraguay que nos duele a todos, ese Paraguay que todavía está en manos de las mafias, ese Paraguay sigue intacto. Por eso, hoy para mí es un gran honor poder entregarle la posta de este programa a un querido amigo, a un estupendo periodista, a una persona que tiene una valentía a toda prueba, al querido Luis Vareiro, que se va a quedar contigo a partir de hoy, cada martes y cada jueves, para seguir acercándote estas denuncias que tienen que existir, porque es la única manera de acorralarlos y de que alguna vez haya justicia en este país. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Benchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro, se me hizo un nudo, mira que yo, te juro, una cosa... Los nudos en realidad creo que son parte de mi vida, de una u otra manera, siempre están como muy presentes por las cosas que me han tocado vivir. Pero siempre lo bueno es haber estado en contacto con la gente, acercándole una denuncia, acercándole una alegría, acercándole algún juego, acercándole algo, pero siempre tratando de que podamos abrir un poquito la cabeza y que podamos pensar en un país para todos, Luis, ¿no? Y no solo en un país para unos pocos que lamentablemente son los que se llevan la mejor parte del botín siempre. Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. Nos estamos encontrando y de verdad para mí es un placer que pueda continuar El Ojo cuando recalaron aquí en el 13 Luis y Augusto y me hicieron la propuesta así tímidamente, che, ¿te parece? Le digo, camarada, es lo mejor que pudo pasar, de verdad. Esto tiene que existir, tienen que seguir existiendo los espacios donde se pueda conocer en profundidad los tejes y manejes de este país y finalmente va a ser la única manera de ir poniéndoles límites y que en algún momento se puedan saber quiénes son los responsables de los grandes ilícitos de este país, aunque en realidad lo sabemos. Lo que pasa es que después la justicia actúa tan lentamente para favorecer a los delincuentes y tan rápidamente para dejar de lado a los que intentan justamente develar estos grandes casos de corrupción, como pasó hoy, por ejemplo, con el fiscal Nissen. Y yo lo escuché esta tarde y realmente uno se sentía impotente al escucharlo, porque decía, renuncio porque me suspenden sin goce de sueldo y yo vivo de esto. Yo tengo que alimentar a mi familia, tengo que trabajar y si no puedo tener un salario, tengo que hacer otra cosa. Hasta aquí llegué. Es como decir, pudieron con él, ¿no? Pero bueno. Bueno, es duro.
por Nissen, por tanta otra gente que busca hacer un cambio, estamos acá. Probablemente a mucha gente no le va a resultar muy agradable que estemos hoy acá con Augusto en el 13. Agradecemos a la gente del canal que decidió tomar la papa caliente en las manos. Y bueno, aquí estamos. Hoy vamos a empezar con la última papa caliente, esa que no te pudimos mostrar, esa que teníamos unas ganas terribles de que vos vieras antes de las últimas elecciones presidenciales. Vas a ver el material exactamente como lo hicimos, no le cambiamos absolutamente nada. De hecho, los que se sientan afectados, como en algún momento dijeron que iban a hacer, pueden demandar al señor Augusto Barreto, que es el principal responsable, y por ello me voy a visitarle cada tanto a prisión. Pero vamos a poder pasar el material completo. Hoy es lo que no pudiste ver. Podés comunicarte con nosotros, igual que antes, vamos a mantener una comunicación fluida. 611-500 es el número de Zapucay, el código El Ojo, ya mismo podés empezar. Al final sorteamos una entrada de visita para Tacumbú, si es que el señor Barreto termina con los huesos en prisión. Debe ser interesante poder visitarlo. Bueno, vamos a arrancar con ese material, con eso que no quisieron que vos vieras antes de las elecciones. Esta es la primera parte. ¿De qué se trata esta historia? ¿Por qué nos preocupó tanto ese caso? ¿Por qué creemos, como decía hace rato Menchi, que esto sigue formando parte de la historia local de la infamia? Vamos con esa primera parte del material. El autotráfico, la falsificación de monedas, el tráfico de armas y el narcotráfico por lo general se expanden a través de un mismo esquema de desarrollo. Forman parte de un mismo circuito delictivo. Desarrollan una infraestructura compleja y poderosa porque el gran volumen de dinero que manejan puede abrir las puertas de los personajes más encumbrados. Un gigantesco negocio ilegal que puede comprar y vender voluntades. Y en casos extremos, ajustar cuentas con quienes no se dejan seducir por el poder del dinero. Una maraña delictiva que por lo general goza de fuertes padrinazgos en las altas esferas de poder. No es casual que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria haya logrado ocupar una banca en el Congreso colombiano. Tampoco sería casual que el actual presidente de la Cámara de Diputados de nuestro país, Óscar González Daer, esté en el ojo de la tormenta por la presunción de que podría estar operando como reducidor de vehículos de origen dudoso comercializados en nuestro país bajo numeraciones adulteradas. Tampoco sería casual el espíritu de cuerpo mostrado por la Cámara de Diputados para negar el desafuero de González Daer y evitar que sea investigado por la justicia. Muchos de estos vehículos robados en países vecinos con frecuencia también son llevados a Bolivia, donde se los canjea por cocaína. Obviamente, siempre hay altas autoridades involucradas que operan como protectores para que el negocio pueda marchar sobre rieles. Uno de los grandes escándalos se produjo años atrás cuando el entonces poderoso comandante del Ejército General, Humberto Garcete, apareció vinculado a una banda de autotraficantes que operaba a través del Chaco, llevando vehículos robados a Bolivia, donde los canjeaban por cocaína. La complejidad de las redes operativas del narcotráfico, el autotráfico y la falsificación de monedas hace que también el circuito de investigación se vea obligado a operar con la misma complejidad. Uno de los mecanismos frecuentes al que apelan los investigadores es la infiltración de agentes encubiertos en las redes delictivas. Estos agentes encubiertos operan como anzuelo, de manera a sorprender infraganti a los delincuentes y contar con pruebas irrefutables para condenarlos. Una de las grandes dificultades de la justicia es justamente la imposibilidad frecuente de demostrar la vinculación de los delincuentes con el delito. Una de estas operaciones encubiertas llevadas a cabo por agentes antinarcóticos tuvo lugar el 11 de abril pasado. Era la culminación de una investigación iniciada varios meses atrás. Al mediodía, el comando antinarcótico rodeó esta vivienda de la calle Agustín Fernando de Pinedo, casi avenida del Agrónomo de San Lorenzo, a la espera de practicar un allanamiento. Adentro,
Otros agentes antidrogas le tendían una trampa a un grupo de traficantes de dólares falsos, haciéndose pasar por interesados en comprar los billetes. El operativo montado para el allanamiento estaba encabezado por el fiscal Alberto González y una brigada antidrogas al mando del subcomisario Vidal Achucarro. La orden de allanamiento provenía del juez penal de garantías, Óscar Delgado López. Una cuestión muy importante, acá hubo policías antinarcóticos que armaron esto, estuvieron 6 meses investigando, se jugaron la vida en este procedimiento. Hubo gente que se dejó la barba, se dejó el pelo para poder, digamos, pasar inadvertido. Fue un trabajo fantástico el que hicieron y terminaron con el chasco político que te vamos a contar después. Pero esto se armó, se preparó, no fue una cuestión improvisada. Es importante que sepas eso para arrancar, tengo un par de mensajes, bueno, en realidad tengo una pila de mensajes acá. Rápidamente leo, dice, si pueden investigar al concejal, está mi cámara, ¿verdad? ¿Estoy bien acá? Ahí sigo, bueno. Dale, si pueden investigar al concejal Artemio Benítez de País Solidario, está trabajando por el Partido Colorado, bueno. Menchi dice, estoy nuevamente reconfortado por la actitud que asumiste al entregar la posta a Luis Vareiro. Mujeres como tú necesita el país para realmente combatir a ese flagelo que se denomina corrupción. Luis, los éxitos de siempre, Alberto Agüero. Gracias, Alberto. Sería una buena idea financiarle conjuntamente con todos los auspiciantes de tu programa el sueldo al fiscal Nissen para que siga investigando con mucha más capacidad que cualquier otro periodista improvisado, dice Luis. Gracias, Luis. Un saludo muy especial a Menche, éxito para el nuevo programa, felicidades a Augusto Barreto, dice Olga Ramírez. Queremos saludar al señor Luis Vareiro y desearle éxitos, que mucha gente de Paraguay sana le da su apoyo, fuerza y adelante. Deseo suerte, son la única esperanza de que los bandidos sean castigados. Una televidente. Fuerza Luis Augusto, espero el premio, un boleto de salida está con Lucho. No será Lucho González, capaz que se quede contigo. Yo creo que hace rato que tiene ganas de conocerlo. Tiene ganas, parece, ¿eh? Bueno, hay una pila, antes de ir al corte, Menchi, no te da pibe, pero muchas de las imágenes son de las que se hicieron en el loco. Además, yo no sabía en realidad cómo iba a ser el comienzo y me impresionó recordar aquellos lugares que, bueno, que recorríamos con Augusto buscando indicios de delitos, como encontrábamos en todas partes. Creo que una de las cosas más tenebrosas fue aquel recorrido que hicimos por aquellos cementerios clandestinos y no puedo dejar de pensar en las imágenes que íbamos encontrando, pedazos, restos de seres humanos puestos, colgados en árboles. Eran imágenes tenebrosas, Luis, cosas que uno no podía creer, y era en nuestro territorio, querido territorio paraguayo. Habíamos detectado 7 cementerios clandestinos en toda la frontera seca con Brasil, y era increíble porque recuerdo en una oportunidad con Augusto que fuimos hasta un determinado lugar que se llamaba Tres Bocas, y no teníamos el dato exacto de dónde podíamos empezar a cavar. Y entonces con Augusto así nos mirábamos y decíamos, ¿por dónde? Para un paraje desierto. Y entonces me dice Augusto, ¿y qué tal si ahí le metemos un palazo? Fue hacer así, plac, y encontrar el cráneo de una persona, ¿verdad? Y eso se repetía a centímetros de ahí, a metros de ese lugar. Entonces estabas en un lugar plagado de cadáveres, y nunca nadie había preguntado por ellos, y nunca nadie había pensado siquiera que esa frontera estaba regada. Bueno, de alguna manera sí siempre supimos, ¿no? Pero esa era la evidencia más contundente de lo que ahí sucedía, ¿verdad? Y bueno, y ese y otros tantos casos que nos tuvieron de aquí para allá, de un lado para el otro, era salir a las 2 de la mañana y le decía al camarada, ¿a dónde nos vamos? Subite que nos vamos. Y bueno, y partíamos hacia la zona de Canindeyú, hacia la zona, a cualquier zona del país donde había alguna denuncia de que algo anormal estaba sucediendo. Y bueno, y era llevar y por lo menos acercar una cámara y que la gente supiera que en algún momento podía desatarse algo. Después te queda esa sensación, Luis, ¿no se desató nada o se desató realmente algo? Y yo creo que sí, y eso que te dice la gente, vos sos la única posibilidad que tenemos. Yo creo que es muy importante que existan periodistas como Luis, pero también creo que es importante que la gente entienda que esto lo hacemos entre todos. O sea, acá no hay, tú te tiro a vos, vos investigás, vos hacés, vos denunciás y vos después juzgalo si podés, porque acá la gente pretende que uno haga absolutamente todo. Y después te vas vos a la cárcel y el resto para ahí ni se acuerda y ni te van a visitar, que es lo que haríamos en el peor de los casos con el camarada Barreto. Pero es así. Yo creo que la gente está muy contenta, Luis, de que pueda haber un espacio. Siempre tiene que haber un espacio donde la gente pueda acercar su denuncia.
y que se puedan ir resolviendo las cosas, Sí. porque después también... Me vas a esperar un bloque más, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Eh? Soy así, un poquito verborrágica. No, Acosta no se va a enojar, ¿verdad? No se va a enojar, Oscar, va con onda. Hacemos un brevísimo corte. Nosotros, esto es apenas la primera parte. Menchi nos está contando lo que era El Padrino 1. Hay varias secuelas todavía. Vamos al corte, enseguida volvemos. Eso de la gente bien tiene ciertas variaciones. No es lo mismo bien ladrones comparado a Está trabajando un poquito acá en el Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Menchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira, yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria, y te veía a vos haciendo ese trabajo, y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Bueno, nosotros seguimos acá con la señora Menchi. ¿Esta es mi cámara? Qué quilombo, ¿eh? Hay 20 manos como me dicen acá, pedazo de idiota. Esta es mi cámara. Te recuerdo que puedes participar. 611-500 es el número de Zapuca y el código es El Ojo. Ya tenemos una pila de mensajes acá. Enseguida te vamos a pasar parte por parte toda la historia. Te voy a ir contando también cuál es la versión de la Junta de Gobierno que hizo un sumario interno. ¿Sabes lo que es un sumario interno? Es decir, se roban un balde y hacen un sumario para saber quién se robó el balde. Eso es lo que hicieron en la Junta de Gobierno y después te vamos a contar detalles de cuáles son las conclusiones a las que arribaron. ¿Tenemos listo el siguiente informe? ¿Puede ser eso? Y después vamos cerrando con la señora Menchi, si no Oscar Acosta nos va a esperar afuera. Vamos a la siguiente parte del material. Este es el momento clave, ¿no? Cuando se hace el allanamiento, porque ¿de qué estamos hablando en esta historia? Estamos hablando de billetes falsos, o sea, un operativo que se preparó, fueron 6 meses de preparación de la policía antinarcóticos. Ellos le montaron una celada a los que vendían los dólares falsos, supuestamente eran interesados en comprar estos dólares falsos. Se hizo el allanamiento, detuvieron a X personas y, entre otras cosas, registraron llamadas, que es lo que, digamos, genera toda la polémica a partir de esta historia. Vamos a la siguiente parte del material. Al percatarse del operativo policial, 2 personas que se encontraban dentro de la vivienda intentaron huir, pero fueron alcanzadas y detenidas a unos 100 metros del lugar. Uno de ellos era el dueño de casa, Eladio Jara Benítez, un supuesto ingeniero minerólogo de 35 años, con cédula de identidad número 1.208.161, y Amado Alipio Genes Benítez, un comerciante de 45 años
con cédula de identidad 766.690, domiciliado en el barrio Capilla del Monte de San Lorenzo. Ya dentro de la vivienda fueron detenidos Reinaldo Ramos Aguirre, comerciante de 54 años, con cédula de identidad 317.758, domiciliado en su bizarreta número 552 del barrio Mburucuyá. Y Luis Arsenio Rojas Echeverri, economista de 42 años, con cédula de identidad número 611.052, con domicilio en Juan León Mallorquín y Juan Silvano Godoy, del barrio San Roque de San Lorenzo. Los agentes antinarcóticos procedieron a una minuciosa revisión de cada una de las dependencias de la casa, encontrándose con 2 sobres repletos de dólares falsos. Eran 16 fajos de billetes que sumaban una cifra cercana a los $200.000. Eran billetes de $100 americanos, cuyas numeraciones fueron detalladas una a una en el extenso informe elaborado por la Secretaría Nacional Antidroga. Del poder de Eladio Jara Benítez fue incautado un aparato celular con el número 0971-314-794. Otro aparato celular con el número 0981-195-765 fue incautado del poder de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Todos los detenidos eran personas prácticamente desconocidas, o cuanto menos no se les conoce actividades relevantes que hayan trascendido ante la opinión pública. Sin embargo, más adelante vamos a revelar ciertos elementos que dejan la sospecha de que los involucrados en este episodio habrían estado operando con fuertes conexiones políticas. Es más, parte del dinero proveniente del tráfico ilegal podría haber ingresado al circuito financiero de la campaña política del Partido Colorado. Una cuestión que es muy importante, no es que se nos ocurre a nosotros que estas llamadas se hicieron. Esto está registrado en informes oficiales, tanto de la Policía Antinarcóticos como de la Fiscalía que está haciendo la investigación. Después te voy a leer parte de lo que dice el informe, que hoy, según un sumario interno del Partido Colorado, fue un error de alguien que estaba haciendo un allanamiento. Mirá vos. Después te voy a contar también detalles de cómo se produjo una coincidencia para que se dieran llamadas desde la Junta, desde el local del diario Patria. Después te vamos a ir contando detalles de todo esto. Y de estas personas que estaban ahí, que fueron sorprendidas, infraganti, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellas? ¿Están detenidas? De las 4 personas, estas son las curiosidades del caso, de las 4 personas solo una está detenida. Las otras 3 fueron liberadas inmediatamente. Al fiscal inicial lo cambiaron, porque supuestamente esto no era delitos vinculados con el narcotráfico, supuestamente, es la Policía Antinarcótico la que preparó todo. El fiscal que estuvo desde el vamos fue cambiado, al día siguiente fue cambiado el fiscal, pusieron a una fiscala de la zona y solamente uno quedó detenido. Curiosamente, el que quedó detenido, que también recibe llamadas según el informe oficial de este número que está instalado en el diario Patria, donde teóricamente funcionaba, no teóricamente, en realidad está confirmado eso, funcionaba uno de los equipos de campaña del Partido Colorado. El que está detenido recibió 7 llamadas según el informe oficial. Ellos niegan que se hayan hecho esas llamadas. Dicen que el informe de Copaco no registra eso. Bueno, yo tengo mis dudas sobre el informe de Copaco, ¿verdad? Hasta ahora no han demostrado, ellos no han presentado ningún informe de, digamos, las empresas privadas. Pero vamos a entrar a detalles en eso. Menchi, yo sé que vos estás con todo un problema. Luis, fue un placer estar aquí, recordar viejas épocas, intensas épocas, que me parece fantástico vuelvan con toda la fuerza de este equipo fabuloso que está aquí conformado por Luis Vareiro y Augusto Barreto. Así que no los dejen solos, como dice por ahí un periodista argentino. Es muy importante eso, que no los dejemos solos ni un solo instante, ni a ellos ni a la gente que quiera hacer bien las cosas en este país, porque si están solitos, ahí es cuando empezamos a entrar en terrenos densos y oscuros por los que estoy seguro vos tampoco querés volver a transitar. Así que gracias, Luis, de vuelta. Suerte. No nos dejes solos, ¿no, verdad? Te puedo sacar un compromiso. Sí, ¿Verdad que alguna vez vas a volver? Claro que sí. Sí, por supuesto. Está grabado eso, ¿no? Está grabado. Gracias, Luis, suerte. Benchi, gracias. Hasta pronto.
Hacemos nosotros, ¿te parece que hagamos un corte, caballero? Brevísimo corte, enseguida estamos de vuelta. Palermo que faltaba. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en el Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Menchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Todas las mañanas, de Buena Fuente. 10:30 a 11 de la mañana, de Buena Fuente, con Lilian Barrera y Carlos Granada. Por el 13. Bueno, podemos empezar a relajarnos un poco. ¿Te gusta la escenografía? Está un chiche. Te cuento que la hicieron Luis Fernández y Ricardo Aquino. Felicidades, che. Les quedó un espectáculo. Si querés comunicarte con nosotros, te vuelvo a reiterar, 611-500 es el número de Zapucay. El código es El Ojo. ¿Te queda claro? El Ojo. Pegale en el ojo, mandá vos los mensajes que quieras. Tengo una pila acá, enseguida lo voy a estar leyendo. Voy a leer ya un par de mensajes, ¿te parece? Dice, Nicanor habla de honestidad y patriotismo y cambio y nada más y nada menos que Adrián Castillo será su comisario privado. ¿Su comisario? ¿Su secretario privado? Qué burla para este pueblo sufrido, Laura Samaniego. Luis, sos un ídolo, sos un grande, las tenés bien puestas, estoy orgulloso de vos. Seguí adelante, tu hermano Carly. Gracias, viejo. La libertad de prensa y expresión, muchas felicidades. Salud a la libertad de prensa y expresión, muchas felicidades a Luis y a Menchi por tan valiente actitud de desarrollar un programa tan interesante y a la vez arriesgado. Un abrazo, Juan Manuel del Puerto. Tenemos instrumental para hacer justicia al fiscal Nissen, llamada al teléfono tal. Vamos a tomar apunte. Quiero comunicarte que Cable Paraná de Ciudad del Este corta la señal para que no se entienda la historia. Favor, comenta al aire, un televidente. TLRA te ofreció la oportunidad de pasar este programa en el acto de clausura hecho en Asunción. ¿Por qué no lo hiciste, Luis Vareiro? JLRA, porque este no es un programa político, es un programa periodístico. No era el lugar para poder exhibir el material. Te deseo mucha suerte en el nuevo programa, te doy la voz de apoyo, fuerza, no tengas miedo, estamos contigo, Roberto Sosa. Gracias, viejo. Se comenzó a tener interferencia en su repetidora de Ciudad del Este. Favor ver la causa, un televidente.
Investigá, licenciado fulano, gran ladrón de guante blanco que estuvo en el Banco de Fomento, INC y en el Banco Tal, también tuvo que ver con la basura tóxica Freddy. Ah, la gran flauta. Aprovechando tu presencia, Menchi, que había pasado aquel caso en la época de tu conducción, Beatriz. ¿Cuál caso? Ah, Parque Cue, dice. El programa está excelente, sigan adelante, mucha fuerza, Enrique. Bueno, hay una pila de mensajes. Vamos ahora a la siguiente parte del material. Anda siguiendo esto, es muy importante, porque fue tema de debate. Se dijo que no había suficientes elementos periodísticos. Nosotros nos basamos en hechos, en documentos, en lo que podemos exponer. Desde luego que aquel que se sienta afectado puede demandarnos ante la justicia. No es una justicia muy confiable, pero bueno, esas son las reglas del juego y nosotros respetamos esas reglas de juego. Quiero que veas el siguiente material que tiene que ver con las llamadas telefónicas, lo que genera toda esta polémica, y un nombre que poco se mencionó hasta ahora, el de un diputado colorado. Vamos con el informe. Durante el operativo encubierto montado para atrapar a los traficantes de los dólares falsificados, los 2 teléfonos celulares incautados recibían insistentes llamadas. Estas llamadas aparentemente provenían de los encargados de dar las instrucciones a los traficantes sin sospechar que los que negociaban con ellos eran agentes encubiertos, puestos como anzuelo para sorprenderlos con las manos en la masa. Estos datos fueron revelados a nuestro equipo de producción por altas fuentes vinculadas a la investigación, cuyas identidades se mantienen en reserva. Quienes transmitían telefónicamente las instrucciones a los traficantes de los dólares falsificados operaban sus llamadas a través de 3 números telefónicos diferentes. Eran insistentes llamadas que se fueron efectuando durante toda la negociación y quedaron registradas en los aparatos celulares de los detenidos. El 0971-314-794 de Eladio Jara recibió 7 llamadas provenientes de una línea baja de Asunción. El número 453-833. De la misma línea baja de Asunción, el 453-833, se hicieron 6 llamadas al celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Otras 3 llamadas provinieron de una línea baja de San Lorenzo, el 585-955. Según el propio informe elaborado por la Secretaría Nacional Antidroga, la insistencia de las llamadas demostraría la conexión existente entre los traficantes, dueños de los celulares incautados y las personas que realizaban las llamadas para dar instrucciones desde el exterior. Algunas de las llamadas recibidas por los traficantes de dólares falsificados habrían sido realizadas por una persona identificada como Manuel Ayala, cuyo nombre habría quedado registrado en el celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Se trataría del diputado colorado Manuel de Jesús Ayala, según datos que uno de los detenidos habría proporcionado a las autoridades que intervinieron en el operativo. Cuando se le preguntó en el lugar del procedimiento, ¿quién es esta persona que está llamando? Es el diputado Manuel de Jesús Ayala. Él lo dijo, no fue una versión dada por el fiscal ni por los policías intervinientes. También los testimonios de los vecinos de la vivienda allanada en San Lorenzo apuntan a complicar la situación del diputado Manuel de Jesús Ayala. Hay coincidencia en que una persona que se movilizaba en diversos vehículos con chapa parlamentaria visitaba frecuentemente la casa. Solía ver el vehículo con la chapa, pero nada más. ¿Venía cada cuánto más o menos? Y no sé, porque yo casi no estoy de nuevo por acá. Él me dijo que 2 veces a la semana más o menos venía. No menos, sí. Ya que él por la chapa no me daba cuenta yo que... ¿Qué chapa tenía? Y de Cámara de Diputados. Honorable Cámara de Diputados. Ahora soy amigo de algunos negocios allá. Siempre compartía, casi siempre estaba la semana. A la semana. ¿Sí? ¿Ese es el diputado? El diputado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Quién dice que se llama él? El nombre del diputado, no sé. ¿Qué camioneta tiene? Una Nissan verde. Nissan verde. Sí. ¿Con chapa? Chapa, sí, del gobierno. Cámara de Diputados. Sí, eso sí está. Nissan verde. Verde. Bueno.
Después tenía una L, una Lancer, creo que auto blanco, con cámara de diputado también la chapa. A través de una llamada telefónica del equipo de producción, se pudo ubicar la casa donde está instalada la línea baja 585-955, de donde supuestamente se produjeron algunas de las llamadas durante la negociación para la supuesta compra de los dólares falsos. Hola, buenas. El 585-955. Yo tengo una encomienda que me dieron para entregar allí, de Ciudad del Este. ¿Me puede dar la dirección, por favor? ¿A nombre de quién viene? No, así nomás me dieron. ¿De dónde se llaman? Es que particular, yo vengo de Ciudad del Este. Es Cabo Verde 157. ¿Dónde esto es? ¿Cómo puedo llegar? San Lorenzo. ¿Cómo puedo hacer para llegar? ¿Alguna referencia si me da? Porque yo conozco poco por acá. Y en San Lorenzo, avenida del Agrónomo. Y sube de la caminera de la facultad, como 4 cuadras. Más adelante vamos a revelar dónde funcionaba la principal base operativa, desde donde partieron la mayoría de las llamadas telefónicas a los traficantes. Me gustaría que tengas en cuenta dos nombres. Eladio Jara es el propietario de la vivienda que fue allanada y es el único que sigue detenido. Él tenía un teléfono celular. El segundo lo tenía Luis Arsenio Rojas, quien ya está en libertad porque supuestamente nada tenía que ver con el caso. Accidentalmente se encontraba en la casa. Según el informe policial, y yo tengo un registro, un documento en donde eso consta, ambos celulares recibieron llamadas de una línea baja, que es la más polémica, 453-833. Pensá en ese número, 453-833. Según el informe policial, ambos celulares recibieron llamadas desde esta línea baja. El informe del allanamiento, también tenemos copia de eso, habla de ambos celulares. Según el sumario interno del Partido Colorado, el que registró el allanamiento cometió un error. Dijo ambos cuando se refería solamente a un celular. Sin embargo, el otro informe dice claramente cuántas llamadas, 7 se recibieron y en otro caso 6, desde esta línea baja. Esto es muy importante. Otra cuestión, el señor Luis Rojas, que quedó finalmente desvinculado, fue hasta el diario ABC Color, en donde yo trabajo, y personalmente me dijo que el señor Eladio Jara Benítez, propietario de la vivienda que fue allanada, el que sigue detenido, es el chofer del diputado colorado de Jesús Araujo. Es más, Luis Rojas me dijo claramente que es su ayudante permanente, su chofer, su ayudante permanente, su taíra, eso está grabado, para ser más preciso. Es muy importante esto. Después vas a ver por qué es importante esto que te estoy insistiendo, te estoy subrayando. Vamos a un par de mensajes, ¿te parece? Rápidamente. Dice, quiero saber cómo comunicarme. Espera, me salté un montón, le pido disculpas, me salté un montón. Dice, ¿ustedes creen que si este programa se pasaba antes del 27 de abril los resultados hubiesen sido diferentes? Todos los que le votan a la RR no tienen más que 2 dedos de frente. Dice María, en realidad no nos interesa, María, si cambiaba o no el resultado de las elecciones, porque nosotros no hacemos trabajo periodístico para elecciones, antes o después de las elecciones. Solo que nos parece que cuando un material debe ser de conocimiento público, debe ser de conocimiento público y no existen momentos para presentar la información. La verdad se la tiene que conocer siempre, no importa cuándo. Por favor, inclúyame en el sorteo o denme directa la entrada a Tacumbú, así al salir seguro tengo un alto cargo público, dice Ricardo. El pueblo paraguayo firmó su sentencia de muerte a votar por Nicanor y sus secuaces, una extranjera que ama este país. Tu labor es fundamental y ejemplar para generar nuevos ideales, Marcela. Luis Augusto, éxitos en el nuevo ciclo, saludos a Menchi, Claudia y Rodrigo. No tengas miedo de mostrar el programa que tenías que dar contra el contralor Galeano, el corrupto de tu socio, que no mostraste en Canal 2, Atilio Galloso. Si tenés datos, Atilio, las puertas están abiertas. Por favor, si podrías pasar al aire dónde está la gente paraguaya que dice que tiene sangre y corazón para dejar a Nissen afuera, o seguimos con la basura del marzo paraguayo en extranjero. Seguí adelante y seguí descubriendo las cosas feas, María Lorena.
Menchi, siempre tuve la esperanza de que alguna vez el ojo vuelva a estar en la pantalla de tu mano y bajo la continuidad de Luis Vareiro. Sé que muchas cosas van a salir a flote. Fuerza, camarada. Juancho, quiero que investigues a la SAP, es Corposana. Hay un compañero en la cárcel hasta hoy por una supuesta coima y sus jefes inmediatos están en su lugar de trabajo. Ellos saben mucho, dice Margarita. Bueno, son algunos de los mensajes. Te vuelvo a recordar, 611-500 es el código de Zapucay. El número de Zapucay, el código es El Ojo. Vamos a hacer un brevísimo corte, ¿eh? Hay mucho más todavía para contarte de esta historia. Presta atención a los números, a los nombres, ¿eh? Esto es muy importante porque nada de eso hasta hoy se aclaró. Nosotros el próximo jueves vamos a estar esperando a los que hicieron el sumario interno del Partido Colorado, que querían que nosotros fuéramos hasta allá. Nosotros les explicamos que nuestro trabajo es público. Si hay que discutir esto, lo vamos a discutir públicamente. Acá tienen el espacio abierto, pueden venir a contarnos su versión de este caso. Breve corte, sí, estamos de vuelta. Significa ciertas cosas, pero no es cavar la fosa para quien no está de acuerdo. Sola. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en el Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre. Se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo, porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre, entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers, pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Menchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Me di cuenta que todo candidato tiene que besar al primer niño que se le cruce en el camino. Las horas no pasan si es que yo no soy como. Juegue con mi pena y con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Hasta mañana a todos, gracias por la compañía, quiéranse mucho, mucho. En nuestro patio de comidas tenés canilla libre de los productos Coca-Cola. Pagás 3.000 guaraníes una sola vez y tomás todo lo que quieras. Bueno, primero que nada agradezco la cantidad de mensajes, realmente uno siente que hay apoyo de la gente, ¿no? Que ustedes querían que nosotros volviéramos y lo hacemos con gusto, realmente. Tengo una pila de mensajes acá, rápidamente dice, Fuerza Luis, sos mi admirador número 1. Es al revés, ¿no? Vos eras admiradora número 1. Solo quería decirte que ya tenemos el clon de Calais, es González Daer, saludos, dice Ruth.
Muchas felicidades por el programa, mucha suerte y fuerza, Elma Curra. Quisiera saber cómo comunicarme con ustedes para hacer una denuncia de policía que tienen vehículos canjeados por droga. En San Pedro, Chorey, Lima, ¿cómo podría hacer para guardar mi integridad, Dulce? No te preocupes que nunca vamos a dar nosotros. La fuente es anónima, absolutamente anónima, no te preocupes por eso. Enseguida voy a dar un teléfono para que la gente pueda comunicarse con la producción del programa y, bueno, ver si podemos colaborar en este trabajo. Estamos seguros de que la parte honesta del pueblo está con Alejandro Nissen. Estamos unidos en oraciones por él y a ustedes, chicos, felicidades, Diego Germán. Para Augusto Barreto, éxito con el nuevo programa. Te deseo toda la suerte del mundo, tu prima Mariel. ¿No te parece muy penoso que Nissen se encuentre muy solo en esta persecución que le hacen las personas que entierran aún más nuestro querido Paraguay, Juan Fleitas Ayolas? Hace 2 años, un 18 de mayo, a mi esposo lo mataron en la penitenciaría de Tacumbú. Desde el principio se supo quiénes asesinaron a Pedro. El fiscal nunca movió nada, recibió amenazas de muerte. Sandra. Benchi, sos única y grande, hacen falta otros periodistas como vos, Augusto Barreto y Luis Vareiro, que no tienen miedo a nada ni nadie. Mucha suerte, Ada. Fuerza, Luis, la juventud está contigo. Beatriz, Norma, Liz, Jorge, José, Alcide y Mirta. Éxito con este programa que está iniciando, ojalá sirva para demostrar que a muchos no nos cerrarán la boca. Tu colega y amiga Elvira Adorno. Éxito en el nuevo emprendimiento, que siga con mucha fuerza. Adelante, Ciclón querido, pasó el chivo. Eduardo y Nancy. Éxitos, admiro tu trabajo desde siempre, soy abogado, mi sueño es trabajar contigo en la investigación, Montserrat. Bueno, gracias, Montserrat. Vamos rápidamente al siguiente material. Importante los nombres que estábamos mencionando, los números de teléfono. Acá está el intento que hicimos de hablar con el diputado. Por cierto, corrijo el nombre porque me parece que dije hace rato, me parece que dije cualquier cosa. Es Manuel de Jesús Ayala, el diputado Colorado, por cierto, también está obviamente invitado a su derecho a réplica si él quiere venir y contarnos su versión de qué hacía su taira con esto, porque así por lo menos fue lo que nos dijo Luis Rojas, qué hacía su chofer con estos dólares falsificados. Vamos al siguiente material. Esta es la casa de la calle Cabo Verde 157 de San Lorenzo, donde está instalado el número telefónico 585-955. Desde aquí se habrían dado algunas de las instrucciones a los traficantes que negociaban la venta de los dólares falsificados con los agentes antidrogas que les tendieron la trampa. Y uno de los nombres que suena como el que presumiblemente transmitía esas instrucciones es el del diputado colorado Manuel de Jesús Ayala. En el bloque anterior, los propios vecinos del traficante Eladio Jara Benítez relataban que vehículos con chapa parlamentaria frecuentaban la casa, con una periodicidad de por lo menos 2 veces a la semana. Pero el diputado Manuel de Jesús Ayala se mostraba tranquilo la semana pasada cuando fue entrevistado por el equipo de producción. Y hasta se lamentaba un poco por no poder aportar todo su tiempo a la campaña del Partido Colorado, por estar metido de lleno en la cosecha de arroz. Estoy apoyando en la medida que da mis posibilidades. Soy ingeniero agrónomo y trabajo en la producción de arroz y en este mismo instante la producción está en plena cosecha. El diputado Manuel de Jesús Ayala no hizo ninguna alusión a sus probables vínculos con la banda que estaba operando con los dólares falsificados. Pero aprovechó la ocasión para resaltar las virtudes del candidato colorado Nicanor Duarte Frutos. Yo veo la firmeza. Eso es lo que a mí me motiva. Veo que tiene la firmeza y tiene el coraje también para llevar adelante los cambios, porque acá seguramente va a tener que tomar medidas drásticas incluso contra amigos. Hasta la semana pasada, todos los pormenores de la investigación se manejaban con extrema cautela. Pero se presume que a estas alturas, el diputado Ayala ya estará enterado de que es uno de los políticos que están en la mira de los investigadores. Se ha preguntado mucho la gente cuando se hizo referencia de aquellas insistentes llamadas. Se trataban de llamadas telefónicas recibidas de líneas fijas y de otros celulares. Otra línea baja desde donde se hacían las llamadas telefónicas a los traficantes corresponde al número 453-833. Desde este número telefónico se impartieron instrucciones continuas al celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverry durante todo el procedimiento. En menos de media hora,
Rojas Echeverry recibió 6 llamadas desde la línea baja 453-833. También el celular 0971-314-794 del traficante Eladio Jara Benítez registró 7 llamadas realizadas desde el 453-833. Una consulta telefónica a los registros informáticos de Copaco reveló la identidad de la persona a cuyo nombre está registrada la línea baja 453-833 y la dirección de la base operativa desde donde se impartían las instrucciones a Eladio Jara Benítez y Luis Arsenio Rojas Echeverry. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora, ¿me puede decir, por favor, a quién le pertenece el 453-833? Sí. 453-833. Sí. 453-833. Y pertenece a Tomás Fretes Gómez. Ya. ¿Cuál es la dirección? Tacuarí, casi 25 de mayo. Bueno, gracias. Uno de nuestros informantes, que tuvo activa participación en la investigación que culminó con el allanamiento de la casa de San Lorenzo, proporcionó el dato de que Tomás Fretes Gómez, a cuyo nombre está registrado el 453-833, sería funcionario de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. La información fue confirmada por el equipo de producción con otra llamada telefónica a la propia Junta de Gobierno. Y el propio Tomás Fretes Gómez amplió la información, identificándose además como asesor de la campaña electoral de la ANR en la capital. Sí, con Tomás Fretes, por favor. Gracias. Hola. Tomás Fretes, Michael Laporte. ¿Cómo andamos, che? Como estamos haciendo un seguimiento, todos los candidatos y los colaboradores de los candidatos, queríamos hablar contigo, pues. Yo que soy empleado, será, no. ¿Y cuál es tu cargo? Soy como asesor de campaña de Capital, como asesor de campaña de Capital, como asesor de campaña de Capital. Te recuerdo que este material es anterior a las elecciones presidenciales, por eso cuando hablamos de una semana atrás en el material, estamos hablando en realidad de mucho tiempo atrás, estamos hablando de antes de las elecciones presidenciales. Eso es muy importante recalcar. Otra cosa, pudiste ver en el informe que ambos celulares recibieron llamadas de esta línea baja que, como vas a ver en el siguiente informe, está instalada en el segundo piso del diario Patria, donde operaba el Comando Capital de la campaña colorada para las elecciones presidenciales. Esto es muy importante, volver a reiterar, esto está en el informe policial, no es una ocurrencia nuestra, Es imposible que esta gente haya cometido el error de atribuir 6 llamadas telefónicas a este número sin que se hayan recibido esas llamadas. Otra cuestión importante, Luis Arsenio Rojas es el que quedó en libertad. La versión de Luis Arsenio Rojas es que fue hasta la propiedad que fue allanada y donde se encontraron los dólares falsos, porque supuestamente él se dedica a la intermediación de venta de ganado y el señor Eladio Jara le había prometido conseguirle un comprador. Él fue supuestamente para hablar de ese tema, accidentalmente se encontraba en el lugar y justo recibe 7 llamadas desde el edificio Patria a su celular. Según su versión, un tal Acosta fue el que lo estaba llamando con insistencia para invitarlo a una farra el fin de semana. Esa fue la versión que aparece en el sumario interno del Partido Colorado. Espero yo que ellos estén acá el próximo jueves y nos cuenten detalles de eso y nos muestren los informes de las compañías de teléfonos celulares, porque tenemos algunas dudas sobre cómo maneja Copaco las cuentas, sobre todo después de algunas cuentas no pagas de algún candidato presidencial y de alguna top model. Hacemos un brevísimo corte, después te voy a estar leyendo más mensajes. 611-500 es el número de Zapucay, el código es el ojo. Breve corte, ya volvemos. Eso de la gente bien tiene siempre. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando
trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Menchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido,
que ha sido el ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Menchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en el Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Menchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en el Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido,
que ha sido el ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Videoteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Menchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía el ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en el Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido que ha sido el ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Videoteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Menchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía el ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Si no tiene cédula, Norma, no existe otra posibilidad. Sí. El ojo viene enseguida, una noche más. Muy buenas noches. Telecel conviene. Múnich Imperial. Palermo, siempre conmigo. Presentaron Humberto Rubín, con los auspicios de Dieza S.A. para Volkswagen, Entidad Binacional de Asudetá, TAN Mercosur, Itaipú Binacional, generando desarrollo. Libre de comunicarte. Le invita a disfrutar el siguiente programa.
personal, un mundo cada vez más tuyo. Presenta El Ojo, con el auspicio de Café Mayo, sabor que no cambia. Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido que ha sido El Ojo. Querido a pesar de los momentos difíciles, dolorosos, de los golpazos que nos dábamos en aquel entonces cuando intentábamos denunciar a los peces gordos, a los que estaban detrás de los grandes negociados de este país. Y lamentablemente muchas cosas no han cambiado. ¿O vos viste alguno de estos peces gordos en la cárcel, por ejemplo? Siempre algún pinche en esa cadena larga de criminales. Hay siempre un eslabón que es el más débil y ese es el que probablemente haya ido a parar con sus huesos a la cárcel. No los otros siguen comprando autos, los otros siguen haciendo sus negocios, los otros siguen vivitos, campantes ahí, felices, disfrutando de la buena vida. Por eso quiero compartir contigo estos minutitos para decirte que estoy muy feliz de que El Ojo pueda volver. 7 años atrás nos despedíamos con Augusto Barreto pensando que eso ya no iba a continuar porque las cosas se ponían muy densas y muy difíciles. Pero por suerte me encontré con Augusto el año pasado y me decía, camarada, quiero pedirte autorización para usar la música del Ojo en el nuevo programa que vamos a hacer con Luis Vareiro, el informante. Y le dije, camarada, a mí hace falta que me pidas permiso. Eso es patrimonio de todos, porque El Ojo no es patrimonio mío. El Ojo es patrimonio de la gente. Porque yo hoy quiero agradecerle a la gente que si terminé con vida después de esos años, fue gracias al cariño tuyo y a la gente que nos rodeó y nos protegió como una barrera infranqueable para que las balitas y los dardos no pudieran llegar hasta nosotros. Por eso El Ojo tiene que continuar, porque las cosas no cambiaron, lamentablemente. Por ahí hay alguna que otra conquista, ¿no? Pero te reitero, lo denso, lo profundo, ese Paraguay que nos duele a todos, ese Paraguay que todavía está en manos de las mafias, ese Paraguay sigue intacto. Por eso, hoy para mí es un gran honor poder entregarle la posta de este programa a un querido amigo, a un estupendo periodista, a una persona que tiene una valentía a toda prueba, al querido Luis Vareiro, que se va a quedar contigo a partir de hoy, cada martes y cada jueves, para seguir acercándote estas denuncias que tienen que existir, porque es la única manera de acorralarlos y de que alguna vez haya justicia en este país. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Benchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro, se me hizo un nudo, mira que yo... Te juro, una cosa... Los nudos en realidad creo que son parte de mi vida, de una u otra manera. Siempre están como muy presentes por las cosas que me han tocado vivir. Pero siempre lo bueno es haber estado en contacto con la gente, acercándole una denuncia, acercándole una alegría, acercándole algún juego, acercándole algo, pero siempre tratando de que podamos abrir un poquito la cabeza y que podamos pensar en un país para todos, Luis, ¿no? Y no solo en un país para unos pocos que lamentablemente son los que se llevan la mejor parte del botín siempre. Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mirá vos, me estás pasando la posta. Nos estamos encontrando y de verdad para mí es un placer que pueda continuar El Ojo cuando
recalaron aquí en el 13 Luis y Augusto y me hicieron la propuesta así tímidamente, che, ¿te parece? Le digo, camarada, es lo mejor que pudo pasar, de verdad. Esto tiene que existir, tienen que seguir existiendo los espacios donde se pueda conocer en profundidad los tejes y manejes de este país y finalmente va a ser la única manera de ir poniéndoles límites y que en algún momento se puedan saber quiénes son los responsables de los grandes ilícitos de este país, aunque en realidad lo sabemos. Lo que pasa es que después la justicia actúa tan lentamente para favorecer a los delincuentes y tan rápidamente para dejar de lado a los que intentan justamente develar estos grandes casos de corrupción, como pasó hoy, por ejemplo, con el fiscal Nissen. Y yo lo escuché esta tarde y realmente uno se sentía impotente al escucharlo porque decía, renuncio porque me suspenden sin goce de sueldo y yo vivo de esto. Yo tengo que alimentar a mi familia, tengo que trabajar y si no puedo tener un salario, tengo que hacer otra cosa. Hasta aquí llegué. Es como decir, pudieron con él, ¿no? Pero bueno. Bueno, es duro. Por Nissen, por tanta otra gente que busca hacer un cambio, estamos acá. Probablemente a mucha gente no le va a resultar muy agradable que estemos hoy acá con Augusto en el 13. Agradecemos a la gente del canal que decidió tomar la papa caliente en las manos. Y bueno, aquí estamos. Hoy vamos a empezar con la última papa caliente, esa que no te pudimos mostrar, esa que teníamos unas ganas terribles de que vos vieras antes de las últimas elecciones presidenciales. Vas a ver el material exactamente como lo hicimos, no le cambiamos absolutamente nada. De hecho, los que se sientan afectados, como en algún momento dijeron que iban a hacer, pueden demandar al señor Augusto Barreto, que es el principal responsable, y por ello me voy a visitarle cada tanto a prisión. Pero vamos a poder pasar el material completo. Hoy es lo que no pudiste ver. Podés comunicarte con nosotros, igual que antes, vamos a mantener una comunicación fluida. 611-500 es el número de Zapucay, el código El Ojo, ya mismo podés empezar. Al final sorteamos una entrada de visita para Tacumbú, si es que el señor Barreto termina con los huesos en prisión. Debe ser interesante poder visitarlo. Bueno, vamos a arrancar con ese material, con eso que no quisieron que vos vieras antes de las elecciones. Esta es la primera parte. ¿De qué se trata esta historia? ¿Por qué nos preocupó tanto ese caso? ¿Por qué creemos, como decía hace rato Menchi, que esto sigue formando parte de la historia local de la infamia? Vamos con esa primera parte del material. El autotráfico, la falsificación de monedas, el tráfico de armas y el narcotráfico por lo general se expanden a través de un mismo esquema de desarrollo. Forman parte de un mismo circuito delictivo. Desarrollan una infraestructura compleja y poderosa porque el gran volumen de dinero que manejan puede abrir las puertas de los personajes más encumbrados. Un gigantesco negocio ilegal que puede comprar y vender voluntades. Y en casos extremos, ajustar cuentas con quienes no se dejan seducir por el poder del dinero. Una maraña delictiva que por lo general goza de fuertes padrinazgos en las altas esferas de poder. No es casual que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria haya logrado ocupar una banca en el Congreso colombiano. Tampoco sería casual que el actual presidente de la Cámara de Diputados de nuestro país, Óscar González Daer, esté en el ojo de la tormenta por la presunción de que podría estar operando como reducidor de vehículos de origen dudoso comercializados en nuestro país bajo numeraciones adulteradas. Tampoco sería casual el espíritu de cuerpo mostrado por la Cámara de Diputados para negar el desafuero de González Daer y evitar que sea investigado por la justicia. Muchos de estos vehículos robados en países vecinos con frecuencia también son llevados a Bolivia, donde se los canjea por cocaína. Obviamente, siempre hay altas autoridades involucradas que operan como protectores para que el negocio pueda marchar sobre rieles. Uno de los grandes escándalos se produjo años atrás cuando el entonces poderoso comandante del Ejército General, Humberto Garcete, apareció vinculado a una banda de autotraficantes que operaba a través del Chaco, llevando vehículos robados a Bolivia, donde los canjeaban por cocaína.
La complejidad de las redes operativas del narcotráfico, el autotráfico y la falsificación de monedas hace que también el circuito de investigación se vea obligado a operar con la misma complejidad. Uno de los mecanismos frecuentes al que apelan los investigadores es la infiltración de agentes encubiertos en las redes delictivas. Estos agentes encubiertos operan como anzuelo, de manera a sorprender infraganti a los delincuentes y contar con pruebas irrefutables para condenarlos. Una de las grandes dificultades de la justicia es justamente la imposibilidad frecuente de demostrar la vinculación de los delincuentes con el delito. Una de estas operaciones encubiertas llevadas a cabo por agentes antinarcóticos tuvo lugar el 11 de abril pasado. Era la culminación de una investigación iniciada varios meses atrás. Al mediodía, el comando antinarcótico rodeó esta vivienda de la calle Agustín Fernando de Pinedo, casi avenida del Agrónomo de San Lorenzo, a la espera de practicar un allanamiento. Adentro, otros agentes antidrogas le tendían una trampa a un grupo de traficantes de dólares falsos, haciéndose pasar por interesados en comprar los billetes. El operativo montado para el allanamiento estaba encabezado por el fiscal Alberto González y una brigada antidrogas al mando del subcomisario Vidal Achucarro. La orden de allanamiento provenía del juez penal de garantías, Óscar Delgado López. Una cuestión muy importante. Acá hubo policías antinarcóticos que armaron esto. Estuvieron 6 meses investigando, se jugaron la vida en este procedimiento. Hubo gente que se dejó la barba, se dejó el pelo para poder, digamos, pasar inadvertido. Fue un trabajo fantástico el que hicieron y terminaron con el chasco político que te vamos a contar después. Pero esto se armó, se preparó, no fue una cuestión improvisada. Es importante que sepas eso para arrancar, tengo un par de mensajes, bueno, en realidad tengo una pila de mensajes acá. Rápidamente leo, dice, si pueden investigar al concejal, está mi cámara, ¿verdad? ¿Estoy bien acá? Ahí sigo, bueno. Dale, si pueden investigar al concejal Artemio Benítez de País Solidario, está trabajando por el Partido Colorado, bueno. Menchi dice, estoy nuevamente reconfortado por la actitud que asumiste al entregar la posta a Luis Vareiro. Mujeres como tú necesita el país para realmente combatir a ese flagelo que se denomina corrupción. Luis, los éxitos de siempre, Alberto Agüero. Gracias, Alberto. Sería una buena idea financiarle conjuntamente con todos los auspiciantes de tu programa el sueldo al fiscal Nissen para que siga investigando con mucha más capacidad que cualquier otro periodista improvisado, dice Luis. Gracias, Luis. Un saludo muy especial a Menche, éxitos para el nuevo programa, felicidades a Augusto Barreto, dice Olga Ramírez. Queremos saludar al señor Luis Vareiro y desearle éxitos, que mucha gente de Paraguay sana le da su apoyo, fuerza y adelante. Deseo suerte, son la única esperanza de que los bandidos sean castigados. Una televidente. Fuerza Luis Augusto, espero el premio, un boleto de salida está con dice Lucho. No será Lucho González, capaz que se quede contigo. Yo creo que hace rato que tiene ganas de conocerlo. Tiene ganas, parece, ¿eh? Bueno, hay una pila, antes de ir al corte, Menchi, no te da pibe, porque muchas de las imágenes son de las que se hicieron en el loco. Además, yo no sabía en realidad cómo iba a ser el comienzo y me impresionó recordar aquellos lugares que, bueno, que recorríamos con Augusto buscando indicios de delitos, como encontrábamos en todas partes. Creo que una de las cosas más tenebrosas fue aquel recorrido que hicimos por aquellos cementerios clandestinos y no puedo dejar de pensar en las imágenes que íbamos encontrando, pedazos, restos de seres humanos puestos, colgados en árboles. Eran imágenes tenebrosas, Luis, cosas que uno no podía creer, y era en nuestro territorio, querido territorio paraguayo. Habíamos detectado 7 cementerios clandestinos en toda la frontera seca con Brasil, y era increíble porque recuerdo en una oportunidad con Augusto que fuimos hasta un determinado lugar que se llamaba Tres Bocas, y no teníamos el dato exacto de dónde podíamos empezar a cavar. Y entonces con Augusto así nos mirábamos y decíamos, ¿por dónde? Para un paraje desierto. Y entonces me dice Augusto, ¿y qué tal si ahí le metemos un palazo? Fue hacer así, plac, y encontrar el cráneo de una persona, ¿verdad? Y eso se repetía a centímetros de ahí, a metros de ese lugar. Entonces estabas en un lugar plagado de cadáveres, y nunca nadie había preguntado por ellos, y nunca nadie había pensado siquiera que esa frontera estaba regada. Bueno, de alguna manera sí siempre supimos, ¿no? Pero esa era la evidencia más contundente de lo que sucedía, ¿verdad?
Y bueno, y ese y otros tantos casos que nos tuvieron de aquí para allá, de un lado para el otro, era salir a las 2 de la mañana y le decía al camarada, ¿a dónde nos vamos? Subite que nos vamos. Y bueno, y partíamos hacia la zona de Canindeyú, hacia la zona, a cualquier zona del país donde había alguna denuncia de que algo anormal estaba sucediendo. Y bueno, y era llevar y por lo menos acercar una cámara y que la gente supiera que en algún momento podía desatarse algo. Después te queda esa sensación, Luis, ¿no se desató nada o se desató realmente algo? Y yo creo que sí, y eso que te dice la gente, vos sos la única posibilidad que tenemos. Yo creo que es muy importante que existan periodistas como Luis, pero también creo que es importante que la gente entienda que esto lo hacemos entre todos. O sea, acá no hay, tú te tiro a vos investigás, vos hacés, vos denunciás y vos después juzgalo si podés, porque acá la gente pretende que uno haga absolutamente todo. Y después te vas vos a la cárcel y el resto para ahí ni se acuerda y ni te van a visitar, que es lo que haríamos en el peor de los casos con el camarada Barreto. Pero es así. Yo creo que la gente está muy contenta, Luis, de que pueda haber un espacio. Siempre tiene que haber un espacio donde la gente pueda acercar su denuncia y que se puedan ir resolviendo las cosas, porque después también... Me vas a esperar un bloque más, ¿verdad? ¿Cómo no? Soy así, un poquito verborrágica. No, Acosta no se va a enojar, ¿verdad? No se va a enojar, Oscar, va con onda. Hacemos un brevísimo corte. Nosotros, esto es apenas la primera parte. Menchi nos está contando lo que era El Padrino 1. Hay varias secuelas todavía. Vamos al corte, enseguida volvemos. Eso de la gente bien tiene ciertas variaciones. No es lo mismo bien ladrones comparado a bien. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena. Dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers, pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Menchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro, se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo. Y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Por ahí en una de esas. Bueno, nosotros seguimos acá con la señora Menchi. Esta es mi cámara. Qué quilombo. Hay 20 manos como me dicen acá, pedazo de idiota. Esta es mi cámara. Te recuerdo que puedes participar. 611-500 es el número de Zapuca y el código es El Ojo. Ya tenemos una pila de mensajes acá. Enseguida te vamos a pasar parte por parte toda la historia. Te voy a ir contando también cuál es la versión de la Junta de Gobierno que hizo un sumario interno. ¿Sabes lo que es un sumario interno? Es decir, se roban un balde y hacen un sumario para saber quién se robó el balde.
Eso es lo que hicieron en la Junta de Gobierno y después te vamos a contar detalles de cuáles son las conclusiones a las que arribaron. Tenemos listo el siguiente informe, ¿puede ser eso? Y después vamos cerrando con la señora Menchi, si no Oscar Acosta nos va a esperar afuera. Vamos a la siguiente parte del material. Este es el momento clave, ¿no? Cuando se hace el allanamiento, porque ¿de qué estamos hablando en esta historia? Estamos hablando de billetes falsos, o sea, un operativo que se preparó, fueron 6 meses de preparación de la policía antinarcóticos. Ellos le montaron una celada a los que vendían los dólares falsos, supuestamente eran interesados en comprar estos dólares falsos. Se hizo el allanamiento, detuvieron a X personas y, entre otras cosas, registraron llamadas, que es lo que, digamos, genera toda la polémica a partir de esta historia. Vamos a la siguiente parte del material. Al percatarse del operativo policial, 2 personas que se encontraban dentro de la vivienda intentaron huir, pero fueron alcanzadas y detenidas a unos 100 metros del lugar. Uno de ellos era el dueño de casa, Eladio Jara Benítez, un supuesto ingeniero minerólogo de 35 años, con cédula de identidad número 1.208.161, y Amado Alipio Genes Benítez, un comerciante de 45 años con cédula de identidad 766.690, domiciliado en el barrio Capilla del Monte de San Lorenzo. Ya dentro de la vivienda fueron detenidos Reinaldo Ramos Aguirre, comerciante de 54 años con cédula de identidad 317.758, domiciliado en su bizarreta número 552 del barrio Mburucuyá. Y Luis Arsenio Rojas Echeverri, economista de 42 años con cédula de identidad número 611.052, con domicilio en Juan León Mallorquín y Juan Silvano Godoy del barrio San Roque de San Lorenzo. Los agentes antinarcóticos procedieron a una minuciosa revisión de cada una de las dependencias de la casa, encontrándose con 2 sobres repletos de dólares falsos. Eran 16 fajos de billetes que sumaban una cifra cercana a los $200.000. Eran billetes de $100 americanos, cuyas numeraciones fueron detalladas una a una en el extenso informe elaborado por la Secretaría Nacional Antidroga. Del poder de Eladio Jara Benítez fue incautado un aparato celular con el número 0971-314-794. Otro aparato celular con el número 0981-195-765 fue incautado del poder de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Todos los detenidos eran personas prácticamente desconocidas, o cuanto menos no se les conoce actividades relevantes que hayan trascendido ante la opinión pública. Sin embargo, más adelante vamos a revelar ciertos elementos que dejan la sospecha de que los involucrados en este episodio habrían estado operando con fuertes conexiones políticas. Es más, parte del dinero proveniente del tráfico ilegal podría haber ingresado al circuito financiero de la campaña política del Partido Colorado. Una cuestión que es muy importante, no es que se nos ocurre a nosotros que estas llamadas se hicieron. Esto está registrado en informes oficiales, tanto de la Policía Antinarcóticos como de la Fiscalía que está haciendo la investigación. Después te voy a leer parte de lo que dice el informe, que hoy, según un sumario interno del Partido Colorado, fue un error de alguien que estaba haciendo un allanamiento. Mirá vos. Después te voy a contar también detalles de cómo se produjo una coincidencia para que se dieran llamadas desde la Junta, desde el local del diario Patria. Después te vamos a ir contando detalles de todo esto. Y de estas personas que estaban ahí, que fueron sorprendidas, infraganti, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellas? ¿Están detenidas? De las 4 personas, estas son las curiosidades del caso, de las 4 personas solo una está detenida. Las otras 3 fueron liberadas inmediatamente. Al fiscal inicial lo cambiaron, porque supuestamente esto no era delitos vinculados con el narcotráfico, supuestamente, es la Policía Antinarcótico la que preparó todo. El fiscal que estuvo desde el vamos fue cambiado, al día siguiente fue cambiado el fiscal, pusieron a una fiscala de la zona y solamente uno quedó detenido. Curiosamente, el que quedó detenido,
que también recibe llamadas según el informe oficial de este número que está instalado en el diario Patria, donde teóricamente funcionaba, no teóricamente, en realidad está confirmado eso, funcionaba uno de los equipos de campaña del Partido Colorado. O sea, el que está detenido recibió 7 llamadas según el informe oficial. Ellos niegan que se hayan hecho esas llamadas. Dicen que el informe de Copaco no registra eso. Bueno, yo tengo mis dudas sobre el informe de Copaco, ¿verdad? Hasta ahora no han demostrado, ellos no han presentado ningún informe de, digamos, las empresas privadas. Pero vamos a entrar a detalles en eso. Menchi, yo sé que vos estás con todo un problema. Luis, fue un placer estar aquí, recordar viejas épocas, intensas épocas, que me parece fantástico vuelvan con toda la fuerza de este equipo fabuloso que está aquí conformado por Luis Vareiro y Augusto Barreto. Así que no los dejen solos, como dice por ahí un periodista argentino. Es muy importante eso, que no los dejemos solos ni un solo instante, ni a ellos ni a la gente que quiera hacer bien las cosas en este país, porque si están solitos, ahí es cuando empezamos a entrar en terrenos densos y oscuros por los que estoy seguro vos tampoco querés volver a transitar. Así que gracias, Luis, de vuelta. Suerte. No nos dejes solos, ¿no, verdad? Te puedo sacar un compromiso. Sí, ¿Verdad que alguna vez vas a volver? Claro que sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Está grabado eso, ¿no? Está grabado. Gracias, Luis, suerte. Benchi, gracias. Hasta pronto. Hacemos nosotros, ¿te parece que hagamos un corte, caballero? Brevísimo corte, enseguida estamos de vuelta. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre. Se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo, porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre, entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Menchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Bueno, podemos empezar a relajarnos un poco. ¿Te gusta la escenografía? Está un chiche. Te cuento que la hicieron Luis Fernández y Ricardo Aquino. Felicidades, che. Les quedó un espectáculo. Si querés comunicarte con nosotros, te vuelvo a reiterar, 611-500 es el número de Zapucay, el código es El Ojo, ¿te queda claro? El Ojo, pegale en el ojo, mandá vos los mensajes que quieras, tengo una pila acá, enseguida lo voy a estar leyendo, voy a leerte un par de mensajes, ¿te parece? Dice, Nicanor habla de honestidad y patriotismo y cambio y nada más y nada menos que Adrián Castillo será su comisario privado, su secretario privado. Qué burla para este pueblo sufrido, Laura Samaniego. Luis, sos un ídolo, sos un grande, las tenés bien puestas, estoy orgulloso de vos, seguí adelante tu hermano Carly, gracias viejo.
La libertad de prensa y expresión, muchas felicidades. Salud a la libertad de prensa y expresión, muchas felicidades a Luis y a Menchi por tan valiente actitud de desarrollar un programa tan interesante y a la vez arriesgado. Un abrazo, Juan Manuel del Puerto. Tenemos instrumental para hacer justicia al fiscal Nissen, llamada al teléfono tal. Vamos a tomar apunte. Quiero comunicarte que Cable Paraná de Ciudad del Este corta la señal para que no se entienda la historia. JLRA te ofreció la oportunidad de pasar este programa en el acto de clausura hecho en Asunción. ¿Por qué no lo hiciste, Luis Vareiro? JLRA, porque este no es un programa político, es un programa periodístico. No era el lugar para poder exhibir el material. Te deseo mucha suerte en el nuevo programa, te doy la voz de apoyo, fuerza, no tengas miedo, estamos contigo, Roberto Sosa. Gracias, viejo. Se comenzó a tener interferencia en su repetidora de Ciudad del Este. Favor ver la causa, un televidente. Investigar, licenciado fulano, gran ladrón de guante blanco que estuvo en el Banco de Fomento, INC y en el Banco Tal, también tuvo que ver con la basura tóxica Freddy. La gran flauta. Aprovechando tu presencia, Menchi, que había pasado aquel caso en la época de tu conducción, Beatriz. ¿Cuál caso? Parque Cue, dice. El programa está excelente, sigan adelante, mucha fuerza, Enrique. Bueno, hay una pila de mensajes. Vamos ahora a la siguiente parte del material. Anda siguiendo esto, es muy importante, porque fue tema de debate. Se dijo que no había suficientes elementos periodísticos. Nosotros nos basamos en hechos, en documentos, en lo que podemos exponer. Desde luego que aquel que se sienta afectado puede demandarnos ante la justicia. No es una justicia muy confiable, pero bueno, esas son las reglas del juego y nosotros respetamos esas reglas de juego. Quiero que veas el siguiente material que tiene que ver con las llamadas telefónicas, lo que genera toda esta polémica, y un nombre que poco se mencionó hasta ahora, el de un diputado colorado. Vamos con el informe. Durante el operativo encubierto montado para atrapar a los traficantes de los dólares falsificados, los 2 teléfonos celulares incautados recibían insistentes llamadas. Estas llamadas aparentemente provenían de los encargados de dar las instrucciones a los traficantes sin sospechar que los que negociaban con ellos eran agentes encubiertos, puestos como anzuelo para sorprenderlos con las manos en la masa. Estos datos fueron revelados a nuestro equipo de producción por altas fuentes vinculadas a la investigación, cuyas identidades se mantienen en reserva. Quienes transmitían telefónicamente las instrucciones a los traficantes de los dólares falsificados operaban sus llamadas a través de 3 números telefónicos diferentes. Eran insistentes llamadas que se fueron efectuando durante toda la negociación y quedaron registradas en los aparatos celulares de los detenidos. El 0971-314-794 de Eladio Jara recibió 7 llamadas provenientes de una línea baja de Asunción. El número 453-833. De la misma línea baja de Asunción, el 453-833, se hicieron 6 llamadas al celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Otras 3 llamadas provinieron de una línea baja de San Lorenzo, el 585-955. Según el propio informe elaborado por la Secretaría Nacional Antidroga, la insistencia de las llamadas demostraría la conexión existente entre los traficantes, dueños de los celulares incautados y las personas que realizaban las llamadas para dar instrucciones desde el exterior. Algunas de las llamadas recibidas por los traficantes de dólares falsificados habrían sido realizadas por una persona identificada como Manuel Ayala, cuyo nombre habría quedado registrado en el celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Se trataría del diputado colorado Manuel de Jesús Ayala, según datos que uno de los detenidos habría proporcionado a las autoridades que intervinieron en el operativo. Cuando se le preguntó en el lugar del procedimiento, ¿quién es esta persona que está llamando? Es el diputado Manuel de Jesús Ayala. Él lo dijo, no fue una versión dada por el fiscal ni por los policías intervinientes. También los testimonios de los vecinos de la vivienda allanada en San Lorenzo apuntan a complicar la situación del diputado Manuel de Jesús Ayala. Hay coincidencia en que una persona que se movilizaba en diversos vehículos con chapa parlamentaria visitaba frecuentemente la casa. Solía ver el vehículo con la chapa, pero nada más.
¿a cada cuánto más o menos? Y no sé, porque yo casi no estoy de nuevo por acá. Él me dice que 2 veces a la semana más o menos venía. No menos, sí. Ya que él por la chapa no me daba cuenta yo que... ¿Qué chapa tenía? Y de Cámara de Diputados. Honorable Cámara de Diputados. Ahora conmigo de algunos negocios allá. Siempre compartía, casi siempre estaba a la semana. A la semana. ¿Sí? ¿Ese es el diputado? El diputado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dice que se llama? El nombre del diputado, no sé. ¿Qué camioneta? Una Nissan verde. Nissan verde. Sí. ¿Con chapa? Chapa sí, del gobierno. Cámara de Diputados. Sí, eso sí tenía. Nissan verde. Verde. Bueno. Después tenía una L... Una Lancer, creo que auto blanco, con Cámara de Diputados también la chapa. A través de una llamada telefónica del equipo de producción, se pudo ubicar la casa donde está instalada la línea baja 585-955, de donde supuestamente se produjeron algunas de las llamadas durante la negociación para la supuesta compra de los dólares falsos. Hola, buenas. El 585-955. Yo tengo una encomienda que me dieron para entregar allí, de Ciudad del Este. ¿Me puede dar la dirección, por favor? ¿A nombre de quién viene? No, así nomás me dieron. ¿De dónde se llaman? Es que particular, yo vengo de Ciudad del Este. Es Cabo Verde 157. ¿Dónde esto es? ¿Cómo puedo llegar? San Lorenzo. ¿Cómo puedo hacer para llegar? ¿Alguna referencia si me da? Porque yo conozco poco por acá. Y en San Lorenzo, avenida del Agrónomo. Y sube de la caminera de la facultad, como 4 cuadras. Más adelante vamos a revelar dónde funcionaba la principal base operativa, desde donde partieron la mayoría de las llamadas telefónicas a los traficantes. Me gustaría que tengas en cuenta 2 nombres. Eladio Jara es el propietario de la vivienda que fue allanada y es el único que sigue detenido. Él tenía un teléfono celular. El segundo lo tenía Luis Arsenio Rojas, quien ya está en libertad porque supuestamente nada tenía que ver con el caso. Accidentalmente se encontraba en la casa. Según el informe policial, y yo tengo un registro, un documento en donde eso consta, ambos celulares recibieron llamadas de una línea baja, que es la más polémica, 453-833. Pensá en ese número, 453-833. Según el informe policial, ambos celulares recibieron llamadas desde esta línea baja. El informe del allanamiento, también tenemos copia de eso, habla de ambos celulares. Según el sumario interno del Partido Colorado, el que registró el allanamiento cometió un error. Dijo ambos cuando se refería solamente a un celular. Sin embargo, el otro informe dice claramente cuántas llamadas, 7 se recibieron y en otro caso 6, desde esta línea baja. Esto es muy importante. Otra cuestión, el señor Luis Rojas, que quedó finalmente desvinculado, fue hasta el diario ABC Color, en donde yo trabajo, y personalmente me dijo que el señor Eladio Jara Benítez, propietario de la vivienda que fue allanada, el que sigue detenido, es el chofer del diputado colorado de Jesús Araujo. Es más, Luis Rojas me dijo claramente que es su ayudante permanente, su chofer, su ayudante permanente, su taíra. Eso está grabado, para ser más preciso. Es muy importante esto. Después vas a ver por qué es importante esto que te estoy insistiendo, te estoy subrayando. Vamos a un par de mensajes, ¿te parece? Rápidamente. Dice, quiero saber cómo comunicarme. Espera, me salté un montón. Le pido disculpas, me salté un montón. Dice, ¿ustedes creen que si este programa se pasaba antes del 27 de abril, los resultados hubiesen sido diferentes? Todos los que le votan a la RR no tienen más que 2 dedos de frente. Dice María, en realidad no nos interesa, María, si cambiaba o no el resultado de las elecciones, porque nosotros no hacemos trabajo periodístico para elecciones antes o después de las elecciones. Solo que nos parece que cuando un material debe ser de conocimiento público, debe ser de conocimiento público y no existen momentos
para presentar la información. La verdad se la tiene que conocer siempre, no importa cuándo. Por favor, inclúyame en el sorteo o denme directa la entrada a Tacumbú, así al salir seguro tengo un alto cargo público, dice Ricardo. El pueblo paraguayo firmó su sentencia de muerte a votar por Nicanor y sus secuaces, una extranjera que ama este país. Tu labor es fundamental y ejemplar para generar nuevos ideales, Marcela. Luis Augusto, éxitos en el nuevo ciclo. Saludos a Menchi, Claudia Rodrigo. No tengas miedo de mostrar el programa que tenías que dar contra el contralor Galeano, el corrupto de tu socio, que no mostraste en Canal 2, Atilio Galloso. Si tenés datos, Atilio, las puertas están abiertas. Por favor, si podrías pasar al aire dónde está la gente paraguaya que dice que tiene sangre y corazón para dejar a Nissen afuera, o seguimos con la basura del marzo paraguayo en extranjero. Seguí adelante y seguí descubriendo las cosas feas, María Lorena. Menchi, siempre tuve la esperanza de que alguna vez el ojo vuelva a estar en la pantalla de tu mano y bajo la continuidad de Luis Vareiro. Sé que muchas cosas van a salir a flote. Fuerza, camarada. Juancho, quiero que investigues a la SAP Escorposana. Hay un compañero en la cárcel hasta hoy por una supuesta coima y sus jefes inmediatos están en su lugar de trabajo. Ellos saben mucho, dice Margarita. Bueno, son algunos de los mensajes. Te vuelvo a recordar, 611-500 es el código de Zapucay. El número de Zapucay, el código es El Ojo. Vamos a hacer un brevísimo corte, ¿eh? Hay mucho más todavía para contarte de esta historia. Presta atención a los números, a los nombres. Esto es muy importante porque nada de eso hasta hoy se aclaró. Nosotros el próximo jueves vamos a estar esperando a los que hicieron el sumario interno del Partido Colorado, que querían que nosotros fuéramos hasta allá. Nosotros les explicamos que nuestro trabajo es público. Si hay que discutir esto, lo vamos a discutir públicamente. Acá tienen el espacio abierto, pueden venir a contarnos su versión de este caso. Breve corte, sí, estamos de vuelta. Significa ciertas cosas, pero no es cavar la fosa para quien no está de acuerdo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003, cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo, porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13, nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers, pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Menchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. A la personita que está en la foto. ¡Por favor! Es por la edad. Si te acerca un niño y te empieza a jorobar, ¿qué haces? Yo siempre digo, Pelusa, que yo dejé la política el día en que me di cuenta que todo candidato tiene que besar al primer niño que se le cruce en el camino. Las horas no pasan si es que yo no soy como. Juegue con mi pena y con mis sentimientos, es lo único que tengo. Hasta mañana a todos, gracias por la compañía, quiéranse mucho, mucho.
En nuestro patio de comidas tenés canilla libre de los productos Coca-Cola. Pagás 3.000 guaraníes una sola vez y tomás todo lo que quieras. Bueno, primero que nada agradezco la cantidad de mensajes, realmente uno siente que hay apoyo de la gente, ¿no? Que ustedes querían que nosotros volviéramos y lo hacemos con gusto, realmente. Tengo una pila de mensajes acá, rápidamente dice, Fuerza Luis, sos mi admirador número 1. Es al revés, ¿no? O sea, admiradora número 1. Solo quería decirte que ya tenemos el clon de Calais, es González Daer, saludos, dice Ruth. Muchas felicidades por el programa, mucha suerte y fuerza, El Mascurra. Quisiera saber cómo comunicarme con ustedes para hacer una denuncia de policía que tienen vehículos canjeados por droga. En San Pedro, Chorey, Lima, ¿cómo podría hacer para guardar mi integridad, Dulce? No te preocupes que nunca vamos a dar nosotros. La fuente es anónima, absolutamente anónima, no te preocupes por eso. Enseguida voy a dar un teléfono para que la gente pueda comunicarse con la producción del programa y, bueno, ver si podemos colaborar en este trabajo. Estamos seguros de que la parte honesta del pueblo está con Alejandro Nissen. Estamos unidos en oraciones por él y a ustedes, chicos, felicidades, Diego Germán. Para Augusto Barreto, éxito con el nuevo programa. Te deseo toda la suerte del mundo, tu prima Mariel. ¿No te parece muy penoso que Nissen se encuentre muy solo en esta persecución que le hacen las personas que entierran aún más nuestro querido Paraguay, Juan Fleitas Ayolas? Hace 2 años, un 18 de mayo, a mi esposo lo mataron en la penitenciaría de Tacumbú. Desde el principio se supo quiénes asesinaron a Pedro. El fiscal nunca movió nada, recibió amenazas de muerte. Sandra. Benchi, sos única y grande, hacen falta otros periodistas como vos, Augusto Barreto y Luis Vareiro, que no tienen miedo a nada ni nadie. Mucha suerte, Ada. Fuerza Luis, la juventud está contigo. Beatriz, Norma, Liz, Jorge, José, Alcide y Mirta. Éxito con este programa que está iniciando, ojalá sirva para demostrar que a muchos no nos cerrarán la boca. Tu colega amiga Elvira Adorno. Éxito en el nuevo emprendimiento, que siga con mucha fuerza. Adelante, Ciclón querido, pasó el chivo. Eduardo y Nancy. Éxitos, admiro tu trabajo desde siempre. Soy abogado, mi sueño es trabajar contigo en la investigación. Montserrat. Bueno, gracias, Montserrat. Vamos rápidamente al siguiente material. Importante los nombres que estábamos mencionando, los números de teléfono. Acá está el intento que hicimos de hablar con el diputado. Por cierto, corrijo el nombre porque me parece que dije hace rato, me parece que dije cualquier cosa. Es Manuel de Jesús Ayala, el diputado colorado, por cierto, también está obviamente invitado a su derecho a réplica si él quiere venir y contarnos su versión de qué hacía su taira con esto, porque así por lo menos fue lo que nos dijo Luis Rojas, qué hacía su chofer con estos dólares falsificados. Vamos al siguiente material. Esta es la casa de la calle Cabo Verde 157 de San Lorenzo, donde está instalado el número telefónico 585-955. Desde aquí se habrían dado algunas de las instrucciones a los traficantes que negociaban la venta de los dólares falsificados con los agentes antidrogas que les tendieron la trampa. Y uno de los nombres que suena como el que presumiblemente transmitía esas instrucciones es el del diputado colorado Manuel de Jesús Ayala. En el bloque anterior, los propios vecinos del traficante Eladio Jara Benítez relataban que vehículos con chapa parlamentaria frecuentaban la casa, con una periodicidad de por lo menos 2 veces a la semana. Pero el diputado Manuel de Jesús Ayala se mostraba tranquilo la semana pasada cuando fue entrevistado por el equipo de producción. Y hasta se lamentaba un poco por no poder aportar todo su tiempo a la campaña del Partido Colorado, por estar metido de lleno en la cosecha de arroz. Estoy apoyando en la medida que da mis posibilidades. Soy ingeniero agrónomo y trabajo en la producción de arroz y en este mismo instante la producción está en plena cosecha. El diputado Manuel de Jesús Ayala no hizo ninguna alusión a sus probables vínculos con la banda que estaba operando con los dólares falsificados. Pero aprovechó la ocasión para resaltar las virtudes del candidato colorado Nicanor Duarte Frutos. Yo veo la firmeza. Eso es lo que a mí me motiva. Veo que tiene la firmeza y tiene el coraje también para llevar adelante los cambios, porque acá seguramente va a tener que tomar medidas drásticas incluso contra amigos.
Hasta la semana pasada, todos los pormenores de la investigación se manejaban con extrema cautela. Pero se presume que a estas alturas, el diputado Ayala ya estará enterado de que es uno de los políticos que están en la mira de los investigadores. Se ha preguntado mucho la gente cuando se hizo referencia de aquellas insistentes llamadas. Se trataban de llamadas telefónicas recibidas de líneas fijas y de otros celulares. Otra línea baja desde donde se hacían las llamadas telefónicas a los traficantes corresponde al número 453-833. Desde este número telefónico se impartieron instrucciones continuas al celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverry durante todo el procedimiento. En menos de media hora, Rojas Echeverry recibió 6 llamadas desde la línea baja 453-833. También el celular 0971-314-794 del traficante Eladio Jara Benítez registró 7 llamadas realizadas desde el 453-833. Una consulta telefónica a los registros informáticos de Copaco reveló la identidad de la persona a cuyo nombre está registrada la línea baja 453-833 y la dirección de la base operativa desde donde se impartían las instrucciones a Eladio Jara Benítez y Luis Arsenio Rojas Echeverry. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora, ¿me puede decir, por favor, a quién le pertenece el 453-833? Sí. 453-833. Sí. 453-833. Y pertenece a Tomás Fretes Gómez. Ya. ¿Cuál es la dirección? Tacuarí, casi 25 de mayo. Bueno, gracias. Uno de nuestros informantes, que tuvo activa participación en la investigación que culminó con el allanamiento de la casa de San Lorenzo, proporcionó el dato de que Tomás Fretes Gómez, a cuyo nombre está registrado el 453-833, sería funcionario de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. La información fue confirmada por el equipo de producción con otra llamada telefónica a la propia Junta de Gobierno. Y el propio Tomás Fretes Gómez amplió la información, identificándose además como asesor de la campaña electoral de la ANR en la capital. Sí, con Tomás Fretes, por favor. Gracias. Hola. Tomás Fretes, Michael Laporte. ¿Cómo andamos, che? Como estamos haciendo un seguimiento, todos los candidatos y los colaboradores de los candidatos, queríamos hablar contigo, pues. Yo que soy empleado, será, no. ¿Y cuál es tu cargo? Soy como asesor de campaña de Capital, como asesor de campaña de Capital, como asesor de campaña de Capital. Te recuerdo que este material es anterior a las elecciones presidenciales, por eso cuando hablamos de una semana atrás en el material, estamos hablando en realidad de mucho tiempo atrás, estamos hablando de antes de las elecciones presidenciales. Eso es muy importante recalcar. Otra cosa, pudiste ver en el informe que ambos celulares recibieron llamadas de esta línea baja que, como vas a ver en el siguiente informe, está instalada en el segundo piso del diario Patria, donde operaba el Comando Capital de la campaña colorada para las elecciones presidenciales. Esto es muy importante, volver a reiterar, esto está en el informe policial, no es una ocurrencia nuestra, Es imposible que esta gente haya cometido el error de atribuir 6 llamadas telefónicas a este número sin que se hayan recibido esas llamadas. Otra cuestión importante, Luis Arsenio Rojas es el que quedó en libertad. La versión de Luis Arsenio Rojas es que fue hasta la propiedad que fue allanada y donde se encontraron los dólares falsos, porque supuestamente él se dedica a la intermediación de venta de ganado y el señor Eladio Jara le había prometido conseguirle un comprador. Él fue supuestamente para hablar de ese tema, accidentalmente se encontraba en el lugar y justo recibe 7 llamadas desde el edificio Patria a su celular. Según su versión, un tal Acosta fue el que lo estaba llamando con insistencia
para invitarlo a una farra el fin de semana. Esa fue la versión que aparece en el sumario interno del Partido Colorado. Espero yo que ellos estén acá el próximo jueves y nos cuenten detalles de eso y nos muestren los informes de las compañías de teléfonos celulares, porque tenemos algunas dudas sobre cómo maneja Copaco las cuentas, sobre todo después de algunas cuentas no pagas de algún candidato presidencial y de alguna top model. Hacemos un brevísimo corte, después te voy a estar leyendo más mensajes. 611-500 es el número de Zapucay, el código es el ojo. Breve corte, ya volvemos. Eso de la gente bien. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Tiene un hermoso altar hecho por el artista guarambareño Amadeo Amado. Se exhiben solo 2 tallas originales: San Miguel y también San José y el Niño. Pero las piezas históricas, el patrimonio de tallas franciscanas trabajadas por los indígenas de la reducción de Guarambaré, están arrinconadas en el cuartito del fondo. O sea, por lo visto no tienen valor para ser exhibidas con el orgullo con que deberían ser presentadas. Areguá es una ciudad mágica. Siempre se han referido con ese adjetivo a Areguá. Su gente también es especial. Por eso, recorrer Areguá es admirar el patrimonio arquitectónico histórico con el nombre y apellido de sus ilustres residentes. El doctor Carlos Federico Avente, actualmente en Buenos Aires, aregüeño, vivió en Isla Valle y entre sus poemas hechos canción le escribió Areguá con nostalgia. Nostalgia de mi solar, tierra del ensueño. En alas de esta canción llora mi ansiedad. Tus noches maravillosas de luna llena hoy pueblan de notas tristes mi soledad. En esta esquina vivió de niño el escritor Benigno Gabriel Casaxia. Es la casa de la familia Casaxia Vivolini. Rodeando la iglesia en la loma hay 3 tiras de casas de un solo cuerpo. Corresponden al periodo colonial. Las del sector oeste están mejor conservadas, sin carteles, manteniendo incluso los techos originales, el frente de sus casas, sin haber desvirtuado las construcciones. Y el
bajo la loma, sobre la avenida que lleva al lago, casas de fin del siglo pasado y principios de este. Esta pertenece a la artista plástica Lucy Yegros. Aquí vivió el mariscal Estigarribia. Enfrente, la casa donde el escritor Benigno Gabriel Casaxia escribió sus mejores obras. En esta casona vivió el escritor Rafael Barret. Que en tardes esplendorosas de sol candente nos brinda bajo el ramal. Y enfrente, Villa Gisela, que fue casa del doctor Teodosio González, abogado, intelectual, defensor del Paraguay en el Chaco, autor del Código Penal vigente hasta hace muy poco. El sacerdote Mario Gambuti es el autor de la concertación entre los aregüeños y la iglesia para la instalación de las campanas que tocan por computadora. Es la segunda iglesia del país con este sistema. La de la Piedad en Asunción también utiliza la moderna técnica. Estos pueblos que hemos visto son algunos de los más antiguos del Paraguay, donde el camino franciscano marca un itinerario fundamentalmente turístico y que señala la identidad de nuestra gente. El 13 presentó Reportaje al País, con los auspicios de Vox, sentite libre de comunicarte. Le invita a disfrutar del siguiente programa. Festival Latin Autor Paraguay 2003. Vox, Comunicación Digital y Cines Interbanco del Sol. Presentadores exclusivos en Paraguay de Hugh Grant. You may blow. Thank you. Good. Sandra Bullock. She's funny. Not intentionally, of course. En la historia de un hombre que tenía a su mujer soñada sin ni siquiera darse cuenta. She looks so peaceful when she's asleep, like a dog. Amor a segunda vista. Vox, sentite libre de comunicarte. La permanencia de menores frente al televisor es responsabilidad de los padres y adultos. Buenas noches, chicos. Para informarse de buena fuente y con más agilidad, Carlos Granada y Lilian Barrera le dan un panorama objetivo todas las mañanas por el 13. Este lunes. Bají con Nicanor. Hola, Susi. ¿Qué tal, maestro? Presidente nuevo, Susi. Presidente nuevo. Esperanza nueva, Susi. Esperanza nueva. Nueva semana, Susi. Nueva semana. ¿Te gusta el fainá? Me encanta. Fainá de queso. Delicioso. En vivo. ¿Te gusta el bife de chorizo? Wow.
¿Te gustan las láminas del bife de chorizo? ¿Te gusta el pesto? ¿Te gusta el pesto rojo? Este lunes, en vivo, faina de queso, agujas o láminas de bife. Todo eso, maestro. Agujas o láminas de bife de chorizo con espagueti en pesto rojo. Todo eso. En poco tiempo, maestro. En tan poco tiempo, Susi. Este lunes, ¿a qué chaporio? A las 11. ¿Hasta qué chaporio? Hasta las 11:30. ¿Cómo se llama el chaporio? Ricos y sabrosos. ¿Por qué chaporio de solamente por el 13? Renata me dijo la verdad. Me dijo que el hijo no era mío. Por mi parte, eso es todo. No puede ser. La situación con mi marido es insoportable. El problema es que no tienen hijos. Ya. Es la grabación de un asalto en el que tú participaste. Dame una oportunidad, por favor. Súbete a mi moto. Lunes a viernes, 14:30 horas por el 13. Rincón de Luz, lunes a viernes, 17 horas, por el 13. Estoy seguro que algún día me amarás a mí. Pide la asistencia de la fuerza pública, no sé, dile a tus agentes que les pida que se vayan. No quiero escándalos en mi contra. Y que no nos quitan a la fuerza, ¿eh? ¿Por la fuerza? Yo andaba con una señora. Y lo malo es que yo no sabía que era la amante de un mega pesado de política. Si no hay armonía, se oscurece nuestro camino hacia los Álamos. El candidato, lunes a viernes, 19 horas, por el 13. Menchi recibe a los mejores invitados para hacerles las preguntas más inesperadas. La mentira más grande que dijiste. No te va a doler. ¿Qué sería si no fuese el locutor? País. ¿Cómo qué? Espera. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Guiso con huevo. ¿En qué sos el peor? Marido. Ser travesti. Usábala antes de entrar a la cancha. Usar el mismo calzón. Y luego se llama panty. ¿En qué crees? Creo en panty. ¿Qué te...? Pasa tus mejores momentos compartiendo con nosotros. Acompáñanos y divertite en Menchi. De lunes a jueves desde las 19:30 horas. Personal. Un mundo cada vez más tuyo. Nivea Soft presentan Primer Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción Paraguay 2003, con los auspicios de Madera y Metal, Industria Paraguaya del Trofeo, Planet Internet.
noches y bienvenidos a la final del primer Festival Latinoautor Iberoamericano de la Canción Paraguay 2003. Así es, buenas noches. Y esta noche justamente escucharemos los 12 temas finalistas, de entre los que saldrá justamente el tema ganador que el próximo 14 de septiembre nos representará en el Festival Latinoautor Iberoamericano de la Canción, que se realizará en Punta del Este, Uruguay. Y en nombre del directorio de Teledifusora Paraguaya, Canal 13, queremos agradecer a autores paraguayos asociados a APA por habernos elegido para la producción y realización de tan importante evento. Bueno, ¿te parece, Sole, que nuevamente anunciemos a los miembros del jurado? Como no, vamos a anunciar en primer lugar al maestro José Luis Miranda. Él es músico, compositor, director de orquesta y director de la Camerata Miranda. Maestro Horacio Cordeiro, músico, arreglador, director y fundador de la Orquesta de Cámara Electrónica Adagio. Él es músico, compositor, arreglador y director de orquesta, el maestro Santos Lima. Músico, compositor, profesor de educación musical y educación artística, el maestro Antonio Medina Boselli. Músico, arreglador, compositor y director musical, el maestro Papi Barreto. Licenciada en Relaciones Públicas y Humanas, jefa de programación musical de Cardinal Romance, la señora Teresa Carolina Franco. Preside esta noche el jurado Soledad Pastoruti, cantante, y esta noche, por supuesto, invitada especial de Canal 13, la Sole. También vamos a saludar a la escribana actuante, la señora María Raquel Gil de Chamorro, quien dará fe de las decisiones del jurado. Y por supuesto un saludo y agradecimiento muy especial al director de la orquesta de este festival, el maestro Willy Suchar, y a los músicos integrantes de la orquesta del festival. Y esta noche el público puede convertirse nuevamente en jurado, el público televidente, los que están ahí en sus casas, como Jorge. Claro que sí, eso es muy fácil, ya lo hemos dicho durante todas las noches, llamando a través del 0908-1414. Ahí lo tienen en pantalla. Hoy no son solamente 800.000 como lo fueron ayer y anteayer. Hoy son 1,5 millones de guaraníes. Y que por supuesto puede duplicarse si el número elegido por usted gana esta noche el festival. Y también el kit de Nivea, recordamos. Tenemos también de premio el kit de Nivea. Bueno, yo creo que ya está todo, ¿eh? Y hablando de dinero, justamente tenemos que entregar el dinero a la ganadora de ayer, que había llamado al 0908-1414. Ella ganó 800.000 guaraníes. Y el kit gentileza de Nivea. Exactamente. También. Bueno, así que ustedes empiezan ya a llamar al 0908-1414. Hacemos una breve pausa, no se muevan ahí en sus casas ustedes. Hoy recuerden que está con nosotros cantando en vivo también la Sole, invitada especial de Canal 13. Pausa, enseguida volvemos. Hace 5 años que personal está trabajando día a día implementando la mejor tecnología digital, los más diversos e innovadores servicios y la mayor cobertura que te puedas imaginar. Todo, absolutamente todo pensando en vos, para que ese llamado tan, pero tan importante siempre llegue. Hola. Mandioca. Qué rico será. Cuando sientas la frescura y suavidad de Nivea Soft, te darás cuenta de lo que puede hacer por tu piel. Nivea Soft, por su rápida absorción y humectación prolongada, deja tu cutis fresco y suave.
Nivea Soft, la más suave sensación de un cutis joven. Planet Internet 615-999. Para comprobar los precios de la canasta familiar, tenés que venir a Salema. El mejor precio todos los días. En el primer Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción, vos podés ser parte del jurado. Con tu voto participás de la selección del tema que representará a nuestro país. Llama ya al 0908-1414 y ganá millones de guaraníes en efectivo. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, gran final. Sorteo de 1.500.000 guaraníes. Si el domingo gana tu tema y salís sorteado, el premio en efectivo se duplica. Llama ya al 0908-1414 y empezá a ganar millones. Artista internacional invitada y miembro del jurado, Soledad Pastorutti, La Sole. Que nos lleva el viento. Muy bien, volvemos en vivo y en directo desde el Teatro Latino, 12 minutos, estamos en vivo por supuesto, y vamos a hacer la entrega justamente de los 800.000 guaraníes a la señora Liz Barreto, que es la ganadora justamente de los 800.000 guaraníes ayer. Y bueno, y ustedes ya saben que pueden ganar hoy 1,5 millones. Hola Liz, buenas noches, ¿cómo estás? Te hago entrega, ¿sí? De 100, te doy 200. Entregamos todo, Jorge. 300, todito, 400... 500, 600, 700 y 800.000 guaraníes. Y que los disfrutes, ¿eh? Y tenemos también el kit gentileza de Nivea para Liz. Muy bien, gracias, ¿eh? Y te quedas con nosotros. Bueno, momento de empezar. Te juro que los veo, nosotros ya venimos un tantito más temprano y los veía cada uno de ellos. Una parte ganó el viernes, otros ganaron ayer, y la pregunta es, ¿quién va a ir a Punta del Este? Eso lo vamos a saber ya al final del programa, ¿verdad? Así es, para la gente que recién se está enganchando con nosotros en esta tercera noche, la noche final, 6 quedaron de 12 temas clasificados del viernes, otros 6 del sábado, y hoy 12 temas son los que estaremos escuchando, y uno de ellos va a ser el que va a representar a nuestro país en Punta del Este, Uruguay. Muy bien, entonces vamos con el tema, con la opción número 3. El tema se llama Señor Ramírez. Y lo hace Rubén Darío Robadín. Fuertes esos aplausos. Ahora es el señor Ramírez. Antes era un joven como yo, soñador, idealista. Cambiar el mundo era su obsesión. Ahora atiende sus negocios. Antes atendía a los demás, siempre sin pedir a cambio. Ahora pide interés anual. ¿Qué pasó, señor Ramírez? ¿Dónde fue su juventud? No dejó huella en su vida, solo fue un rayo de luz. ¿Qué pasó, señor Ramírez? ¿Dónde fue su juventud? No dejó huella en su vida, solo fue un rayo de luz. Tiene estudios de domingo, usted es un cristiano muy formal. Da limosnas a un mendigo, Dios se lo
lo pague y libre de todo mal. Yo no quisiera ser como usted, mi juventud debe guiarme para creer en un mañana, participar de un mundo mejor, contribuir al desarrollo y a la paz que viene del amor, para creer en un mañana, participar de un mundo mejor, contribuir al desarrollo y a la paz que viene del amor, y a la paz que viene del amor, y a la paz que viene del amor. Señor Ramírez, Rubén Darío Robadín, ese era el tema, la opción número 3, el primer tema de esta noche. Claro, y les recordamos de que, bueno, cada uno de los participantes mantiene el número de tal manera que ustedes, bueno, se vayan y se pongan en contacto a través del 0908 1414. Acá tengo el 1,5 millones de guaraníes. Sí, hoy no me dieron. Te lo entregaron completito, no te preocupes, lo tengo acá. Acá está el 1,5 millones de guaraníes, que bueno, te puede, no sé, alegrar la semana que empieza, ¿verdad? Con 1,5 millones. Que obviamente, si por ahí tac, le das en el clavo, este 1,5 millones se convierte en 3 millones de guaraníes. ¿Cómo amaneciste hoy, Jorge? Yo amanecí muy bien, es lo que yo justamente te iba a preguntar. También, muy bien, por supuesto, ayer preparadísima. De acá del teatro me fui a casa, directo. Yo también. A descansar bien todo el día. Y hoy amanecí con todas las expectativas fresca ahí, como una lechuga, pendiente de a ver quién va a ser el ganador esta noche. Bueno, y justamente así se llama el tema 5. Hoy amanecí. Ya le aplaudimos a Carlos Musa. Hoy amanecí con ganas de escribir y qué raro era, escribí en la pared un te amo y tu nombre abajo va, y a tu lado yo sentía que era capaz de alcanzar el cielo, de tocar las nubes y volar junto a ti y sentir que te tengo cerca de mí. Eso fue ayer, he llenado mi pared y me queda el techo y ahí lo escribiré. Un te amo y tu nombre abajo va, y a tu lado yo sentía que era capaz de alcanzar el cielo, de tocar las nubes y volar
Hoy amanecí, ¿eh? La Qué lindo opción número tema. 5. Carlos Musa nos interpretaba esta noche. Qué lindo tema, ¿eh? Bueno, no olviden, pueden seguir eligiendo su tema favorito a través del 0908-1414. Ahí lo tienen en pantalla. Hoy 1,5 millones de guaraníes que se pueden convertir en 3. Eso sí, le embocás ahí al blanco, Pero exacto, mirá. el ganador de esta noche, entonces te llevas 3 millones de guaraníes. Facilísimo. Sería una 0908-1414. Bueno, y la Sole también está hoy con nosotros, justamente. Va a estar cantando, vamos a hablar un poco ¿cierto? con ella. Está como parte del jurado, está presidiendo el jurado esta noche. Exacto. Bueno, ahora vamos al tema o la opción número 6, ¿verdad? Con el tema que se llama Átame. Y lo hace Cecilia Kuner. Fuerte los aplausos. Fuerte el aplauso para Cecilia. A ver esas palmas conmigo. A tu vida, a tu risa y a tu ser. Llévame por los caminos del ayer. Atame a tu fantasía de querer. Atame. Y vivamos nuestro tiempo y este hoy. Atame. Sin necesidad de quedarme en un lugar. Sin sentir las ganas de parar. Era como el viento que sopla sin cesar en cualquier momento y lugar. Tú átame a tu vida, a tu risa y a tu ser. Llévame por los caminos de tu ayer. Atame a tu fantasía de querer. Átame. Y vivamos nuestro tiempo y este hoy. Átame. Hacia el horizonte en un viaje sin final. Era como un barco en alta mar. De repente tú apareces y sin más. Mis amadas no quieren soltar. Soltar. A tu vida, a tu risa y a tu ser. Llévame por los caminos de tu ayer. Atame a tu fantasía de querer. Átame. Y vivamos nuestro tiempo y este hoy. Átame. Fuerte el aplauso para Cecilia. Átame. De pies y manos. Yo quiero saber qué estará haciendo, no sé, o sea, sé que está haciendo el jurado. Lo que no quiero estar es en el No, pellejo. yo tampoco. Eso en el estuvimos lugar del comentando jurado, justamente antes de arrancar la transmisión. Qué difícil va a estar esta noche la decisión del jurado. Así es. Bueno, vamos con el tema número 7. Héctor Santamaría guarda algo muy preciado, por lo visto, en la Así como lo estás billetera, guardando en vos el siempre. bolsillo. Sí, claro que también estás guardando vos seguro algo ahí. Sí. Y bueno. Sí, pero vos lo... Va, dejémoslo ahí. No vamos a continuar con eso. No, mejor presentamos a Héctor Santamaría con el siguiente tema. Esa fotografía. Fuerte el aplauso para Héctor. La lluvia en el techo golpea sin cesar. Me lleva en el tiempo hasta el calor de hogar. Serena y radiante, te siento sonreír. Me quedo sin fuerzas porque trato de vivir. Quisiera cantar, gritar a los vientos
adiós. Nuestro nido vacío en soledad quedó. En nuestro lecho tan frío tu cuerpo dibujé. Me he quedado sin fe, muy pronto creo te alcanzaré. Escucho tu voz susurrando en mi alma, y en la cama vacía ha quedado tu olor viviendo en la almohada. En nuestra habitación esa fotografía sonríe y me dice, aunque ya no estoy, te quiero todavía. ¿Te acuerdas? Fue ayer, con toda el alma lo siento. Jurábamos amarnos y a la eternidad viajar en alas del tiempo. No puedo entender cómo suceden las cosas. Si estabas radiante de vida, ilusión, completamente dichosa, y esa fotografía sonríe y me dice, te quiero todavía. Esa fotografía, Héctor Santamaría, tema número 7. Ya saben que ustedes pueden votar a través del 0908-1414. Vamos un poquito más para adelante para ver cómo están muy bien. el Ya ranking en este momento. Los 4 primeros temas y vamos a Así ver es, cómo esto están. desde que arrancó justamente las votaciones, desde el inicio de la promoción de todo el festival. Señor Ramírez, para triunfar, bueno, hoy se lee un poquito mejor. Ahí están los 12. Ustedes pueden seguir llamando al 0908-1414 y seleccionar su opción preferida. Recuerden que hoy tenemos 1.500.000 guaraníes para regalarles, que también se pueden duplicar esta noche. Claro que sí. Bueno, y recién escuchamos 4 temas, nos quedan 6. Todo esto se puede dar vuelta, no sabemos qué va a pasar todavía. Hay mucho por delante y mucha tela que cortar, así que hacemos una pausa, Sole. Hacemos una breve pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya venimos. Seba, estoy con 2 chicas divinas, no lo puedo creer. Vení ya para acá, ya. ¿Sabes qué pasa? Estoy cuidando a mis sobrinos, pero... Espera, le pido a mi hermana que venga y voy, Hola. Sí. Dale, tengo ganas, sí. Bueno, llamo a mi socio para que me cubra y voy. ¿Hola? Ah, pero tengo fútbol. Y dame 10 minutos, llamo a un amigo y voy para allá. ¿Fútbol? Quiero ir al cine con mi novia hoy. No, pero prefiero jugar al fútbol. Dale, invento algo y voy. Ay, yo ya había sacado las entradas. Bueno, no importa, anda a comer con tu abuela. Yo llamo a una amiga. ¿Hola? Sí, total. Bueno, dale. Chao, chicos. Me voy al cine. Hay un celular que es mejor que el resto. Personal. Por eso, el 45% de la gente ya lo eligió. Todas son situaciones diferentes, pero siempre tienen el mismo premio. El campeón paraguayo a la Copa Libertadores. Tenemos un nuevo arquitecto. Miren quién ganó el torneo de Taekwondo. El nuevo Mr. Paraguay. Distinción al espectáculo nacional. El equipo campeón del mundo de fútbol de salón y la Copa son paraguayos. Madera y metal, exportamos calidad. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en el Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos
algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo, porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Menchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Soft presenta la temperatura actual y el pronóstico para el día de mañana. Cuando sientas la frescura y suavidad de Nivea Soft, te darás cuenta de lo que puede hacer por tu piel. Nivea Soft, por su rápida absorción y humectación prolongada, deja tu cutis fresco y suave. Nivea Soft, la más suave sensación de un cutis joven. En el primer Festival Latin Autor Iberoamericano de la Canción, vos podés ser parte del jurado. Con tu voto participás de la selección del tema que representará a nuestro país. Llama ya al 0908 1414 y ganá millones de guaraníes en efectivo. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, gran final. Sorteo de 1.500.000 guaraníes. Si el domingo gana tu tema y salís sorteado, el premio en efectivo se duplica. Llama ya al 0908 1414 y empezá a ganar millones. Artista internacional invitada y miembro del jurado, Soledad Pastorutti, La Sole. Que nos lleva el viento. Ya estamos de vuelta en vivo desde el Teatro Latino en esta noche final del primer Festival Latin Autor Iberoamericano de la Canción Paraguay 2003. Así es, bueno, te dije que 4, 6, no, fueron 4, faltan 8. Faltan 8 y también te recuerdo que tengo 1,5 millones de guaraníes aquí para vos. No sé quién los va a llevar, pero bueno, acá tengo 1,5 millones que esto lo podés duplicar llamando al 0908 1414 si después a la final acertás justamente con el tema ganador de la noche. Vamos ¿verdad? de vuelta a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Yo guardo el dinero acá, bolsillo Bueno, caliente. bien guardado, está ahí. Sí, pero lástima que se me va. Se te va al final de la noche, así que Sí. aprovechá y disfrutá ahí un ratito mientras Ahí está. lo tengas. Sí. Bueno. Vamos al tema número 10. América, levanta tus ojos. Fuerte los aplausos para Ruth Pérez. En las calles puedo ver
dolor. En los ojos ya no brilla la ilusión. Y me parece oír el eco de una voz que enmudeció por falta de canción. Tantos sueños que duermen en medio del corazón. Por ellos quiero levantar lo más fuerte mi voz. América, levanta tus ojos y mira hacia adelante. Una nueva esperanza divisa pintada en el horizonte. América, levanta tus ojos y aunque no tengas fuerza, el cielo y extiende sus brazos para ti. En las calles puedo ver las huellas del dolor. Los ojos ya no brilla la ilusión. Oh, me parece oír el eco de una voz que enmudeció por falta de canción. Tantos sueños que duermen en medio del corazón. Por ellos quiero levantar lo más fuerte mi voz. América, levanta tus ojos y mira hacia adelante. Una nueva esperanza divisa pintada en el horizonte. América, levanta tus ojos y aunque no tengas fuerza, el cielo y extiende sus brazos para ti. Oh, oh. América, levanta tus ojos. Oh, oh, Ruth Pérez, América, levanta tus ojos. Era el tema número 10. Así es, y bueno, si les gustó el tema 10, ustedes pueden votar a través del 0908-1414 y le dan, clac, opción 10. Entonces, bueno, también están con la probabilidad de ganar el 1,5 millones o los 3 millones de guaraníes. Y al final del festival, bueno, esa fuere la opción ganadora, ¿ok? Hay algo más, Jorge. Siempre hay algo más, y siempre estamos esperando algo más. ¿Usted Claro qué que espera? sí. No, yo espero muchas cosas. Yo también. Y la gente también está esperando escuchar el tema número 12. Siempre hay algo más. Lo hace José Colombo. Fuerte los aplausos. Un poquito de alegría sin palmas, que todos los que estamos aquí ya hemos ganado algo hoy. Aunque tengas las manos vacías, aunque el miedo te haya atrapado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Aunque la suerte te haya dejado, aunque el amor no haya llegado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Siempre hay algo más, sí, siempre hay algo más, siempre hay un amigo, siempre hay fantasía, siempre hay un mañana, siempre hay algo más, siempre hay un amigo, siempre hay fantasía, siempre hay un mañana, siempre hay ilusión.
de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Aunque la suerte te haya dejado, aunque el amor no haya llegado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Sí, sí, siempre hay algo más. Sí, siempre hay algo más. El amor llegará, lo verás. Siempre falta de soñar. Siempre queda un poco de amor. Abre tu corazón, lo verás. Abre tu corazón, lo verás. Y siempre hay algo más. Siempre hay algo más, es el tema que nos interpretaba José Colombo, la opción número 12, a la cual ustedes también pueden votar a través del 0908 14 14. 1,5 millones de guaraníes esta noche. Ayer me diste una fea respuesta. Sí, ahora... Pregunto yo ahora, ¿qué pasa si algún día me voy? Depende. ¿Depende de qué? Y si estás soltera, te sigo. Y si estás casada, me seguí también. Te mando un email. Nos comunicamos por email. Exactamente. Así se llama el tema número 17. Si algún día me voy. Lo hace Fabián Martí. A ver los aplausos. Si algún día me voy, recuérdame como un rayo de sol en tu ventana, con la misma ansiedad de amarte más y más, o ahogándome en la paz de tu mirada. Si algún día me voy, recuérdame como si nada fuera diferente, muriendo por vivir por siempre junto a ti, buscándote hasta el fin entre la gente. Si algún día las sombras me llaman a perderme en el cielo infinito, por favor no me empujes, amor, al olvido. Si algún día tuviera que irme a enterrar para siempre el pasado, pese a todo yo quiero seguir a tu lado. Si algún día, mi amor, no estoy aquí, si de pronto la voz se me apagara, me basta con saber que hay algo del ayer que nunca ha de morir, aunque me vaya. Si algún día las sombras me llaman a perderme en el cielo infinito, por favor no me empujes, amor, al olvido. Si algún día tuviera que irme a enterrar para siempre el pasado, pese a todo yo quiero seguir a tu lado. Fabián Martí nos cantaba así entonces el tema número 17, la opción número 17, si algún día me voy. Hay un ritmo que es lejos uno de los más románticos que existe. Y yo te invito a bailar. Muy bien, ayer atrás de bambalinas. Atrás de bambalinas Sí, nuevamente. Claro. No, porque imagínate acá nosotros acá en el frente bailando. No, Atrás. no pega. Ahí está. Un bolero es nuestro siguiente tema, el número 19. Lo canta Karen Espínola. El aplauso para Karen también. Va pasando
todo el tiempo desde que te conocí y mi vida con tu luz ha vuelto a revivir. Fui llenándome muy lentamente de ti. Me enseñaste la simplicidad de amar, a sonreír. Dime que estarás por siempre junto a mí, que el amor que hoy sentimos nunca va a morir. Dime que esta noche nunca tendrá fin, que este amor perdurará siempre en un bolero como el de los años de ayer, que describa con versos la inmensa pasión y el amor que en tus ojos descubro al mirar, olvidando lo que hay a nuestro alrededor. Un bolero que el tiempo no borre jamás, para que este momento no tenga final y sepa todo el mundo lo que yo te amé en este bolero. Dime que en mis brazos eres muy feliz, que solo mis besos calman la sed que hay en ti. Dime que esta noche nunca tendrá fin, que este amor perdurará siempre en un bolero como el de los años de ayer, que describa con versos la inmensa pasión y el amor que en tus ojos descubro al mirar, olvidando lo que hay a nuestro alrededor. Un bolero que el tiempo no borre jamás, para que este momento no tenga final y sepa todo el mundo lo que yo te amé en este bolero. Ahí tenías a Karen Espínola con el tema número, o la opción 19, Un Bolero, que lo bailamos muy bien. Lo bailamos muy bien. ¿Sabe bailar Jorge Pero por Puig? supuesto. Había sido. No me pisó nada. No, para nada. 0908-1414 es el teléfono al cual pueden llamar para votar por su opción preferida. Y vamos a ver, ahí el dinero Acá ya te tiene muestro la Jorge, plata otra vez, se lo 1.500.000 guaraníes que podés Exacto. ganar. Ahí está el 1,5 millones de guaraníes que puede ser tuyo. Lo podemos convertir en 3 millones de guaraníes si es que, bueno, das en el clavo con la opción ganadora de esta noche. Así es, ¿qué te parece si vemos nuevamente cómo está el ranking Vamos, de perfecto. llamadas? A ver si Muy se está bien, muy bien, moviendo. muy bien. A ver cómo están las cosas. ¿Se movieron? Sí, se están moviendo, ¿eh? 2906, 1308. 969. 969, sí. Muy bien. Bueno, eso puede modificarse todavía. Tenemos mucho tiempo por delante. Faltan más temas. 10 minutos para las 9 de la noche. Nosotros hacemos una breve pausa. Sí. Y enseguida continuamos con más de esta noche final del primer Festival Latino Autor Iberoamericano de la Canción. Ya venimos. El Palermo que faltaba. Fabián Martínez, los aplausos. Miren un poco a ver si le conocen a este personaje. En el año 2003 se hizo la primera edición del Festival Latin Autor acá en Paraguay, el cual me tocó competir y ganamos mejor arreglo musical. Estamos iguales, ¿verdad? Como un rayo de sol en tu ventana. Bueno, estoy capturando ese material que después les voy a mostrar. Este es solamente un pequeño adelanto, pero estoy trabajando sobre un material nuevo. Cállate, Fabián. Cállate, Fabián. Les quiero
ahora les quiero mostrar, les quiero hablar sobre un tema que escuchaba yo en el año 93 más o menos, que siempre creía que era de George Harrison, el ex Beatle, ¿verdad? Resulta ser que me equivoqué y no era de él, era de Dave McLean, y de pura casualidad lo escuché hoy, suena así, y puse la pista y le hice las voces encima, ¿verdad? Así que de aquel Fabián que concursaba en el Latin Autor a ahora estamos haciendo temas de Dave McLean. Escuchen, espero que les guste. La letra dice: nunca vas a encontrar otro hombre que te ame más de lo que yo te puedo amar. Nunca vas a amar a otro hombre porque yo no salgo de tu cabeza. Y yo nunca voy a encontrar otra mujer que me complazca más que tú. Oh, no. Nunca voy a amar a otra mujer porque tú tampoco sales de mi cabeza. No, no sales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos adiós? ¿Por qué me dijiste tú adiós a mí? Porque tú lo hiciste, yo te dije adiós también a ti. Este es un tema que yo lo escuchaba ya por el 93. En Radio Venus lo escuché por primera vez. Pensé que era George Harrison, lo buscaba como George Harrison, era Dave McLean. Jamás me apareció, por supuesto, en YouTube ni en ningún lado, ¿verdad? Ahora lo encontré como loco, busqué pistas, le armamos la pista, le puse las voces encima. Como vieron esta primera parte inicial tenía solamente 2 voces. Ahora entran 3 voces y después una cuarta. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos adiós? ¿Por qué me dijiste adiós tú a mí? Es parte del trabajo que hacemos aquí en la productora. Hacemos audio y hacemos audiovisuales también, o sea, videos y música. Si vos sos un loco como yo que te gusta la música, que te gusta la creatividad, escribime, algo vamos a hacer juntos. Te juro que estamos con todas las ganas de meterle pata a la creatividad. Y en la creatividad siempre digo, el cielo es el límite. Así que lo que queramos podemos hacer. Escribime, vamos a hacer algo, ¿sí? I said goodbye to you. I said goodbye to you. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Tab no reseca la piel como los jabones comunes. En el primer Festival Latin Autor Iberoamericano de la Canción, vos podés ser parte del jurado. Con tu voto participás de la selección del tema que representará a nuestro país. Llama ya al 0908 1414 y ganá millones de guaraníes en efectivo. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, gran final. Sorteo de 1.500.000 guaraníes. Si el domingo gana tu tema y salís sorteado, el premio en efectivo se duplica. Llama ya al 0908 1414 y empezá a ganar millones. Artista internacional invitada y miembro del jurado, Soledad Pastorutti, La Sole. Que nos lleva el viento.
continuamos con nuestro primer festival aquí desde el Teatro Latino y ahora nos quedan solamente 4 temas. Así es, Jorge, y es importante que ustedes en sus casas sigan llamando al 0908-1414 y elija su opción preferida. Todavía tienen tiempo, nos faltan pocos temas, 4 temas más, sí. Y ya estaremos también sabiendo quién va a ser el ganador de la noche y usted puede ganarse 1.500.000 guaraníes y duplicarlo. Exacto, y aparte la Sole viene a cantar en instantes nada más, pero ahora vamos a la opción número 20, que era el tema que le cantaba a papá. Que le cantábamos a papá. Una carta para papá, lo hace Francisco Russo, ya se escuchan esos aplausos. Tiempo ha pasado, papá, de los años que tú me enseñabas, las cosas tan lindas que ya son tan solo recuerdos de vida. Qué tiempo ha pasado, papá, que hoy estoy pareciéndome a ti. He crecido y ya sé que no va tus consejos querer omitir. Tras ser padre tan solo entendí tu saber y paciencia divina que alumbraron mi andar en la vida. Cuánto tiempo ha pasado, papá, nunca hubiese querido crecer, pero el tiempo no pude parar, que seguro en tus brazos dormía. Cuánto tiempo ha pasado, papá. Qué tiempo ha pasado, papá. Hoy mi hijo también preguntaba cuánto tiempo tardé en explicar como a mí siempre tú me ganabas. Qué tiempo ha pasado, papá. Somos 3 en el mismo camino. Yo, tu hijo, mi hijo y vos. Con el tiempo 3 grandes amigos. Tras ser padre tan solo entendí tu saber y paciencia divina que alumbraron mi andar en la vida. Cuánto tiempo ha pasado, papá. Nunca hubiese querido crecer, pero el tiempo no pude parar, que seguro en tus brazos dormía. Cuánto tiempo ha pasado, papá. Cuánto tiempo ha pasado, papá. Qué lindo tema, ¿eh? Una carta para papá. Lo hacía Francisco Russo. Así es, hay gente que todavía tiene papá, otros que los papás ya fueron al cielo, así que bueno, una linda cartita, una linda canción. Hermosa la letra de la canción. Es Pero ahora cierto. hablemos de lo que ya hablábamos justamente la noche anterior. Ayer. De Les Luthiers. María, Alegría. Eres tú, sí. María, Alegría. ¿Vos tenés ese disco todavía? Tengo. Bueno, ahora ya vienen en DVD y todas esas cosas, en CD, claro. En DVD también la actuación de yo él. tenía el vinilo, el 33. Te quedaste purete. lejos. No, mi amor, ya tiempo. tengo la versión CD también, obviamente, pero el primero obviamente salió. Yo en realidad tenía en cassette ese repertorio de Les Luthiers. Bueno, vamos a María Alegría 21, o opción 21 justamente. Lo hace Fabricio De Mestri. El aplauso para Fabricio también. Qué placer de verte, María Alegría, sonrisa de día espejada en tu vida, esperanza de todos los tiempos pensantes, objeto de sueños y perennes locuras. Qué placer de oírte, María Alegría, murmullo de rosas pequeñas
ansias de fuego, jazmín en la mano, atrapado en el abrazo que desde un siglo, buscando tus piernas en el limbo. Ay, María, María, alegría, eres mi noche y mi día. María, alegría, ay, 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 ay. Ay, María, María, alegría, eres mi noche y mi día. María, alegría, ay, 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 ay. María, María, no te vayas todavía. María, María, que sin ti sucumbiría. Tengo el alma vacía, tengo el alma vencida sin ti. Porque, ay, María, María, alegría, eres mi noche y mi día. Ay, María, alegría, ay, 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 ay. Ay, María, María, alegría, eres mi noche y mi día. Ay, María, alegría, ay, 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 ay. Ay, María, María, alegría, eres mi noche y mi día. María, alegría, ay, 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 ay. María Alegría. Lindo tema, ¿eh? ¿Sí? Ritmo Bien movido. contagioso, estuvimos bailando ahí Cierto, detrás. usted no se imagina, estamos atrás de bambalinas bailando, bailamos un bolerito, ahora ella estaba de este lado ya que pero nos estamos moviendo también, así como ustedes lo están haciendo acá sentados en el Teatro Latino. ¿Qué tal, Max? Buenas Hola, noches. Max. ¿Cómo estás? ¿Bien? Te estábamos extrañando, ya Sí, te cuento. te estábamos todo esperando hace rato. Sí, él es uno de los compañeros más esperados durante el transcurso, Del transcurso de todo el festival, me parece. ¿Qué te parece si agradecemos un poco también a nuestros presentadores, a Núcleo S.A., para Exacto. Personal, un mundo cada vez más tuyo, a Nivea, que nos regala los kits, ya nos regaló el viernes, ayer, y esta noche también tenemos un kit para toda la gente que llama al 0908-1414, aparte de los 1,5 millones de guaraníes que pueden duplicarse esta noche. Es cierto, ya repetimos el teléfono, ahí lo tienen en pantalla, 0908-1414. Dentro de un ratito les vamos a volver a mostrar nuevamente cómo está el ranking de llamados. Me voy a dar la vuelta y te voy a pasar Bien, con la muchas derecha. Gracias. Nuevamente. Mientras tanto, también agradecemos a Planet Internet, a Madera y Metal, Industria Paraguaya del Trofeo, a Barcelá Service Lunch, a Don Vito y a Emi Coafer, que nos dejó bellos esta noche. Hoy no hicimos el brindis por los 12 participantes. Nos faltan solamente 2 temas, así que vamos a brindar por todos los que ya cantaron y también por los 2 participantes que todavía tienen que cantar, además del público presente y ustedes en sus Salud, casas. y Salud a ojalá que todos. nos vayamos a Punta del Este todos. ¿Eh? Muy bien. Muy bien, ¿continuamos? Continuamos. Vamos con el tema o la opción número 22. El tema se llama Atando Cabos. Y aplaudimos a Hugo Ferreira. Dame un ratito de tus ojos, lléname el alma del color, suelta la vida que se escapa cada vez que se oye tu voz. Dame nemita esa sonrisa, toda esa inmensa libertad, déjame abrir alguna puerta, déjate ser, proba a volar, que hay otro mundo lejos de ese miedo a hacerle caso al tonto corazón. Cuando te dicen que no trates de entenderlo, sino que comprendas que después de todo, amor no es solo amar, es dejarse enamorar y ver que hay una luz atando cabos en la multitud, dándole forma al sueño de vivir creador. Toda tu ausencia me arrebata, clavado viendo la pared, tejiendo sueños y esperanzas, pensándote, inventándote. Yo no te pido magia, no te pido una vida con vos, solo que te jugues conmigo a descubrir que nos unió, que hay otro mundo lejos de ese miedo a hacerle caso al tonto corazón.
Cuando te dice que no trates de entenderlo, sino que comprendas que después de todo amor no es solo amar, es dejarse enamorar y ver que hay una luz sacando cabos en la multitud, dándoles forma al sueño de vivir de a dos. Atando cabos. El penúltimo tema de la noche lo cantaba Hugo Ferreira. Bueno, vamos llegando casi al final. Después la Sole, que la tenemos por allá arriba, está leyendo los papeles, está viendo todo. ¿Cómo está, Sole? ¿Todo bien? Bueno, genial. Después de la pausa va a estar Sole ya con nosotros. Va a estar cantando con nosotros aquí en vivo, además que ella está presidiendo el jurado esta noche. Va a tener la difícil tarea de elegir también a un ganador esta noche. Vamos al último tema. ¿Sí? Me parece genial. El tema se llama Para Triunfar, ya lo escuchábamos ayer. Él es Diego Percy, fuertes esos aplausos. Como cada mañana sales a buscar el pan de cada día para tu hogar. La calle está tan dura, por eso hay que luchar. Se hace largo el camino para llegar. Como un equilibrista caminando vas, haciendo malabares para triunfar, mordiendo madrugadas detrás de una esperanza, creyendo que mañana mejor te irá. No mires hacia atrás, tienes que continuar. Siempre habrá una mano amiga que con amor te ayudará. Dios no te olvidará, a tu lado estará. Aunque sea largo tu camino, debes luchar para llegar. ¡Uva! Los hijos de esta tierra hoy soñando están. No todo está perdido, hay que pelear. La fe y la esperanza debemos conservar. Aunque es largo el camino, hay que llegar. Soñar no cuesta nada porque en tu vida hay una luz de esperanza y un despertar. Si miras hacia el cielo, encontrarás tu amigo. Él te dará una mano para triunfar. No mires hacia atrás, tienes que continuar. Siempre habrá una mano amiga que con amor te ayudará. Dios no te olvidará, a tu lado estará. Aunque sea largo tu camino, debes luchar para llegar. Sí, debes luchar para triunfar. Vino con su hinchada Diego Percy. Tiene coro y todo, ¿eh? Tiene coro.
Bueno, llegamos al final. Ya escuchamos los 12 temas, Sole. Ya era este último, el tema 24 para triunfar, interpretado por Diego Percy. El jurado va a tener que elegir ahora un ganador. Cierto. También vamos a recordar a todos que vamos a premiar al mejor intérprete. Exactamente. Aparte de los 3 primeros. Vamos hasta el lugares. frente para ver cómo está el ranking. Bueno, vamos a ver. Vamos hasta allá entonces mientras lo ponemos en pantalla, señor director. ¿Qué le parece? Vamos a ver, ustedes pueden seguir votando a través del 0908-1414. Y así están las cosas hasta el momento. Muévese. Están moviendo, ¿eh? Sí. Y nada está dicho todavía. Bueno, de hecho que esto, ayuda sencillamente, porque los miembros del jurado justamente en este momento ya empiezan a deliberar sobre los 12 temas que hemos escuchado esta noche. Sigan llamando al 0908-1414. Nosotros hacemos una brevísima pausa, enseguida estamos de vuelta con La Sole aquí en vivo desde el Teatro Latino. Así es, ya venimos. Hace 5 años que personal está trabajando día a día implementando la mejor tecnología digital, los más diversos e innovadores servicios y la mayor cobertura que te puedas imaginar. Todo, absolutamente todo pensando en vos, para que ese llamado pero tan importante siempre llegue. Hola. ¿Era papa o mandioca? Mandioca. Qué rico será. Todas son situaciones diferentes, pero siempre tienen el mismo premio. El campeón paraguayo a la Copa Libertadores. Tenemos un nuevo arquitecto. Miren quién ganó el torneo de Taekwondo. El nuevo Mr. Paraguay. Distinción al espectáculo nacional. El equipo campeón del mundo de fútbol de salón y la Copa son paraguayos. Madera y metal, exportamos calidad. Recuerdo de fogones que Canal 13 da la bienvenida a la cantante y actriz argentina Soledad Pastorutti. La Sole. Soledad, bienvenida a Paraguay. Voy llegando al sol. Nivea Soft presenta la temperatura actual y el pronóstico para el día de mañana. Cuando sientas la frescura y suavidad de Nivea Soft, te darás cuenta de lo que puede hacer por tu piel. Nivea Soft, por su rápida absorción y humectación prolongada, deja tu cutis fresco y suave. Nivea Soft, la más suave sensación de un cutis joven. En el primer Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción, vos podés ser parte del jurado. Con tu voto participás de la selección del tema que representará a nuestro país. Llama ya al 0908-1414 y ganá millones de guaraníes en efectivo. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, gran final. Sorteo de 1.500.000 guaraníes. Si el domingo gana tu tema y salís sorteado, el premio en efectivo se duplica. Llama ya al 0908-1414 y empezá a ganar millones. La invitada y miembro del jurado, Soledad Pastorutti, La Sole. que nos lleva el viento. देखो झूमता गगन
Bueno, y antes de recibir justamente a nuestra invitada de lujo esta noche, vamos a recordarle que, bueno, hoy pueden ganar 1,5 millones de guaraníes llamando al 0908-1414. Yo tengo aquí el dinero, ¿eh? Ya realizamos el sorteo ahora, Jorge, del ganador. Tenemos... Vamos a ver si en Acá, cualquier papá, momento... Ahí está. Vamos a ponchar primero. Dinero así, cash Dinero en money. efectivo. Entre todas las llamadas que recibimos al 0908-1414. El ganador lleva 1,5 millones de guaraníes. Sí. Además, el kit de Nivea. Sí, y aparte de eso se puede duplicar a 3 millones de guaraníes. Bueno, llegó el momento. Así es, vamos a hacer el sorteo. ¿Te parece que hagamos el sorteo? Mejor vamos con la Sole. ¿Te parece en el bien? próximo bloque recién el sorteo. En el próximo bloque, claro, de tal manera que mientras va la Sole, la gente siga llamando 0908-1414. Entonces vamos con la Sole Ya está ahora. preparadísima Ella ella está para ahí cantarnos. atrás y por supuesto la vamos a recibir con un fuerte aplauso, ¿sí? Muy bien, fuertes esos aplausos para Soledad Pastoruti. ¿Cómo será? Hola Sole, bienvenida. Bienvenida a Paraguay. No te imaginas la cantidad de gente que estaba esperando hace tanto tiempo que vengas nuevamente, ¿eh? Hace mucho que no venimos por acá, pero bueno, ya volvimos ahora y con la promesa de poder venir a hacer algún recital y de poder estar más cerca de la gente de Paraguay, ¿no? Me encanta. Bueno, vamos ya directamente al primer tema que se llama ¿Cómo será? El primero vamos a cambiar por Tren del Cielo y después vamos a ver. Bueno, muy bien, como quiera. Entonces, fuerte el aplauso para la Sole. Muchas gracias. Y ahora esas palmas, ¿eh? Viajo por las nubes, voy llevando
Sole. Invitada especial de Canal 3 en esta noche final del festival. Sole, empezaste muy joven tu carrera. ¿Qué te falta hacer todavía? ¿Qué me falta hacer? Muchas cosas. La verdad que a pesar de que uno empieza de joven y yo la verdad que tengo muchos sueños cumplidos con el canto, con la música, creo que es una carrera que uno tiene que alimentar día a día, que tiene que sostener día a día y eso es muy difícil. Así que bueno, si cuando pasa el tiempo todavía sigo cantando y sigo teniendo el cariño de la gente, sobre todo en mi país, que creo que para una persona es lo más grande que le puede pasar, estar en su lugar de origen y que sus pares lo aplaudan, bueno, voy a ser profeta siempre en su tierra, ¿verdad? Exactamente. Claro que de repente es difícil. Sole, ¿cómo nace este tema del poncho, de revolotear el poncho? Soledad viene, no, ya viene con el poncho a dar vuelta. ¿Cómo viene el tema ese? Lo que pasa es que estaba cantando en un festival en Argentina y de pronto estaba en una zona de gente donde el público no es muy, no es muy efusivo con el cuerpo, no es de pararse. Suele suceder. Exacto, sí, aplauden de ahí, claro, sentadito, tranquilo. Y en un momento empieza una chacarera, que es un ritmo con mucha fuerza, y veo que en el fondo se para uno, se saca el suéter y empieza a revolear. Yo no sabía cómo avisarle que lo estaba viendo y agradecerle además, Ajá, porque era un gesto para mí lindo, como que me estaba dando ánimo, ¿no? Ajá. Entonces vi el poncho colgado por ahí, que me lo había sacado porque hacía calor, y le empecé a revolear, entonces todo el mundo se enloqueció, empezó a levantarse, y bueno, así quedó. Y te caracterizó y ahora ya es marca registrada. Ahora ya marca registrada. O sea, en todos los shows llevando el poncho y Todos los shows con el revolotear. poncho, sí. Ahora, bueno, no vinimos preparados con todos, pero prometemos volver muy pronto, no sé cuándo, pero para hacer un show va a venir Natalia, va a venir mi Pronto va a estar. hermana. Muy bien. ¿Solo algún próximo trabajo futuro en puerta? Estoy preparando ahora un trabajo, un disco nuevo. Estamos ahí trabajando para que en octubre ya esté a la venta. Y un disco donde hay muchas canciones propias. Así que bueno, estoy muy orgullosa y además, bueno, aprendiendo también un poco de gente como la que está concursando esta noche, ¿no? Porque escuchaba las canciones, escuchaba las interpretaciones y a pesar de que uno ya tiene una carrera un poco armada a nivel público, tenemos mucho que aprender todavía los jóvenes. Así que bueno, para mí esto es un lindo desafío. Bueno, vamos a la música otra vez. Vamos al próximo tema. ¿Qué podemos hacer? A ver, yo le voy a pedir, ¿quieren algo arriba o algo abajo? ¿Arriba? ¿Bien arriba? Bueno, hay un tema que se llama El Baiano, que sonó también mucho. Vamos a poner, que lo pongan enseguida. ¿Quieren el Baiano entonces? Con mucho volumen porque vamos a tener que levantar acá a la gente. Dale, genial. Entonces, con la Sole con ustedes y el tema se llama El Baiano. Fuerte el aplauso para ella, claro. Muchas que gracias, sí. Esta historia como tantas que he escuchado, de un amor imposible, de un romance mal logrado. Dicen que ya era otro día más en la playa de Ipanema. Se encontraba un doctor de puesto superior con su hija Lorena. Sentada en un bar y esperando al papá, Lorena escuchaba un piano. El pianista sonrió y Lorena cayó por aquel triguenísimo baiano. Poeta soñador, sin rumbo, sin cruzados, pero ella no se iría de su lado, no. Aquel baiano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor. Aquel baiano fue más que el cielo, fue más que un dios. La fuerza que los apoderó fue la que luego los traicionó. Ay, todavía se llena el aire a la Lorena llorar de amor por aquel baiano. Por supuesto el padre puso el grito en el cielo. Hija, ¿qué dirá tu madre y los demás? Ese miserable no es de tu categoría y no pega nuestra rica sociedad. Olvídate del baiano que yo jamás lo permitiré y voy a llevarte lejos para que no lo vuelvas a ver. Sin consuelo estaba Lorena cuando a la cima del Corcovado fue que llegó. No puedo vivir sin el amor de mi baiano, y así mismo abrió sus alas y voló arriba. Aquel baiano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor. Aquel baiano fue más que el cielo.
Bueno, Sole, te queremos entregar esto. Un pequeño presente. Ahí está, para que te acuerdes de nosotros, justamente. No sé si quieren otro tema más. No trajimos preparado otro tema más. No. Pero vamos a volver a cantar. Lo que pasa es que no sabía que tenía que cantar. Casualidad traje pistas. Porque en realidad yo siempre actúo con banda en vivo. No me gusta actuar con pistas. Pero bueno, queríamos hacerle este regalo. La próxima les prometemos. Y a falta de poncho, un entonces... show, a falta de poncho, me saqué el saco. Nos arreglamos ahí nomás. La próxima un show entero para todos. Bueno, la despedimos con un fuerte aplauso, ¿sí? A la Sole. Muy bien, vamos haciendo pausa. Chao, mi amor. Vamos haciendo pausa, no sé si mostramos... Queda conmigo, no, con la otra Sole. Vos sos mi Sole, mami, no te preocupes. Bueno, entonces... chulina, el Jorge, se porta, Jorgito. Y les voy a confesar algo. ¿Qué? Cuando a Soledad cuando me dicen en las oficinas del canal vas a tener una compañera nueva, dije, Dios mío, anda, sabe a qué pesada me van a traer. Y era ella. Entonces... Igual te enojaste. Estaba ahí. Fue un poco de, gruñón, un poco de Jorge. teatro. Entonces estábamos en las oficinas arriba y estaba Soledad sentada. Entonces yo entro así una cara de... Sí, de que me iba a matar. Es esta la que tiene que trabajar conmigo. Bueno, después ya estaba todo combinado, después ella estaba así. Temerosa. Temblando estaba. Temblando. Y encima tu pero cara. Siempre nos llevamos bien. Claro que sí. Mentira. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos Hacemos confesando una todo pausa, aquí. claro que sí. 0908-1414. Queda muy poco tiempo, así que a llamar 1,5 millones que se pueden convertir en 3. Ya venimos. Estoy con 2 chicas divinas. No lo puedo creer. Vení ya para acá, ya. ¿Sabes qué pasa? Estoy cuidando a mis sobrinos, pero... Espera, le pido a mi hermana que venga y voy, ¿Hola? Sí. Dale, tengo ganas, sí. Bueno, llamo a mi socio para que me cubra y voy. ¿Hola? Pero tengo fútbol. Y dame 10 minutos, llamo a un amigo y voy para allá. ¿Fútbol? Quiero ir al cine con mi novia hoy. No, pero prefiero jugar al fútbol. Dale, invento algo y voy. Ay, yo ya había sacado las entradas. Bueno, no importa, anda a comer con tu abuela. Yo llamo a una amiga. ¿Hola? Sí, total. Bueno, dale. Chao, chicos. Me voy al cine. Hay un celular que es mejor que el resto. Personal. Por eso, el 45% de la gente ya lo eligió. Cuando sientas la frescura y suavidad de Nivea Soft, te darás cuenta de lo que puede hacer por tu piel. Nivea Soft, por su rápida absorción y humectación prolongada, deja tu cutis fresco y suave. Nivea Soft, la más suave sensación de un cutis joven. En el primer Festival Latinoautor Iberoamericano de la Canción, vos podés ser parte del jurado. Con tu voto participás de la selección del tema que representará a nuestro país. Llama ya al 0908-1414 y ganá millones de guaraníes en efectivo. Viernes 15, sábado 16,
Y domingo 17 de agosto, gran final. Sorteo de 1.500.000 guaraníes. Si el domingo gana tu tema y salís sorteado, el premio en efectivo se duplica. Llama ya al 0908 1414 y empezá a ganar millones. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en el Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Menchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Para informarse de buena fuente y con más agilidad, Carlos Granada y Lilian Barrera le dan un panorama objetivo todas las mañanas por el 13. Este lunes. Vai con Nicanor. Hola, Susi. ¿Qué tal, maestro? Presidente nuevo, Susi. Presidente nuevo. Esperanza nueva, Susi. Esperanza nueva. Nueva semana, Susi. Nueva semana. ¿Te gusta el fainá? Me encanta. Fainá de queso. Delicioso. En vivo. ¿Te gusta el bife de chorizo? Wow. ¿Te gustan las láminas del bife de chorizo? Me encanta. ¿Te gusta el pesto? ¿Te gusta el pesto rojo? Este lunes, en vivo, fainá de queso, agujas o láminas de bife. Todo eso, maestro. ¿Me vinieron, capitán? Agujas o láminas de bife de chorizo con espagueti en pesto rojo. Todo eso. En tan poco tiempo, maestro. En tan poco tiempo, Susi. Este lunes, ¿a qué chaporio? A las 11. ¿Hasta qué chaporio? Hasta las 11:30. ¿Cómo se llama el chaporio? Ricos y sabrosos. ¿Por qué chaporio de solamente por el 13? Renata me dijo la verdad. Me dijo que el hijo no era mío. Por mi parte, eso es todo. ¡Apúrate! No puede ser. La situación con mi marido es insoportable. El problema es que no tienen hijos. Deme un. Ya. Es la grabación de un asalto en el que tú participaste. Dame una oportunidad, por favor. Súbete a mi moto. Lunes a viernes, 14:30 horas por el 13. Miren un poco,
ver si le conocen a este personaje. En el año 2003 se hizo la primera edición del Festival Latin Autor acá en Paraguay, el cual me tocó competir y ganamos mejor arreglo musical. Estamos iguales, ¿verdad? Como un rayo de sol en tu ventana. Bueno, estoy capturando ese material que después les voy a mostrar. Este es solamente un pequeño adelanto, pero estoy trabajando sobre un material nuevo. Cállate, Fabián. Cállate, Fabián. Ahora les quiero hablar sobre un tema que escuchaba yo en el año 93 más o menos, que siempre creía que era de George Harrison, el ex Beatle, ¿verdad? Resulta ser que me equivoqué y no era de él, era de Dave McLean, y de pura casualidad lo escuché hoy. Suena así, y puse la pista y le hice las voces encima, ¿verdad? Así que de aquel Fabián que concursaba en el Latin Autor a ahora estamos haciendo temas de Dave McLean. Escuchen, espero que les guste. La letra dice: nunca vas a encontrar otro hombre que te ame más de lo que yo te puedo amar. Nunca vas a amar a otro hombre porque yo no salgo de tu cabeza. Y yo nunca voy a encontrar otra mujer que me complazca más que tú. Oh, no. Nunca voy a amar a otra mujer. Porque tú tampoco sales de mi cabeza. No, no sales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos adiós? ¿Por qué me dijiste tú adiós a mí? Porque tú lo hiciste, yo te dije adiós también a ti. Este es un tema que yo lo escuchaba ya por el 93. En Radio Venus lo escuché por primera vez. Pensé que era George Harrison, lo buscaba como George Harrison, había sido era Dave McLean. Jamás me apareció, por supuesto, en YouTube ni en ningún lado, ¿verdad? Ahora lo encontré como loco, busqué pistas, le armamos la pista, le puse las voces encima. Como vieron esta primera parte inicial tenía solamente 2 voces. Ahora entran 3 voces y después una cuarta. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos adiós? ¿Por qué me dijiste adiós tú a mí? Es parte del trabajo que hacemos aquí en la productora. Hacemos audio y hacemos audiovisuales también, o sea, videos y música. Si vos sos un loco como yo que te gusta la música, que te gusta la creatividad, escribime, algo vamos a hacer juntos. Te juro que estamos con todas las ganas de meterle pata a la creatividad. Y en la creatividad siempre digo, el cielo es el límite. Así que lo que queramos podemos hacer. Escribime, vamos a hacer algo, ¿sí? I said goodbye to you. I said goodbye to you. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Cuando me despierto, cuando
Rincón de Luz. Lunes a viernes, 17 horas, por el 13. Estoy seguro que algún día me amarás a mí. Pide la asistencia de la fuerza pública, no sé, dile a tus agentes que les pida que se vayan. No quiero escándalos en mi contra. Y que no nos quitan a la fuerza, ¿eh? ¿Por la fuerza? Yo andaba con una señora. Y lo malo es que yo no sabía que era la amante de un mega pesado de política. Si no hay armonía, se oscurece nuestro camino hacia los Álamos. El Candidato. Lunes a viernes, 19 horas, por el 13. Menchi recibe a los mejores invitados para hacerles las preguntas más inesperadas. La mentira más grande que dijiste. No te va a doler. ¿Qué sería si no fuese el locutor? Ahí. ¿Cómo qué? Espera. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Hizo con huevo. ¿En qué sos el peor? Marido. Se travesti. Usaba antes de entrar a la cancha. Usar el mismo calzón. Y luego usaba pan. ¿En qué crees? Creo en pan. ¿Qué te... Pasa tus mejores momentos compartiendo con nosotros. Acompáñanos y divertite en Menchi. De lunes a jueves desde las 19:30 horas. De lunes a jueves desde las 19:30 horas. El Ojo, el programa más polémico de la televisión paraguaya. La corrupción del poder puesta en pantalla con nombres y apellidos. En el ojo de la tormenta es Transcorp Bank. El Ojo, martes y jueves, 22:30 horas, solamente por el 13. Desde que sale el sol y hasta que se pone la luna, todo el día, cada día, 24 horas, juntos, muy cerca tuyo. Si ella me faltara alguna vez, Cardinal 92.3. nadie me podría acompañar. Parte de tu vida y todo tu romance. Recuerdo de fogones que Canal 13 da la bienvenida a la cantante y actriz argentina Soledad Pastorutti. La Sole. Soledad, bienvenida a Paraguay. Voy llegando al sol. Hay cosas que duelen, hay cosas que alegran, sonrisas y llantos, amores y penas. Lo bueno de todo es que todo pasa por este canal. De pronto nos llegan las buenas noticias, o el sueño perdido que a veces lastima. Lo más importante es que todo pasa por este canal. Hay cosas sencillas que nos emocionan, cosas de la gente que ríe o que llora. Lo mejor de todo es que todo pasa por este
pasa por el 13. Muy bien, continuamos en vivo y en directo desde el Teatro Latino, obviamente, con nuestro festival. Y ustedes pueden seguir llamando 0908-1414. La cosa está que hierve, señoras y señores. Ustedes tienen no se poco imaginan. tiempo. Es impresionante, así que a llamar 0908-1414. 1,5 millones y esto se puede convertir en 3 millones de guaraníes. Y dentro de un ratito, la opción que vos votaste es la ganadora. Es la opción que va justamente a Punta del Este. El jurado sigue deliberando, así que mientras tanto vamos a repasar un poco, hablar con los participantes, que nos cuenten un poco su número de opción. Así ustedes también en sus casas que están llamando al 0908-1414 recuerdan los números. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vos te vas para allá? Yo me voy para acá. ¿Yo me voy para allá? Me parece muy bien. bien. Arranca usted, Soledad. Muy bien, estoy aquí con José. A ver, José, si nos recordás un poco tu tema, tu número de opción, algo que quieras comentarnos. Mi tema siempre hay algo más. Fui la opción número 12, pero por sobre todas las cosas estuve muy contento de estar hoy aquí, porque creo que somos las 12 mejores canciones del concurso. Todos, ha sido un gusto estar aquí con todos mis compañeros y de alguna manera todos somos ganadores. Claro que sí, todos son ganadores. A ver, Jorge también está con alguien por allá. Así es, Sole. Bueno, y el otro día, mejor dicho, el viernes justamente, cuando arrancábamos la primera parte del festival, a Cecilia la hice sufrir un poquito. Bastante me torturaste, Jorge. Me dolió la cabeza y todo. Eso sí, no se hace. Sí, y justamente allá, tu marido casi me mató a mí también. ¿Quién? Tu marido. Él también casi Impresionante, no, pero la idea era esa justamente. Eran 2 chicas en la primera noche y entonces dije, bueno, a Ceci la voy a hacer sufrir un poquito. Lograste ampliamente tu objetivo. ¿En serio te quedaste nerviosa? Ampliamente. Es que no, es que empezaste ahí al final, era el último número por llamar, la última opción y bueno. Claro, lo que pasa es que en ese momento las opciones, o sea, el orden que íbamos dando no tenía ningún valor, ¿verdad? Claro, claro. Pero igual uno sufre y ¿qué vamos a hacer? Claro, y ella justamente ya había salido, entonces dijimos, bueno, puede ser un muchacho, chica, porque lógico, quedabas vos, y entonces dijimos, no, sufrir. Lograron plenamente tu objetivo, lograste tu objetivo, pero ya me dedicaré. ¿Sí? ¿De qué forma? Atándote puede ser, ¿eh? Ah, cierto. Bueno, el señor Ramírez, ¿cómo anda? Bien. Excelente. ¿Cómo salió el tema? ¿Cómo fue lo del señor Ramírez? Señor Ramírez. Bueno, la vida de un hombre que cambió su forma de ser, su pensamiento. La vida por la pinta le pasó una mano pasada y que más que nada, bueno, se dejó llevar y lo que a muchos de repente nos puede pasar a todos, ¿verdad? Olvidarnos de nuestros ideales un poco, olvidarnos un poco de los principios y del que está a nuestro lado, ¿verdad? Y de repente uno con el trabajo se olvida un poco de la parte espiritual, se olvida un poco de la gente que está a tu lado y uno se enfría, ¿verdad? Hay que cuidar. Es cierto. Sole, ¿con quién estás? Yo estoy aquí con Diego Percy, que nos va a contar un poco cómo se hace para triunfar, Diego. Y cuesta mucho, pero quiero felicitar a la organización del 13 de APA, Autores Paraguayos Asociados, también a la orquesta del maestro Willy Suchar, a todos, a los jurados por la ardua tarea. Y bueno, para triunfar, ustedes lo saben, la organización que triunfaron con este evento. Viniste con hinchada, Diego, o ¿quién vino contigo hoy, por ejemplo? No, mi familia. ¿Tu familia? Estuvieron ahí aplaudiendo muchísimo. ¿Alguna novia por ahí? Sí, también. ¿También vino la novia? No. Estará viendo en la casa. Sí. Bueno, también vamos a hablar con Karen. Karen nos hizo bailar un bolero hoy ahí con Jorge. Bueno, la verdad que estoy muy contenta y quisiera agradecer a todos los compañeros, al público, al maestro Willy con toda su banda. Muchísimas gracias por ese cariño, ese apoyo a todos los cantantes que estamos hoy defendiendo nuestros temas. Y al público presente también. Muchas gracias por estar apoyando a artistas nacionales que están queriendo dar un paso adelante, ¿verdad?, con sus canciones. Un bolero, opción número 19, y gracias por bailar conmigo. Bueno, yo te quiero hacer un poquito de historia con Karen. Hace muchos años atrás, total estamos con tiempo mientras ustedes siguen llamando al 0908-1414. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba en radio, Isa, vení un poquito para acá, o si no la luz no da. Bueno. Aparece una chica en radio. ¿Cuántos años, Karen? ¿5 años, 6 años atrás? El año que viene van a ser 10,
Jorge. No, ¿Cómo déjame. pasa el tiempo rapidísimo? No, hace Perdiste 10 la noción, años. Jorge. Hace 10 años. No de balde me estoy quedando pelado. Bueno, hace 10 años atrás viene una nenita, ¿puedo decir? Sí, por Una favor. nenita, sí, viene a la radio diciendo, ¿sabes qué? Acá te traigo mi disco, que ya era en CD en aquel entonces, el demo, ¿verdad? O el primer corte. ¿Cómo se llamaba ese tema? Príncipe Azul, tengo miedo a amar. Tengo miedo a amar. Miedo a amar. Claro, entonces decíamos, porque lastimosamente acá en Paraguay no le damos mucha promoción a lo que es nacional. Siempre le damos mucha pelota a lo internacional, pero yo creo que ahora hay que ser un poquito conscientes y más con lo que hemos visto esta noche acá. Temas excelentes, intérpretes impresionantes y bueno, entonces yo creo que ahora más tenemos que darle un poco más de pelota. Le damos, pero no toda la necesaria. Eso es cierto. Y hace muchos años atrás, hace 10, como dice Karen, ella venía llegando con su promocional que lo llegué a gastar ese disco. Más de uno va a agradecer si Karen se para, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Para poder seguir conversando contigo. Si Karen se para. ¿Te Más querés? de uno me parece que va a agradecer ahí Sí. a Karen Gracias. de pie. Bueno, Qué mucho tiempo, ¿eh? 10 años ya. Bueno, Impresionante. y sobre todo seguir, estamos en la lucha, ¿verdad? ¿Estuviste Yo en pienso México? que todos los cantantes que estamos aquí ya tenemos un poquito de camino recorrido y es lindo, es grato darnos cuenta de que no nos cansamos, de que aquí en Paraguay, por más de que es difícil estar en esta carrera, perseguir el triunfo justamente, ¿verdad? Seguimos adelante, seguimos avanzando y muchachos, realmente fue un grupo excelente. Los que estamos hoy, los que estuvimos también ya los días anteriores, un beso grande. Ellos siguen aquí acompañándonos. Quiero que el público sepa que los que estuvieron cantando con nosotros los 12, que entre comillas fueron descalificados, están todavía con nosotros y un beso grande para todos ellos también. Muy bien. Muy bien, ella es Karen. Estoy junto a Ruti, que ella fue la primera justamente que la nombramos, una de las primeras mujeres, porque Cecilia también estaba. Ruti, América, levanta tus ojos. ¿Cómo viene? Contamos un poquito de historia. Esta música nació completamente 3 días antes de que se terminara el plazo Mira qué bien. para el concurso. Yo me enteré una semana antes, ¿verdad? Y yo dije, voy a participar. Y bueno, fue un verdadero privilegio estar al lado de mucha gente ya reconocida en este ámbito, ¿verdad? Y muchísimas gracias por la oportunidad y por todo el apoyo de la gente que estuvo con nosotros. Gracias por haber venido. Nos sentimos honrados con su presencia. Y gracias a ustedes. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Todos. No hay nada dicho todavía. Sencillamente estamos esperando que ustedes terminen de realizar sus llamados a través del 0908-1414. Sole. Qué lindo sería, por ejemplo, hacer un disco de los 12 mejores temas de este festival también, porque sabemos, lo decíamos antes, todos son ganadores esta noche. Yo estoy acá con Fabricio. Fabricio, ¿quién es María? María Alegría es una mezcla de la alegría misma y de una mujer. ¿Y esa mujer, alguien especial? Bueno, por la ahí? verdad que son varias mujeres. Ah, muy bien, Fabricio, se nos En está cada como... mujer se encuentra algo de alegría. ¿Viniste con alguien hoy? Vine con mi novia, mi mamá y mi hermano. Están todos ahí seguro muy expectantes de lo que va a ser la decisión del jurado. Bueno, mucha suerte. Estoy también con Carlos. Carlos, algo que quieras decirnos, contanos un poco cómo nace tu tema. Sí, primeramente quiero agradecer a toda esta organización, a Canal 13, a APA, a todos mis familiares, a toda esta gente que está aquí acompañando a los 12 finalistas que sacrificadamente tuvimos que ensayar y hoy estamos aquí y agradezco a todos los demás otros compañeros que también lucharon mucho, que quedaron descalificados, ¿verdad? Pero están siempre apoyándonos y el tema que yo compuse, digamos, se traduce en las aventuras de amores de jóvenes que, como se sabe siempre, hay 2 jóvenes que comparten un amor y... Tenés bueno, una pequeña hijita también, ¿verdad? tengo Que vino una a ver, pequeña te hija que le estábamos mando un viendo ahí. beso. Allá está, me está mirando. Ahí está también Sí, la pequeña sí. hijita. Y bueno, vamos por último con Héctor por acá. Héctor Santa María. Héctor, nervioso, tranquilo, algo nervioso, ¿verdad? Más ansioso que nervioso. Seguramente. Sí, yo estoy defendiendo la canción de Luis Álvarez y Víctor Estefano, que me pidieron encarecidamente que pueda presentar esta canción aquí. Y quiero agradecerles una linda experiencia lo que estamos pasando con tantos compañeros. Y quería dejar un mensaje, ¿verdad?
que los medios de comunicación se dejan seducir por los extranjeros. A ver cuándo nos hacen caso a nosotros, que acá no hay desperdicio. Por favor, nos rendimos ante los extranjeros. Es triste, pero por favor, les pido que acá hay mucho talento y necesitamos el apoyo de todos ustedes. Gracias. Muy bien, Jorge, estamos contigo. 0908-1414, 1,5 millones de guaraníes, que esto se puede convertir en 3. Sí, por supuesto, la opción, ahí está, eso se puede convertir en 3 millones de guaraníes. Para vos, así que llamame que te queda poco tiempo, falta poquito tiempo, estamos en vivo. Y bueno, no pierdas el tiempo, llama, porque bueno, todo entra y sabes que te solucionamos la semana que entra. Yo me quedo por acá, vos seguí hablando ya con los participantes que pasan. ¿Sí? Casi ¿Te quedas acá nomás? Me caigo. Una copita para vos, copita, bueno, para genial, que bueno. la garganta no te... Allá estarán. Muy bien. Yo lo conozco como Silvio hace mucho tiempo, y una vez, la primera vez que lo escuché cantar fue cuando hace mucho tiempo nos fuimos a un karaoke y Silvio... Para mí Silvio, ¿verdad? Porque era el compañero de un canal donde estábamos juntos antes trabajando. Entonces, con varias copas de las que está tomando Soledad, él agarra y dice, no, yo voy a cantar un tema de Elton John que se llama Daniel. Y dije, wow, había sido que... Y mira, acá lo tengo. ¿Cuántos años pasaron, Jorge? Y mira, ya pasaron 10, ponele 5 nomás ya, porque de lo contrario ya me van a hacer muy viejo acá. Bueno, ante todo, buenas noches a la gente presente, a la gente del jurado. Nada, agradecer por la organización. Está todo muy lindo, realmente una organización preciosa. Gente fantástica la que participó esta noche y las noches anteriores con nosotros. Así que un orgullo total haber llegado hasta acá y bueno, agradecer a la gente que llamó y votó por la opción número 17. ¿Y puedes seguir votando todavía? Y puedes seguir votando al 0908-1414, opción número 17. Tenemos una pausa más. Sí, señor. Fuerza, suerte y vamos a ver qué pasa. Dale, papá. La voz. No solamente la voz, la pilcha. Don Russo. No, ¿sabes qué? Mejor sentate, porque mira lo que es la pinta, mira lo que es tu pinta, mira lo que es la mía. ¿Dónde está la Clota? Te mando un beso grande, Clota, no sé dónde estás. Allá está, Clota divina. Contame sobre la carta de papá que te juro que me encantó. Sí, la historia es que tu viejo te habla. Pasa el tiempo, y de repente te encontrás con tu hijo, le contás el cuento y de repente te das cuenta que esa película ya la viste. Y mirá para atrás y decís... O sea, no hagas lo que no quieras que te hagan. Algo así. Sí. O tratar de... Un mensaje realmente de que los chicos que vienen ahorita traten de hacer un poquito caso a papá, que papá sabe, que papá vivió y que papá seguro no te va a tirar al precipicio, ¿cierto? El que va a estar contigo, el que va a ser tu amigo, el que te va a apoyar. Entonces, tratar de darse cuenta de eso temprano, que no pase el tiempo y de repente, bueno, las cosas suceden, ¿cierto? Es cierto. Hay que prevenir. Y está mi hijo Julianito por allá. Que ¿Está? ¿Dónde está? Fuente de inspiración. Ahí está, Muy bien. Portate bien vos con papá, que es distinto. Gracias y suerte. Yoguito, ¿cómo andamos, viejo? Tenés tu fans club por acá, Está por ahí. ¿Todo bien? Excelente, buenísimo. Bueno, mira, vamos llegando casi al final de este bloque. Contanos algo sobre la historia del tema. Bueno, una canción que estaba dentro de unas cuantas que tenía para poder presentar a este show. Me resultó difícil porque hace poco salió un disco y una de las condiciones era no meter en el disco, entonces todas mis canciones predilectas fueron ahí y me quedé con... ¿Qué tal está el tema del disco? Y bien, súper bien. ¿Sí? Súper bien, está trabajando mucho, después de mucho trabajo realmente salió. Y bueno, espero que como dijo el compañero... Es cierto. Yo creo que la época de los trabajos malos y de la mala producción nacional está muy lejos y la producción ahora de artistas nacionales es de muy buena calidad y no hay nada que envidiar realmente afuera. Claro que sí. Muy bien, suerte. Estos son los 12 finalistas. El aplauso para ellos. Qué cosa, cada vez se pone más difícil todo, Mi corazón está así, latiendo porque yo ya quiero saber quién es el ganador. Imagínate que ellos son los que van a ganar y yo estoy así y con nosotros somos... A mí las manos me están sudando hace rato. Tranquila. Hacemos la última pausa, Felipe. Sí, nos vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa ya vamos a saber quién va a Punta del Este. A representar a
para Paraguay el 14 de septiembre. Además tenemos el sorteo 0908 1414. Seguí llamando. Gracias, ya venimos. Para informarse de buena fuente y con más agilidad, Carlos Granada y Lilian Barrera le dan un panorama objetivo todas las mañanas por el 13. Este lunes. Bají con Nicanor. Hola, Susi. ¿Qué tal, maestro? Presidente nuevo, Susi. Presidente nuevo. Esperanza nueva, Susi. Esperanza nueva. Nueva semana, Susi. Nueva semana. ¿Te gusta el fainá? Me encanta. Fainá de queso. Delicioso. En vivo. ¿Te gusta el bife de chorizo? Wow. ¿Te gustan las láminas del bife de chorizo? Me encanta. ¿Te gusta el pesto? ¿Te gusta el pesto rojo? Este lunes, en vivo, fainá de queso, agujas o láminas de bife Todo de eso, maestro. Agujas o láminas de bife de chorizo con espagueti en pesto rojo. Todo eso. En poco tiempo, maestro. En tan poco tiempo, Susi. Este lunes, ¿a qué chaporio? A las 11. ¿Hasta qué chaporio? Hasta las 11:30. ¿Cómo se llama el chaporio? Ricos y sabrosos. ¿Por qué chaporio de solamente por el 13? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre, se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo. Porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Benchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira, yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Todo pasa por el 13. El Ojo, el programa más polémico de la televisión paraguaya. La corrupción del poder puesta en pantalla con nombres y apellidos. En el ojo de la tormenta es Transcorp Bank. El Ojo, martes y jueves, 22:30 horas, solamente por el 13. El Cardinal Deportivo. Emoción, garra, corazón, profesionalismo. Con las voces de La Verdad Deportiva, Johnny Ceballos, Julio del Puerto, Darío Abelardo Cárdenas, Gaspar Aníbal Noguera, Bruno Pont.
El Cardinal Deportivo AM 730. La emoción en cada relato, la verdad en cada opinión. Muy bien, último bloque del programa y bueno, tenemos que ir haciendo ya la parte final nuestra. Tenemos que ir haciendo el sorteo, tenemos que decirle, bueno, cuáles son los ganadores, ya los tenemos acá. Y bueno, espero que todo salga bien, ¿sí? Así es, antes de ir al sorteo y a los resultados, vamos a recordar a la gente cuáles son los premios que van a recibir los ganadores de esta noche. El tercer puesto obtendrá 1.000.000 de guaraníes y el trofeo del festival. El segundo puesto, 1.500.000 guaraníes y el trofeo del festival. El segundo puesto, 1.500.000 guaraníes y el trofeo del festival. Así es, el mejor arreglo lleva el trofeo del festival, así como también el mejor intérprete. Y el primer puesto, 2.500.000 guaraníes y el trofeo del festival. Así que, atenti, gracias por el mobiliario a la chopería A la Austria. cervecería Austria, sí. Muy bien. ¿Vamos a dar los resultados o hacemos el sorteo, Jorge? El sorteo, ¿verdad? Hacemos el sorteo. Hagamos el sorteo. Hacemos el sorteo. Se lleva 1.500.000 o 3 millones de guaraníes esta persona o este teléfono. Déjamelo en pantalla, por favor, que voy a anotar. 0973-575-500. 575-500. Y votó por la opción número 7. Opción 7. Así que recuerden, si coincide Exacto. esta llamada con el ganador de esta noche, se lleva 3 millones de guaraníes este teléfono. 0973-575-500. ¿Ok? Así es. Opción 7. No sé de quién es, pero ya tenés 1,5 millones. Si la opción 7 es la opción ganadora, la que va a Punta del Este, 3 millones de guaraníes. Y Muy el bien. kit de Nivea. Ok. Bueno, ahora sí, Jorge, por favor, empezamos a dar los resultados. Muy bien. ¿Arranco yo? No, arranco yo. Tercer puesto. Muy bien. Ya, Arranque yo usted. democráticamente decidí Sí, que no, me arranco encanta. yo en Sí, este sí, sí, momento. perfecto. Como siempre, todo lo que hacemos es democrático. Sí, sí, sí. Muy bien, el tercer puesto entonces. Fanfarria del señor Willy Suchar y su banda. Entrega el premio. Entrega el premio el profesor Rubén Ortiz, secretario general de APA. Lo hacemos entrar, por favor, y lo recibimos con aplauso también. Tercer puesto. Para triunfar, letra y música de Percio Villalba. Diego Percy. Felicidades, Diego. Dieguito. ¿Puedo yo? Sí, cómo no, adelante. No te vas a enojar. No si me es voy que- a enojar. Si querés nomás, no lo lees. No hay problema, léelo, Juan. léelo. Segundo puesto. Entrega el trofeo Palo Rubín. A ver No si sé puede si entrar, puede entrar Palo. ya Palo. Muy bien. El tema ganador en este segundo puesto es un bolero. Letra y música, Karen Espínola. El siguiente premio es al mejor arreglo. Lo va a entregar el trofeo don Alcides Roa, presidente de APA. Pedimos que entre, por favor, con un Así fuerte es. aplauso. Mejor arreglo. Mejor arreglo musical. Correcto. Y el premio a mejor arreglo es para Si algún día me voy, de Mauricio Cardoso Fleitas. Bueno, vimos que la señora Teresa Carolina Franco pase también para hacer entrega del trofeo al mejor intérprete. Ahí está Tere con nosotros. Tere con sus vitaminas. El premio al mejor intérprete. ¿Para quién es, Jorge?
al mejor intérprete. Siempre hay algo más. José Colombo. Llegó el momento. Ahora nos vamos a pelear para ver quién lee el primer puesto. La monedita, algo. ¿Te acordás cómo solíamos resolver Sí. antes A moneda limpia. la moneda? Entrega al ganador del primer puesto. Entrega la Sole. Entrega la Sole, así que le pedimos un fuerte aplauso a todos El aplauso ustedes. para la Sole. Que está de vuelta con nosotros en el escenario. Qué privilegio recibir de manos de la Sole el premio al primer puesto de este festival, el primer Festival Latino Autor Iberoamericano de la Canción 2003 que se realiza en Paraguay. Así es, bueno, un abrazo grande, un aplauso para la gente de la prensa que estuvo cubriendo los 3 días también. Muchísimas gracias por esa cobertura. A todos los medios, prensa, radio, en fin, todos. Bueno, primer vamos a- puesto. Maestro Willy, hágame una fanfarria así espectacular, porque esto es el final de los finales. No coincide con el número. No de coincide, porque lo que había salido en el televisor era opción 7, no es el ganador. Primer puesto, opción número 12. Siempre hay algo más. José Colombo. José irá a Punta del Este. El 14 de septiembre a representar a nuestro país. A representar el Paraguay, claro que sí. Ahí estará gente de todos los países iberoamericanos. Y él estará representando a Paraguay en este festival en Punta del Este. Así es, José se va el 14 de septiembre y por supuesto él va a estar en el Conrad, va a estar concursando con todos los países sudamericanos y por supuesto va a estar grabando también el tema en un disco que se va a hacer un compilado de todos los países que Van a estar participan. intérpretes de España y Portugal también ahí, así que Exacto. José tiene la dura tarea de representar a nuestro país. Felicidades, Felicidades, José. Mira, ojalá que bueno que nos ayude Dios y que bueno que todo nos salga bien, ¿eh? Bueno, te damos esto, te saco esto, porque obviamente porque tenemos que tiene ir que volver a despidiendo cantar. el... Vamos a poner por acá. Lógico, lo ponemos acá, lo dejamos ahí y nosotros nos vamos despidiendo, Sole, creo que Tenemos podemos que decir decir- ya, misión cumplida. Fue un Hemos placer terminado. poder llegar hasta ustedes estas 3 noches de este hermoso festival y compartir con toda la gente, el público que se llegó aquí también. Exacto, y el año que viene lógicamente va a haber un segundo año, ¿verdad? Un segundo Llamémosle así, festival y segundo esperemos festival. que podamos encontrarnos nuevamente para estar con ustedes compartiendo algo tan lindo como es escuchar a esta gente interpretando músicas hermosas. Todos son ganadores, pero vamos a escuchar nosotros a este ganador, el gran ganador de la noche. José Colombo entonces nos interpreta una vez más Siempre hay algo más. Hasta siempre. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Y yo les quiero decir que uno es de la tierra que elige para vivir, donde tiene sus hijos, su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuero y palma. Aunque tengas las manos vacías, aunque el miedo te haya atrapado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Aunque la suerte te haya dejado, aunque el amor no haya llegado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Sí, siempre hay algo más. Para Óscar Barreto, mi compañero, siempre hay algo más. Siempre hay un amigo, siempre hay fantasía. Siempre hay un mañana, siempre hay algo más. Siempre hay un amigo, siempre hay fantasía. Siempre hay un mañana, siempre hay ilusión. Muchas gracias. Gracias a los músicos, al maestro Willy Cachito y a todos mis compañeros. Palma, palma, palma.
desesperado. Quizás no tengas lo que hayas deseado, pero no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Aunque la suerte te haya dejado, aunque el amor no haya llegado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Sí, mi amiga, siempre hay algo más. Sí, siempre hay algo más. El amor llegará, lo verás. Nunca dejes de soñar. Abre tu corazón. Siempre queda un poco de amor. Abre tu corazón, lo verás. No lo dejes de soñar. Muchas gracias a todos mis compañeros. Personal, un mundo cada vez más tuyo. Nivea Soft. Presentaron primer Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción Paraguay 2003, con los auspicios de Madera y Metal, Industria Paraguaya del Trofeo, Planet Internet. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en el Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003, cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre. Se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo, porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre, entonces nos fuimos a Canal 13, nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers, pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Videoteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Benchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Es la posesión de la cédula y el registro no me da sino en 3 años. O sea, yo policía podría incautar o retener un rodado si su poseedor no está identificado como propietario en relación a ese rodado si no tiene cédula. Norma, no existe otra posibilidad. Sí. El Ojo viene enseguida, una noche más. Muy buenas noches.
Esel conviene. Múnich Imperial. Palermo, siempre conmigo. Presentaron Humberto Rubín, con los auspicios de Dieza S.A. para Volkswagen, Entidad Binacional Yacyretá, TAN Mercosur, Itaipú Binacional, generando desarrollo. Sentite libre de comunicarte. Le invita a disfrutar el siguiente programa. Personal, un mundo cada vez más tuyo. Presenta El Ojo, con el auspicio de Café Mayo, sabor que no cambia. Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido que ha sido El Ojo. Querido a pesar de los momentos difíciles, dolorosos, de los golpazos que nos dábamos en aquel entonces cuando intentábamos denunciar a los peces gordos, a los que estaban detrás de los grandes negociados de este país. Y lamentablemente muchas cosas no han cambiado. ¿O vos viste alguno de estos peces gordos en la cárcel, por ejemplo? Siempre algún pinche en esa cadena larga de criminales. Hay siempre un eslabón que es el más débil y ese es el que probablemente haya ido a parar con sus huesos a la cárcel. No los otros siguen comprando autos, los otros siguen haciendo sus negocios, los otros siguen vivitos, campantes ahí, felices, disfrutando de la buena vida. Por eso quiero compartir contigo estos minutitos para decirte que estoy muy feliz de que El Ojo pueda volver. 7 años atrás nos despedíamos con Augusto Barreto pensando que eso ya no iba a continuar porque las cosas se ponían muy densas y muy difíciles. Pero por suerte me encontré con Augusto el año pasado y me decía, camarada, quiero pedirte autorización para usar la música del Ojo en el nuevo programa que vamos a hacer con Luis Vareiro, El Informante. Y le dije, camarada, ni hace falta que me pidas permiso. Eso es patrimonio de todos, porque El Ojo no es patrimonio mío. El Ojo es patrimonio de la gente. Porque yo hoy quiero agradecerle a la gente que si terminé con vida después de esos años, fue gracias al cariño tuyo y a la gente que nos rodeó y nos protegió como una barrera infranqueable para que las balitas y los dardos no pudieran llegar hasta nosotros. Por eso El Ojo tiene que continuar, porque las cosas no cambiaron, lamentablemente. Por ahí hay alguna que otra conquista, ¿no? Pero te reitero, lo denso, lo profundo, ese Paraguay que nos duele a todos, ese Paraguay que todavía está en manos de las mafias, ese Paraguay sigue intacto. Por eso, hoy para mí es un gran honor poder entregarle la posta de este programa a un querido amigo, a un estupendo periodista, a una persona que tiene una valentía a toda prueba, al querido Luis Vareiro, que se va a quedar contigo a partir de hoy, cada martes y cada jueves, para seguir acercándote estas denuncias que tienen que existir.
porque es la única manera de acorralarlos y de que alguna vez haya justicia en este país. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Benchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo, te juro, una cosa... Los nudos en realidad creo que son parte de mi vida, de una u otra manera. Siempre están como muy presentes por las cosas que me han tocado vivir, pero siempre lo bueno es haber estado en contacto con la gente, acercándole una denuncia, acercándole una alegría, acercándole algún juego, acercándole algo, pero siempre tratando de que podamos abrir un poquito la cabeza y que podamos pensar en un país para todos, Luis, ¿no? Y no solo en un país para unos pocos que lamentablemente son los que se llevan la mejor parte del botín siempre. Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. Nos estamos encontrando y de verdad para mí es un placer que pueda continuar El Ojo cuando recalaron aquí en el 13 Luis y Augusto y me hicieron la propuesta así tímidamente, che, ¿te parece? Le digo, camarada, es lo mejor que pudo pasar, de verdad, esto tiene que existir, tienen que seguir existiendo los espacios donde se pueda conocer en profundidad los tejes y manejes de este país y finalmente va a ser la única manera de ir poniéndoles límites y que en algún momento se puedan saber quiénes son los responsables de los grandes ilícitos de este país, aunque en realidad lo sabemos. Lo que pasa es que después la justicia actúa tan lentamente para favorecer a los delincuentes y tan rápidamente para dejar de lado a los que intentan justamente develar estos grandes casos de corrupción, como pasó hoy, por ejemplo, con el fiscal Nissen. Y yo lo escuché esta tarde y realmente uno se sentía impotente al escucharlo porque decía, renuncio porque me suspenden sin goce de sueldo y yo vivo de esto. Yo tengo que alimentar a mi familia, tengo que trabajar y si no puedo tener un salario, tengo que hacer otra cosa. Hasta aquí llegué. Es como decir, pudieron con él, ¿no? Pero bueno. Bueno, es duro. Por Nissen, por tanta otra gente que busca hacer un cambio, estamos acá. Probablemente a mucha gente no le va a resultar muy agradable que estemos hoy acá con Augusto en el 13. Agradecemos a la gente del canal que decidió tomar la papa caliente en las manos. Y bueno, aquí estamos. Hoy vamos a empezar con la última papa caliente, esa que no te pudimos mostrar, esa que teníamos unas ganas terribles de que vos vieras antes de las últimas elecciones presidenciales. Vas a ver el material exactamente como lo hicimos, no le cambiamos absolutamente nada. De hecho, los que se sientan afectados, como en algún momento dijeron que iban a hacer, pueden demandar al señor Augusto Barreto, que es el principal responsable, y por ello me voy a visitarle cada tanto a prisión. Pero vamos a poder pasar el material completo. Hoy es lo que no pudiste ver. Podés comunicarte con nosotros, igual que antes, vamos a mantener una comunicación fluida. 611-500 es el número de Zapucay, el código El Ojo, ya mismo podés empezar. Al final sorteamos una entrada de visita para Tacumbú, si es que el señor Barreto termina con los huesos en prisión. Debe ser interesante poder visitarlo. Bueno, vamos a arrancar con ese material, con eso que no quisieron que vos vieras antes de las elecciones. Esta es la primera parte. ¿De qué se trata esta historia? ¿Por qué nos preocupó tanto ese caso? ¿Por qué creemos, como decía hace rato Menchi, que esto sigue formando parte de la historia local de la infamia? Vamos con esa primera parte del material. El autotráfico, la falsificación de monedas, el tráfico de armas y el narcotráfico por lo general se expanden a través de un mismo esquema de desarrollo. Forman parte de un mismo circuito delictivo. Desarrollan una infraestructura compleja y poderosa porque el gran volumen de dinero que manejan puede abrir las puertas de los personajes más encumbrados. Un gigantesco negocio ilegal que puede comprar y vender voluntades. Y en casos extremos, ajustar cuentas con quienes no se dejan seducir por el poder del dinero. Una maraña delictiva que por lo general goza de fuertes padrinazgos en las altas esferas de poder. No es casual que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria haya logrado ocupar una banca en el Congreso colombiano.
Tampoco sería casual que el actual presidente de la Cámara de Diputados de nuestro país, Óscar González Daer, esté en el ojo de la tormenta por la presunción de que podría estar operando como reducidor de vehículos de origen dudoso comercializados en nuestro país bajo numeraciones adulteradas. Tampoco sería casual el espíritu de cuerpo mostrado por la Cámara de Diputados para negar el desafuero de González Daer y evitar que sea investigado por la justicia. Muchos de estos vehículos robados en países vecinos con frecuencia también son llevados a Bolivia, donde se los canjea por cocaína. Obviamente, siempre hay altas autoridades involucradas que operan como protectores para que el negocio pueda marchar sobre rieles. Uno de los grandes escándalos se produjo años atrás cuando el entonces poderoso comandante del Ejército General, Humberto Garcete, apareció vinculado a una banda de autotraficantes que operaba a través del Chaco, llevando vehículos robados a Bolivia, donde los canjeaban por cocaína. La complejidad de las redes operativas del narcotráfico, el autotráfico y la falsificación de monedas hace que también el circuito de investigación se vea obligado a operar con la misma complejidad. Uno de los mecanismos frecuentes al que apelan los investigadores es la infiltración de agentes encubiertos en las redes delictivas. Estos agentes encubiertos operan como anzuelo, de manera a sorprender infraganti a los delincuentes y contar con pruebas irrefutables para condenarlos. Una de las grandes dificultades de la justicia es justamente la imposibilidad frecuente de demostrar la vinculación de los delincuentes con el delito. Una de estas operaciones encubiertas llevadas a cabo por agentes antinarcóticos tuvo lugar el 11 de abril pasado. Era la culminación de una investigación iniciada varios meses atrás. Al mediodía, el comando antinarcótico rodeó esta vivienda de la calle Agustín Fernando de Pinedo, casi avenida del Agrónomo de San Lorenzo, a la espera de practicar un allanamiento. Adentro, otros agentes antidrogas le tendían una trampa a un grupo de traficantes de dólares falsos, haciéndose pasar por interesados en comprar los billetes. El operativo montado para el allanamiento estaba encabezado por el fiscal Alberto González y una brigada antidrogas al mando del subcomisario Vidal Achucarro. La orden de allanamiento provenía del juez penal de garantías, Óscar Delgado López. Una cuestión muy importante. Acá hubo policías antinarcóticos que armaron esto. Estuvieron 6 meses investigando, se jugaron la vida en este procedimiento. Hubo gente que se dejó la barba, se dejó el pelo para poder, digamos, pasar inadvertido. Fue un trabajo fantástico el que hicieron y terminaron con el chasco político que te vamos a contar después. Pero esto se armó, se preparó, no fue una cuestión improvisada. Es importante que sepas eso para arrancar, tengo un par de mensajes, bueno, en realidad tengo una pila de mensajes acá. Rápidamente leo, dice, si pueden investigar al concejal, está mi cámara, ¿verdad? ¿Estoy bien acá? Ahí sigo, bueno. Dale, si pueden investigar al concejal Artemio Benítez de País Solidario, está trabajando por el Partido Colorado, bueno. Menchi dice, estoy nuevamente reconfortado por la actitud que asumiste al entregar la posta a Luis Vareiro. Mujeres como tú necesita el país para realmente combatir a ese flagelo que se denomina corrupción. Luis, los éxitos de siempre, Alberto Agüero. Gracias, Alberto. Sería una buena idea financiarle conjuntamente con todos los auspiciantes de tu programa el sueldo al fiscal Nissen para que siga investigando con mucha más capacidad que cualquier otro periodista improvisado, dice Luis. Gracias, Luis. Un saludo muy especial a Menche, éxitos para el nuevo programa, felicidades a Augusto Barreto, dice Olga Ramírez. Queremos saludar al señor Luis Vareiro y desearle éxitos, que mucha gente de Paraguay sana le da su apoyo, fuerza y adelante. Deseo suerte, son la única esperanza de que los bandidos sean castigados. Una televidente. Fuerza Luis Augusto, espero el premio, un boleto de salida está con Lucho. No será Lucho González, capaz que se quede contigo. Yo creo que hace rato que tiene ganas de conocerlo. Tiene ganas, parece, Bueno, hay una pila, antes de ir al corte, Menchi, no te da pedir, porque muchas de las imágenes son de las que se hicieron en el ojo. Además, yo no sabía en realidad cómo iba a ser el comienzo y me impresionó recordar aquellos lugares que, bueno, que recorríamos con Augusto buscando indicios de delitos, como encontrábamos en todas partes. Creo que una de las cosas más tenebrosas
fue aquel recorrido que hicimos por aquellos cementerios clandestinos y no puedo dejar de pensar en las imágenes que íbamos encontrando, pedazos, restos de seres humanos puestos, colgados en árboles. Eran imágenes tenebrosas, Luis, cosas que uno no podía creer, y era en nuestro territorio, querido territorio paraguayo. Habíamos detectado 7 cementerios clandestinos en toda la frontera seca con Brasil, y era increíble porque recuerdo en una oportunidad con Augusto que fuimos hasta un determinado lugar que se llamaba Tres Bocas, y no teníamos el dato exacto de dónde podíamos empezar a cavar, y entonces con Augusto así nos mirábamos y decíamos, ¿por dónde? Para un paraje desierto. Y entonces me dice Augusto, ¿y qué tal si ahí le metemos un palazo? Fue hacer así, plac, y encontrar el cráneo de una persona, ¿verdad? Y eso se repetía a centímetros de ahí, a metros de ese lugar. Entonces estabas en un lugar plagado de cadáveres, y nunca nadie había preguntado por ellos, y nunca nadie había pensado siquiera que esa frontera estaba regada. Bueno, de alguna manera sí siempre supimos, ¿no? Pero esa era la evidencia más contundente de lo que ahí sucedía, ¿verdad? Y bueno, y ese y otros tantos casos que nos tuvieron de aquí para allá, de un lado para el otro, era salir a las 2 de la mañana y le decía al camarada, ¿dónde nos vamos? Subite que nos vamos. Y bueno, y partíamos hacia la zona de Canindeyú, hacia la zona, a cualquier zona del país donde había alguna denuncia de que algo anormal estaba sucediendo. Y bueno, y era llevar y por lo menos acercar una cámara y que la gente supiera que en algún momento podía desatarse algo. Después te queda esa sensación, Luis, ¿no se desató nada o se desató realmente algo? Y yo creo que sí, y eso que te dice la gente, vos sos la única posibilidad que tenemos. Yo creo que es muy importante que existan periodistas como Luis, pero también creo que es importante que la gente entienda que esto lo hacemos entre todos. O sea, acá no hay, tú te tiro a vos investigás, vos hacés, vos denunciás y vos después juzgalo si podés, porque acá la gente pretende que uno haga absolutamente todo. Y después te vas vos a la cárcel y el resto para ahí ni se acuerda y ni te van a visitar, que es lo que haríamos en el peor de los casos con el camarada Barreto. Pero es así, es así. Yo creo que la gente está muy contenta, Luis, de que pueda haber un espacio, siempre tiene que haber un espacio donde la gente pueda acercar su denuncia y que se puedan ir resolviendo las cosas, porque después también... Me vas a esperar un bloque más, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Soy así, un poquito verborrágica. No, Acosta no se va a enojar, ¿verdad? No se va a enojar, Oscar, va con onda. Hacemos un brevísimo corte. Nosotros, esto es apenas la primera parte. Menchi nos está contando lo que era El Padrino 1. Hay varias secuelas todavía. Vamos al corte, enseguida volvemos. Eso de la gente bien tiene ciertas variaciones. No es lo mismo bien ladrones comparado a bien. Te entendemos. ¿Vos querés hablar más y pagar menos? Bueno, ahí van los planes de Personal Máxima. Elegí el que va con vos. Si querés hablar por 149 guaraníes el minuto todas las noches y los fines de semana, elegí el plan divertido. Si preferís no pagar interconexión a otros celulares ni discado directo nacional, elegí el plan todo incluido. Si querés que el segundo minuto sea gratis y el resto te salga a la mitad, elegí el plan minuto doble. Pedilos ya al asterisco 110. Para Personal Máxima, vos no sos igual a otro. Elegís, pagás menos y listo. Pero allá tal como aquí, la boca llevará sabor a mí. Café Mayo, sabor que no cambia. La noche está en el 13. Menchi tiene un nuevo horario, de lunes a jueves a las 19:30 horas. Esta noche, quédate en el 13. En nuestro patio de comidas tenés canilla libre de los productos Coca-Cola. Pagás 3.000 guaraníes una sola vez y tomás todo lo que quieras. Por ahí Bueno, nosotros seguimos acá con la señora Menchi. Esta es mi cámara. Qué quilombo. Hay 20 manos como dicen acá, pedazo de idiota. Esta es mi cámara. Te recuerdo que puedes participar. 611-500 es el número de Zapuca y el código es el ojo. Ya tenemos una pila de mensajes acá.
Enseguida te vamos a pasar parte por parte toda la historia. Te voy a ir contando también cuál es la versión de la Junta de Gobierno que hizo un sumario interno. ¿Sabes lo que es un sumario interno? Es decir, se roban un balde y hacen un sumario para saber quién se robó el balde. Eso es lo que hicieron en la Junta de Gobierno. Después te vamos a contar detalles de cuáles son las conclusiones a las que arribaron. ¿Tenemos listo el siguiente informe? ¿Puede ser eso? Y después vamos cerrando con la señora Menchi, si no Oscar Acosta nos va a esperar afuera. Vamos a la siguiente parte del material. Este es el momento clave, ¿no? Cuando se hace el allanamiento, porque ¿de qué estamos hablando en esta historia? Estamos hablando de billetes falsos, o sea, un operativo que se preparó, fueron 6 meses de preparación de la policía antinarcóticos. Ellos le montaron una celada a los que vendían los dólares falsos, supuestamente eran interesados en comprar estos dólares falsos. Se hizo el allanamiento, detuvieron a X personas y, entre otras cosas, registraron llamadas, que es lo que, digamos, genera toda la polémica a partir de esta historia. Vamos a la siguiente parte del material. Al percatarse del operativo policial, 2 personas que se encontraban dentro de la vivienda intentaron huir, pero fueron alcanzadas y detenidas a unos 100 metros del lugar. Uno de ellos era el dueño de casa, Eladio Jara Benítez, un supuesto ingeniero minerólogo de 35 años, con cédula de identidad número 1.208.161, y Amado Alipio Genes Benítez, un comerciante de 45 años con cédula de identidad 766.690, domiciliado en el barrio Capilla del Monte de San Lorenzo. Ya dentro de la vivienda fueron detenidos Reinaldo Ramos Aguirre, comerciante de 54 años con cédula de identidad 317.758, domiciliado en su bizarreta número 552 del barrio Mburucuyá, y Luis Arsenio Rojas Echeverri, economista de 42 años con cédula de identidad número 611.052, con domicilio en Juan León Mallorquín y Juan Silvano Godoy del barrio San Roque de San Lorenzo. Los agentes antinarcóticos procedieron a una minuciosa revisión de cada una de las dependencias de la casa, encontrándose con 2 sobres repletos de dólares falsos. Eran 16 fajos de billetes que sumaban una cifra cercana a los $200.000. Eran billetes de $100 americanos, cuyas numeraciones fueron detalladas una a una en el extenso informe elaborado por la Secretaría Nacional Antidroga. Del poder de Eladio Jara Benítez fue incautado un aparato celular con el número 0971-314-794. Otro aparato celular con el número 0981-195-765 fue incautado del poder de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Todos los detenidos eran personas prácticamente desconocidas, o cuanto menos no se les conoce actividades relevantes que hayan trascendido ante la opinión pública. Sin embargo, más adelante vamos a revelar ciertos elementos que dejan la sospecha de que los involucrados en este episodio habrían estado operando con fuertes conexiones políticas. Es más, parte del dinero proveniente del tráfico ilegal podría haber ingresado al circuito financiero de la campaña política del Partido Colorado. Una cuestión que es muy importante, no es que se nos ocurre a nosotros que estas llamadas se hicieron. Esto está registrado en informes oficiales, tanto de la Policía Antinarcóticos como de la Fiscalía que está haciendo la investigación. Después te voy a leer parte de lo que dice el informe, que hoy, según un sumario interno del Partido Colorado, fue un error de alguien que estaba haciendo un allanamiento. Después te voy a contar también detalles de cómo se produjo una coincidencia para que se dieran llamadas desde la Junta, desde el local del diario Patria. Después te vamos a ir contando detalles de todo esto. Y de estas personas que estaban ahí, que fueron sorprendidas, infraganti, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellas? ¿Están detenidas? De las 4 personas, estas son las curiosidades del caso, de las 4 personas solo una está detenida. Las otras 3 fueron liberadas inmediatamente. Al fiscal inicial lo cambiaron,
porque supuestamente esto no era delitos vinculados con el narcotráfico, supuestamente, es la policía antinarcótico la que preparó todo. El fiscal que estuvo desde el vamos fue cambiado, al día siguiente fue cambiado el fiscal, pusieron a una fiscala de la zona y solamente uno quedó detenido. Curiosamente, el que quedó detenido, que también recibe llamadas según el informe oficial de este número que está instalado en el diario Patria, donde teóricamente funciona, no teóricamente, en realidad está confirmado eso, funcionaba uno de los equipos de campaña del Partido Colorado. O sea, el que está detenido recibió 7 llamadas según el informe oficial. Ellos niegan que se hayan hecho esas llamadas. Dicen que el informe de Copaco no registra eso. Bueno, yo tengo mis dudas sobre el informe de Copaco, ¿verdad? Hasta ahora no han demostrado, ellos no han presentado ningún informe de digamos, las empresas privadas. Pero vamos a entrar a detalles en eso. Menchi, yo sé que vos estás con todo un problema. Luis, fue un placer estar aquí, recordar viejas épocas, intensas épocas, que me parece fantástico vuelvan con toda la fuerza de este equipo fabuloso que está aquí conformado por Luis Vareiro y Augusto Barreto. Así que no los dejen solos, como dice por ahí un periodista argentino. Es muy importante eso, que no los dejemos solos ni un solo instante, ni a ellos ni a la gente que quiera hacer bien las cosas en este país, porque si están solitos, ahí es cuando empezamos a entrar en terrenos densos y oscuros por los que estoy seguro vos tampoco querés volver a transitar. Así que gracias, Luis, de vuelta. Suerte. No nos dejes solos, ¿no, verdad? Te puedo sacar un compromiso. Sí, ¿Verdad que alguna vez vas a volver? Claro que sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Está grabado eso, ¿no? Está grabado. Gracias, Luis, suerte. Benchi, gracias. Hasta pronto. Hacemos nosotros, ¿te parece que hagamos un corte, caballero? Brevísimo corte, enseguida estamos de vuelta. Palermo que faltaba. Nuevo Palermo American Blend. Ahora, con el auténtico sabor del cigarrillo americano. El Palermo que faltaba. Palermo, tu decisión inteligente. ¿Alguna vez imaginaste tener 50 millones, 250 millones, 500 millones o 1.000 millones de guaraníes? No te imagines más y participa en el juego de los 1.000 millones. Solo tenés que colocar en un sobre el frente de cualquiera de estos productos líderes: detergente en polvo Omo, shampoo Sedal, jabón de tocador Lux, toda la gama de productos Hellmann's, toda la línea Arisco o pañales Haggis. Completá con todos tus datos, nombre, dirección, teléfono y número de cédula y deposita tu sobre en cualquiera de las urnas habilitadas en todo el país. Comprando cualquiera de estos productos, participás de esta millonaria promoción. Con cualquiera de tus tarjetas de crédito o débito de Interbanco, en Salema Supercenter ahora tenés el 5% de descuento en todas tus compras todos los días. ¿Te conviene? Salema Supercenter. Sepa lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Profesionales de la noticia investigan, analizan, van hasta la fuente. Para que usted esté bien informado, actualícese todas las mañanas. De buena fuente. De buena fuente. Buena fuente. 10:30 a 11 de la mañana. De Buena Fuente. Con Lilian Barrera y Carlos Granada. Por el 13. Bueno, podemos empezar a relajarnos un poco. ¿Te gusta la escenografía? Está un chiche. Te cuento que la hicieron Luis Fernández y Ricardo Aquino. Felicidades, che. Les quedó un espectáculo. Si querés comunicarte con nosotros, te vuelvo a reiterar, 611-500 es el número de Zapucay. El código es El Ojo. ¿Te queda claro? El Ojo. Pegale en el ojo, mandá vos los mensajes que quieras. Tengo una pila acá, enseguida lo voy a estar leyendo. Voy a leer ya un par de mensajes, ¿te parece? Dice Nicanor, habla de honestidad y patriotismo y cambio y nada más y nada menos que Adrián Castillo será su comisario privado. Su comisario, su secretario privado. Qué burla para este pueblo sufrido, Laura Samaniego.
Luis, sos un ídolo, sos un grande, las tenés bien puestas, estoy orgulloso de vos. Seguí adelante, tu hermano Carly. Gracias, viejo. La libertad de prensa y expresión, muchas felicidades. Salud a la libertad de prensa y expresión, muchas felicidades a Luis y a Menchi por tan valiente actitud de desarrollar un programa tan interesante y a la vez arriesgado. Un abrazo, Juan Manuel del Puerto. Tenemos instrumental para hacer justicia al fiscal Nissen, llamada al teléfono tal. Vamos a tomar apunte. Quiero comunicarte que Cable Paraná de Ciudad del Este corta la señal para que no se entienda la historia. Favor, comentar al aire, un televidente. TLRA te ofreció la oportunidad de pasar este programa en el acto de clausura hecho en Asunción. ¿Por qué no lo hiciste, Luis Vareiro? JLRA, porque este no es un programa político, es un programa periodístico. No era el lugar para poder exhibir el material. Te deseo mucha suerte en el nuevo programa, te doy la voz de apoyo, fuerza, no tengas miedo, estamos contigo, Roberto Sosa. Gracias, viejo. Se comenzó a tener interferencia en su repetidora de Ciudad del Este. Favor ver la causa, un televidente. Investigar, licenciado fulano, gran ladrón de guante blanco que estuvo en el banco de Fomento, INC y en el banco tal, también tuvo que ver con la basura tóxica, Freddy. La gran flauta. Aprovechando tu presencia, Menchi, que había pasado aquel caso en la época de tu conducción, Beatriz. ¿Cuál caso? Parque Cue, dice. El programa está excelente, sigan adelante, mucha fuerza, Enrique. Bueno, hay una pila de mensajes. Vamos ahora a la siguiente parte del material. Anda siguiendo esto, es muy importante, porque fue tema de debate. Se dijo que no había suficientes elementos periodísticos. Nosotros nos basamos en hechos, en documentos, en lo que podemos exponer. Desde luego que aquel que se sienta afectado puede demandarnos ante la justicia. No es una justicia muy confiable, pero bueno, esas son las reglas del juego y nosotros respetamos esas reglas de juego. Quiero que veas el siguiente material que tiene que ver con las llamadas telefónicas, lo que genera toda esta polémica, y un nombre que poco se mencionó hasta ahora, el de un diputado colorado. Vamos con el informe. Durante el operativo encubierto montado para atrapar a los traficantes de los dólares falsificados, los 2 teléfonos celulares incautados recibían insistentes llamadas. Estas llamadas aparentemente provenían de los encargados de dar las instrucciones a los traficantes sin sospechar que los que negociaban con ellos eran agentes encubiertos, puestos como anzuelo para sorprenderlos con las manos en la masa. Estos datos fueron revelados a nuestro equipo de producción por altas fuentes vinculadas a la investigación, cuyas identidades se mantienen en reserva. Quienes transmitían telefónicamente las instrucciones a los traficantes de los dólares falsificados operaban sus llamadas a través de 3 números telefónicos diferentes. Eran insistentes llamadas que se fueron efectuando durante toda la negociación y quedaron registradas en los aparatos celulares de los detenidos. El 0971-314-794 de Eladio Jara recibió 7 llamadas provenientes de una línea baja de Asunción, el número 453-833. De la misma línea baja de Asunción, el 453-833, se hicieron 6 llamadas al celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Otras 3 llamadas provinieron de una línea baja de San Lorenzo, el 585-955. Según el propio informe elaborado por la Secretaría Nacional Antidroga, la insistencia de las llamadas demostraría la conexión existente entre los traficantes, dueños de los celulares incautados y las personas que realizaban las llamadas para dar instrucciones desde el exterior. Algunas de las llamadas recibidas por los traficantes de dólares falsificados habrían sido realizadas por una persona identificada como Manuel Ayala, cuyo nombre habría quedado registrado en el celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverri. Se trataría del diputado colorado Manuel de Jesús Ayala, según datos que uno de los detenidos habría proporcionado a las autoridades que intervinieron en el operativo. Cuando se le preguntó en el lugar del procedimiento, ¿quién es esta persona que está llamando? Es el diputado Manuel de Jesús Ayala. Él lo dijo, no fue una versión dada por el fiscal ni por los policías intervinientes. También los testimonios de los vecinos de la vivienda allanada en San Lorenzo apuntan a complicar la situación del diputado Manuel de Jesús Ayala. Hay coincidencia en que una persona que se movilizaba en diversos vehículos con chapa parlamentaria
visitaba frecuentemente la casa. Solía ver el vehículo con la chapa, pero nada más. ¿Venía cada cuánto más o menos? Y no sé, porque yo casi no estoy de modo por acá. Él me dijo que 2 veces a la semana más o menos venía. No, no sé. Ya que él por la chapa nomás me daba cuenta yo que... ¿Qué chapa tenía? Y de Cámara de Diputados. Honorable Cámara de Diputados. Ahora es amigo de algunos negocios allá. Siempre compartía, tenía compartir. Casi siempre estaba a la semana. A la semana. Sí. ¿Ese es el diputado? El diputado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué se llama? El nombre del diputado no sé. ¿Qué camioneta tiene? Una Nissan verde. Nissan verde. Sí. ¿Con chapa? Chapa sí, del gobierno. Cámara de Diputados. Sí, eso sí tenía. Nissan Verde. Bueno. Después tenía una L... Una Lancer, creo que auto blanco, con Cámara de Diputados también la chapa. A través de una llamada telefónica del equipo de producción, se pudo ubicar la casa donde está instalada la línea baja 585-955, de donde supuestamente se produjeron algunas de las llamadas durante la negociación para la supuesta compra de los dólares falsos. Hola, buenas. El 585-955. Yo tengo una encomienda que me dieron para entregar allí, de Ciudad del Este. ¿Me puede dar la dirección, por favor? ¿A nombre de quién viene? No, así nomás me dieron. ¿De dónde se llaman? Es que particular, yo vengo de Ciudad del Este. Es Cabo Verde 157. ¿Dónde esto es? ¿Cómo puedo llegar? San Lorenzo. ¿Cómo puedo hacer para llegar? ¿Alguna referencia si me da? Porque yo conozco poco por acá. Y en San Lorenzo, avenida del Agrónomo. Y sube de la caminera de la facultad, como 4 cuadras. Más adelante vamos a revelar dónde funcionaba la principal base operativa, desde donde partieron la mayoría de las llamadas telefónicas a los traficantes. Me gustaría que tengas en cuenta 2 nombres. Eladio Jara es el propietario de la vivienda que fue allanada y es el único que sigue detenido. Él tenía un teléfono celular. El segundo lo tenía Luis Arsenio Rojas, quien ya está en libertad porque supuestamente nada tenía que ver con el caso. Accidentalmente se encontraba en la casa. Según el informe policial, y yo tengo un registro, un documento en donde eso consta, ambos celulares recibieron llamadas de una línea baja, que es la más polémica, 453-833. Pensá en ese número, 453-833. Según el informe policial, ambos celulares recibieron llamadas desde esta línea baja. El informe del allanamiento, también tenemos copia de eso, habla de ambos celulares. Según el sumario interno del Partido Colorado, el que registró el allanamiento cometió un error. Dijo ambos cuando se refería solamente a un celular. Sin embargo, el otro informe dice claramente cuántas llamadas, 7 se recibieron y en otro caso 6 desde esta línea baja. Esto es muy importante. Otra cuestión, el señor Luis Rojas, que quedó finalmente desvinculado, fue hasta el diario ABC Color, en donde yo trabajo, y personalmente me dijo que el señor Eladio Jara Benítez, propietario de la vivienda que fue allanada, el que sigue detenido, es el chofer del diputado colorado de Jesús Araujo. Es más, Luis Rojas me dijo claramente que es su ayudante permanente, su chofer, su ayudante permanente, su taíra. Eso está grabado, para ser más preciso. Es muy importante esto. Después vas a ver por qué es importante esto que te estoy insistiendo, te estoy subrayando. Vamos a un par de mensajes, ¿te parece? Rápidamente. Dice, quiero saber cómo comunicarme. Espera, me salté un montón, le pido disculpas, me salté un montón. Dice, ¿ustedes creen que si este programa se pasaba antes del 27 de abril los resultados hubiesen sido diferentes? Todos los que le votan a la RR no tienen más que 2 dedos de frente. Dice María, en realidad no nos interesa, María, si cambiaba o no el resultado de las elecciones porque nosotros no hacemos trabajo periodístico para
elecciones, antes o después de las elecciones. Solo que nos parece que cuando un material debe ser de conocimiento público, debe ser de conocimiento público y no existen momentos para presentar la información. La verdad se la tiene que conocer siempre, no importa cuándo. Por favor, inclúyame en el sorteo o denme directa a la entrada a Tacumbú, así al salir seguro tengo un alto cargo público, dice Ricardo. El pueblo paraguayo firmó su sentencia de muerte a votar por Nicanor y sus secuaces, una extranjera que ama este país. Tu labor es fundamental y ejemplar para generar nuevos ideales, Marcela. Luis Augusto, éxitos en el nuevo ciclo. Saludos a Menchi, Claudia y Rodrigo. No tengas miedo de mostrar el programa que tenías que dar contra el contralor Galeano, el corrupto de tu socio, que no mostraste en Canal 2, Atilio Galloso. Si tenés datos, Atilio, las puertas están abiertas. Por favor, si podrías pasar al aire dónde está la gente paraguaya que dice que tiene sangre y corazón para dejar a Nissen afuera, o seguimos con la basura del marzo paraguayo en extranjero. Seguí adelante y seguí descubriendo las cosas feas, María Lorena. Menchi, siempre tuve la esperanza de que alguna vez el ojo vuelva a estar en la pantalla de tu mano y bajo la continuidad de Luis Vareiro sé que muchas cosas van a salir a flote. Fuerza, camarada. Juancho, quiero que investigues a la SAP Escorposana. Hay un compañero en la cárcel hasta hoy por una supuesta coima y sus jefes inmediatos están en su lugar de trabajo. Ellos saben mucho, dice Margarita. Bueno, son algunos de los mensajes. Te vuelvo a recordar, 611-500 es el código de Zapucay. El número de Zapucay, el código es El Ojo. Vamos a hacer un brevísimo corte, ¿eh? Hay mucho más todavía para contarte de esta historia. Presta atención a los números, a los nombres, ¿eh? Esto es muy importante porque nada de eso hasta hoy se aclaró. Nosotros el próximo jueves vamos a estar esperando a los que hicieron el sumario interno del Partido Colorado, que querían que nosotros fuéramos hasta allá. Nosotros les explicamos que nuestro trabajo es público. Si hay que discutir esto, lo vamos a discutir públicamente. Acá tienen el espacio abierto, pueden venir a contarnos su versión de este caso. Breve corte, sí, estamos de vuelta. Significa ciertas cosas. Tenés canilla libre de los productos Coca-Cola. Pagás 3.000 guaraníes una sola vez y tomás todo lo que quieras. Bueno, primero que nada agradezco la cantidad de mensajes, realmente uno siente que hay apoyo de la gente, ¿no? Que ustedes querían que nosotros volviéramos y lo hacemos con gusto, realmente. Tengo una pila de mensajes acá, rápidamente dice, Fuerza Luis, sos mi admirador número 1. Es al revés, ¿no? Vos eras admiradora número 1. Solo quería decirte que ya tenemos el clon de Calais, es González Daer, saludos, dice Ruth. Muchas felicidades por el programa, mucha suerte y fuerza, El Mascurra. Quisiera saber cómo comunicarme con ustedes para hacer una denuncia de policía que tienen vehículos canjeados por droga. En San Pedro, Chorey, Lima, ¿cómo podría hacer para guardar mi integridad, Dulce? No te preocupes que nunca vamos a dar nosotros. La fuente es anónima, absolutamente anónima, no te preocupes por eso. Enseguida voy a dar un teléfono para que la gente pueda comunicarse con la producción del programa y, bueno, ver si podemos colaborar en este trabajo. Estamos seguros de que la parte honesta del pueblo está con Alejandro Nissen. Estamos unidos en oraciones por él y a ustedes, chicos. Felicidades, Diego Germán. Para Augusto Barreto, éxito con el nuevo programa. Te deseo toda la suerte del mundo, tu prima Mariel. ¿No te parece muy penoso que Nissen se encuentre muy solo en esta persecución que le hacen las personas que entierran aún más nuestro querido Paraguay, Juan Fleitas Ayolas? Hace 2 años
Un 18 de mayo a mi esposo lo mataron en la penitenciaría de Tacumbú. Desde el principio se supo quiénes asesinaron a Pedro. El fiscal nunca movió nada. Recibió amenazas de muerte. Sandra. Benchi, sos única y grande. Hacen falta otros periodistas como vos, Augusto Barreto y Luis Vareiro, que no tienen miedo a nada ni nadie. Mucha suerte, Ada. Fuerza Luis, la juventud está contigo. Beatriz, Norma, Liz, Jorge, José, Alcide y Mirta. Éxito con este programa que está iniciando. Ojalá sirva para demostrar que a muchos no nos cerrarán la boca. Tu colega amiga Elvira Adorno. Éxito en el nuevo emprendimiento, que siga con mucha fuerza. Adelante, Ciclón querido. Pasó el chivo. Eduardo y Nancy. Éxitos, admiro tu trabajo desde siempre. Soy abogado, mi sueño es trabajar contigo en la investigación. Montserrat. Bueno, gracias, Montserrat. Vamos rápidamente al siguiente material. Importante los nombres que estábamos mencionando, los números de teléfono. Acá está el intento que hicimos de hablar con el diputado. Por cierto, corrijo el nombre porque me parece que dije hace rato, me parece que dije cualquier cosa. Es Manuel de Jesús Ayala, el diputado colorado, que por cierto también está obviamente invitado a su derecho a réplica si él quiere venir y contarnos su versión de qué hacía su taira con esto, porque así por lo menos fue lo que nos dijo Luis Rojas, qué hacía su chofer con estos dólares falsificados. Vamos al siguiente material. Esta es la casa de la calle Cabo Verde 157 de San Lorenzo, donde está instalado el número telefónico 585-955. Desde aquí se habrían dado algunas de las instrucciones a los traficantes que negociaban la venta de los dólares falsificados con los agentes antidrogas que les tendieron la trampa. Y uno de los nombres que suena como el que presumiblemente transmitía esas instrucciones es el del diputado colorado Manuel de Jesús Ayala. En el bloque anterior, los propios vecinos del traficante Eladio Jara Benítez relataban que vehículos con chapa parlamentaria frecuentaban la casa, con una periodicidad de por lo menos 2 veces a la semana. Pero el diputado Manuel de Jesús Ayala se mostraba tranquilo la semana pasada cuando fue entrevistado por el equipo de producción. Y hasta se lamentaba un poco por no poder aportar todo su tiempo a la campaña del Partido Colorado, por estar metido de lleno en la cosecha de arroz. Estoy apoyando en la medida que da mis posibilidades. Soy ingeniero agrónomo y trabajo en la producción de arroz, y en este mismo instante la producción está en plena cosecha. El diputado Manuel de Jesús Ayala no hizo ninguna alusión a sus probables vínculos con la banda que estaba operando con los dólares falsificados. Pero aprovechó la ocasión para resaltar las virtudes del candidato colorado Nicanor Duarte Frutos. Yo veo la firmeza. Eso es lo que a mí me motiva. Veo que tiene la firmeza y tiene el coraje también para llevar adelante los cambios, porque acá seguramente va a tener que tomar medidas drásticas, incluso contra amigos. Hasta la semana pasada, todos los pormenores de la investigación se manejaban con extrema cautela. Pero se presume que a estas alturas, el diputado Ayala ya estará enterado de que es uno de los políticos que están en la mira de los investigadores. Se ha preguntado mucho la gente cuando se hizo referencia de aquellas insistentes llamadas. Se trataban de llamadas telefónicas recibidas de líneas fijas y de otros celulares. Otra línea baja desde donde se hacían las llamadas telefónicas a los traficantes corresponde al número 453-833. Desde este número telefónico se impartieron instrucciones continuas al celular 0981-195-765 de Luis Arsenio Rojas Echeverry durante todo el procedimiento. En menos de media hora, Rojas Echeverry recibió 6 llamadas desde la línea baja 453-833. También el celular 0971-314-794 del traficante Eladio Jara Benítez registró 7 llamadas realizadas desde el 453-833. Una consulta telefónica a los registros informáticos de Copaco reveló la identidad de la persona a cuyo nombre está registrada la línea baja 453-833 y la dirección de la base operativa desde donde se impartían las instrucciones a Eladio Jara Benítez y Luis Arsenio Rojas Echeverry. Buenas tardes. Buenas tardes.
Señora, ¿me puede decir, por favor, a quién le pertenece el 453-833? Sí. 453-833. Sí. 453-833. Y pertenece a Tomás Fretes Gómez. Ya. ¿Cuál es la dirección? Tacuarí, casi 25 de mayo. Bueno, gracias. Uno de nuestros informantes, que tuvo activa participación en la investigación que culminó con el allanamiento de la casa de San Lorenzo, proporcionó el dato de que Tomás Fretes Gómez, a cuyo nombre está registrado el 453-833, sería funcionario de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. La información fue confirmada por el equipo de producción con otra llamada telefónica a la propia Junta de Gobierno. Y el propio Tomás Fretes Gómez amplió la información, identificándose además como asesor de la campaña electoral de la ANR en la capital. Sí, con Tomás Fretes, por favor. Gracias. Hola. Tomás Fretes, Vaigo Laporte. ¿Cómo andamos, che? Como estamos haciendo un seguimiento a todos los candidatos y los colaboradores de los candidatos, queríamos hablar contigo, pues. Yo soy empleado, ¿será? No. ¿Cuál es tu cargo? Soy como asesor de campaña de Capital, como asesor de campaña de Capital, como asesor de campaña de Capital. Te recuerdo que este material es anterior a las elecciones presidenciales, por eso cuando hablamos de una semana atrás en el material, estamos hablando en realidad de mucho tiempo atrás, estamos hablando de antes de las elecciones presidenciales. Eso es muy importante recalcar. Otra cosa, pudiste ver en el informe que ambos celulares recibieron llamadas de esta línea baja que, como vas a ver en el siguiente informe, está instalada en el segundo piso del diario Patria, donde operaba el Comando Capital de la campaña colorada para las elecciones presidenciales. Esto es muy importante, volver a reiterar, esto está en el informe policial, no es una ocurrencia nuestra, es imposible que esta gente haya cometido el error de atribuir 6 llamadas telefónicas a este número sin que se hayan recibido esas llamadas. Otra cuestión importante, Luis Arsenio Rojas es el que quedó en libertad. La versión de Luis Arsenio Rojas es que fue hasta la propiedad que fue allanada y donde se encontraron los dólares falsos, porque supuestamente él se dedica a la intermediación de venta de ganado y el señor Eladio Jara le había prometido conseguirle un comprador. Él fue supuestamente para hablar de ese tema, accidentalmente se encontraba en el lugar y justo recibe 7 llamadas desde el edificio Patria a su celular. Según su versión, un tal Acosta fue el que lo estaba llamando con insistencia para invitarlo a una farra el fin de semana. Esa fue la versión que aparece en el sumario interno del Partido Colorado. Espero yo que ellos estén acá el próximo jueves y nos cuenten detalles de eso y nos muestren los informes de las compañías de teléfonos celulares, porque tenemos algunas dudas sobre cómo maneja Copaco las cuentas, sobre todo después de algunas cuentas no pagas de algún candidato presidencial y de alguna top model. Hacemos un brevísimo corte, después te voy a estar leyendo más mensajes. 611-500 es el número de Zapucay, el código es el ojo. Breve corte, ya volvemos. Los aplausos. Miren un poco a ver si le conocen a este personaje. En el año 2003 se hizo la primera edición del Festival Latin Autor acá en Paraguay, el cual me tocó competir y ganamos mejor arreglo musical. Estamos iguales, ¿verdad? Como un rayo de sol en tu ventana. Bueno, estoy capturando ese material que después les voy a mostrar. Este es solamente un pequeño adelanto, pero estoy trabajando sobre un material nuevo. Cállate, Fabián. Cállate, Fabián. Ahora les quiero hablar sobre un tema que escuchaba yo en el año 93 más o menos, que siempre creía que era de George Harrison, el ex Beatle, ¿verdad?
Resulta ser que me equivoqué y no era de él, era de Dave McLean. Y de pura casualidad lo escuché hoy. Suena así. Y puse la pista y le hice las voces encima, ¿verdad? Así que de aquel Fabián que concursaba en el Latin Autor a este, ahora estamos haciendo temas de Dave McLean. Escuchen, espero que les guste. La letra dice: nunca vas a encontrar otro hombre que te ame más de lo que yo te puedo amar. Nunca vas a amar a otro hombre porque yo no salgo de tu cabeza. Y yo nunca voy a encontrar otra mujer que me complazca más que tú. Nunca voy a amar a otra mujer porque tú tampoco sales de mi cabeza. No, no sales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos adiós? ¿Por qué me dijiste tú adiós a mí? Porque tú lo hiciste, yo te dije adiós también a ti. Este es un tema que yo lo escuchaba ya por el 93. En Radio Venus lo escuché por primera vez. Pensé que era George Harrison, lo buscaba como George Harrison, había sido, era Dave McLean. Jamás me apareció, por supuesto, en YouTube ni en ningún lado, ¿verdad? Ahora lo encontré como loco, busqué pistas, le armamos la pista, le puse las voces encima. Como vieron esta primera parte inicial tenía solamente 2 voces. Ahora entran 3 voces y después una cuarta. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos adiós? ¿Por qué me dijiste adiós tú a mí? Es parte del trabajo que hacemos aquí en la productora. Hacemos audio y hacemos audiovisuales también, o sea, videos y música. Si vos sos un loco como yo que te gusta la música, que te gusta la creatividad, escribime, algo vamos a hacer juntos. Te juro que estamos con todas las ganas de meterle pata a la creatividad. Y en la creatividad siempre digo, el cielo es el límite. Así que lo que queramos podemos hacer. Escribime, vamos a hacer algo, ¿sí? I said goodbye to you. I said goodbye to you. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Moderna. Tiene un hermoso altar hecho por el artista guarambareño Amadeo Amado. Se exhiben solo 2 tallas originales: San Miguel y también San José y el Niño. Pero las piezas históricas, el patrimonio de tallas franciscanas trabajadas por los indígenas de la reducción de Guarambaré, están arrinconadas en el cuartito del fondo. O sea, por lo visto no tienen valor para ser exhibidas con el orgullo con que deberían ser presentadas. Areguá es una ciudad mágica. Siempre se han referido con ese adjetivo a Areguá. Su gente también es especial.
Por eso, recorrer Areguá es admirar el patrimonio arquitectónico histórico, con el nombre y apellido de sus ilustres residentes. El doctor Carlos Federico Avente, actualmente en Buenos Aires, aregüeño, vivió en Isla Valle y entre sus poemas hechos canción le escribió Areguá con nostalgia. Nostalgia de mi solar, tierra del ensueño. En alas de esta canción llora mi ansiedad. Tus noches maravillosas de luna llena hoy pueblan de notas tristes mi soledad. En esta esquina vivió de niño el escritor Benigno Gabriel Casaccia. Es la casa de la familia Casaccia Vivolini. Rodeando la iglesia en la loma hay 3 tiras de casas de un solo cuerpo. Corresponden al periodo colonial. Las del sector oeste están mejor conservadas, sin carteles, manteniendo incluso los techos originales, el frente de sus casas, sin haber desvirtuado las construcciones. Bajo la loma, sobre la avenida que lleva al lago, casas de fin del siglo pasado y principios de este. Esta pertenece a la artista plástica Lucy Yegros. Aquí vivió el mariscal Estigarribia. Enfrente, la casa donde el escritor Benigno Gabriel Casaccia escribió sus mejores obras. En esta casona vivió el escritor Rafael Barret. Que en tardes esplendorosas de sol candente nos brinda bajo el ramal. Y enfrente, Villa Gisela, que fue casa del doctor Teodosio González, abogado, intelectual, defensor del Paraguay en el Chaco, autor del Código Penal vigente hasta hace muy poco. El sacerdote Mario Gambuti es el autor de la concertación entre los aregüeños y la iglesia para la instalación de las campanas que tocan por computadora. Es la segunda iglesia del país con este sistema. La de la Piedad en Asunción también utiliza la moderna técnica. Pueblos que hemos visto son algunos de los más antiguos del Paraguay, donde el camino franciscano marca un itinerario fundamentalmente turístico y que señala la identidad de nuestra gente.
presentó Reportaje al País, con los auspicios de comunicarte. Le invita a disfrutar del siguiente programa. Festival Latin Autor Paraguay 2003. Vox, Comunicación Digital y Cines Interbanco del Sol. Presentadores exclusivos en Paraguay de Hugh Grant. You may blow. Thank you. Good. Sandra Bullock. She's funny. Not intentionally, of course. En la historia de un hombre que tenía a su mujer soñada sin ni siquiera darse cuenta. She looks so peaceful when she's asleep, like a dog. Amor a segunda vista. Vox, sentite libre de comunicarte. La permanencia de menores frente al televisor es responsabilidad de los padres y adultos. Buenas noches, chicos. Para informarse de buena fuente y con más agilidad, Carlos Granada y Lilian Barrera le dan un panorama objetivo todas las mañanas por el 13. Este lunes. Bají con Nicanor. Hola, Susi. ¿Qué tal, maestro? Presidente nuevo, Susi. Presidente nuevo. Esperanza nueva, Susi. Esperanza nueva. Nueva semana, Susi. Nueva semana. ¿Te gusta el fainá? Me encanta. Fainá de queso. Delicioso. En vivo. ¿Te gusta el bife de chorizo? Wow. ¿Te gustan las láminas del bife de chorizo? Me encanta. ¿Te gusta el pesto? ¿Te gusta el pesto rojo? Este lunes, en vivo, fainá de queso, agujas o láminas de bife. Todo eso, maestro. Agujas o láminas de bife de chorizo con espagueti en pesto rojo. Todo eso. En poco tiempo, maestro. En tan poco tiempo, Susi. Este lunes, ¿a qué chaporio? A las 11. ¿Hasta qué chaporio? Hasta las 11:30. ¿Cómo se llama el chaporio? Ricos y sabrosos. ¿Por qué chaporio de solamente por el 13? Renata me dijo la verdad. Me dijo que el hijo no era mío. Por mi parte, eso es todo. No puede ser. La situación con mi marido es insoportable. El problema es que no tienen hijos. Ya me voy. Ya. Es la grabación de un asalto en el que tú participaste. Dame una oportunidad, por favor. Súbete a mi moto. Lunes a viernes, 14:30 horas por el 13. Rincón de Luz, lunes a viernes, 17 horas, por el 13. Estoy seguro que algún día me amarás a mí. Pide la asistencia de la fuerza pública, no sé, dile a tus agentes que les pida que se vayan. No quiero escándalos en mi contra. Y que no nos quitan a la fuerza, ¿eh? ¿Por la fuerza? Yo andaba con una señora. Y lo malo es que yo no sabía que era la amante de un mega pesado de política. Si no hay armonía, se oscurece nuestro camino hacia los álamos. El
candidato. Lunes a viernes, 19 horas, por el 13. Menchi recibe a los mejores invitados para hacerles las preguntas más inesperadas. La mentira más grande que dijiste. No te va a doler. ¿Qué sería si no fuese el locutor? País. ¿Cómo qué? Espera. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Guiso con huevo. ¿En qué sos el peor? Marido. Usaba antes de entrar a la cancha. Usar el mismo calzón. Y luego se llama panty. ¿En qué crees? Creo en panty. ¿Qué te...? Pasa tus mejores momentos compartiendo con nosotros. Acompáñanos y divertite en Menchi. De lunes a jueves desde las 19:30 horas. Personal, un mundo cada vez más tuyo. Nivea Soft presentan Primer Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción Paraguay 2003, con los auspicios de Madera y Metal, Industria Paraguaya del Trofeo, Planet Internet. Y bienvenidos a la final del primer Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción Paraguay 2003. Así es, buenas noches. Y esta noche justamente escucharemos los 12 temas finalistas, de entre los que saldrá justamente el tema ganador, que el próximo 14 de septiembre nos representará en el Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción, que se realizará en Punta del Este, Uruguay. Y en nombre del directorio de Teledifusora Paraguaya, Canal 13, queremos agradecer a autores paraguayos asociados a APA por habernos elegido para la producción y realización de tan importante evento. Bueno, ¿te parece, Sole, que nuevamente anunciemos a los miembros del jurado? Como no, vamos a anunciar en primer lugar al maestro José Luis Miranda. Él es músico, compositor, director de orquesta y director de la Camerata Miranda. Maestro Horacio Cordeiro, músico, arreglador, director y fundador de la Orquesta de Cámara Electrónica Adagio. Él es músico, compositor, arreglador y director de orquesta, el maestro Santos Lima. Músico, compositor, profesor de educación musical y educación artística, el maestro Antonio Medina Boselli. Músico, arreglador, compositor y director musical, el maestro Papi Barreto. Licenciada en Relaciones Públicas y Humanas, jefa de programación musical de Cardinal Romance, la señora Teresa Carolina Franco. Preside esta noche el jurado Soledad Pastoruti, cantante, y esta noche, por supuesto, invitada especial de Canal 13, La Sole. También vamos a saludar a la escribana actuante, la señora María Raquel Gil de Chamorro, quien dará fe de las decisiones del jurado. Y por supuesto un saludo y agradecimiento muy especial al director de la orquesta de este festival, el maestro Willy Suchar, y a los músicos integrantes de la orquesta del festival. Y esta
esta noche el público puede convertirse nuevamente en jurado, el público televidente, los que están ahí en sus casas, como Jorge. Claro que sí, eso es muy fácil, ya lo hemos dicho durante todas las noches, llamando a través del 0908-1414. Ahí lo tienen en pantalla. Hoy no son solamente 800.000 como lo fueron ayer y anteayer. Hoy son 1,5 millones de guaraníes. Y que por supuesto puede duplicarse si el número elegido por usted gana esta noche el festival. Y también el kit de Nivea, recordamos. Tenemos también de premio el kit de Nivea. Bueno, yo creo que ya está todo, ¿eh? Y hablando de dinero, justamente tenemos que entregar el dinero a la ganadora de ayer, que había llamado al 0908-1414. Ella ganó 800.000 guaraníes. Y el kit gentileza de Nivea. Exactamente. También. Bueno, así que ustedes empiezan ya a llamar al 0908-1414. Hacemos una breve pausa, no se muevan ahí en sus casas ustedes. Hoy recuerden que está con nosotros cantando en vivo también la Sole, invitada especial de Canal 13. Pausa, enseguida volvemos. Hace 5 años que personal está trabajando día a día implementando la mejor tecnología digital, los más diversos e innovadores servicios y la mayor cobertura que te puedas imaginar. Todo, absolutamente todo pensando en vos, para que ese llamado tan, pero tan importante siempre llegue. Hola. Mandioca. Qué rico será. Cuando sientas la frescura y suavidad de Nivea Soft, te darás cuenta de lo que puede hacer por tu piel. Nivea Soft, por su rápida absorción y humectación prolongada, deja tu cutis fresco y suave. Nivea Soft, la más suave sensación de un cutis joven. Planet Internet 615-999. Para comprobar los precios de la canasta familiar, tenés que venir a Salema. El mejor precio todos los días. En el primer Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción, vos podés ser parte del jurado. Con tu voto participás de la selección del tema que representará a nuestro país. Llama ya al 0908-1414 y ganá millones de guaraníes en efectivo. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, gran final. Sorteo de 1.500.000 guaraníes. Si el domingo gana tu tema y salís sorteado, el premio en efectivo se duplica. Llama ya al 0908-1414 y empezá a ganar millones. Artista internacional invitada y miembro del jurado, Soledad Pastorutti, La Sole. Que nos lleva el viento. Muy bien, volvemos en vivo y en directo desde el Teatro Latino, 12 minutos, estamos en vivo por supuesto, y vamos a hacer la entrega justamente de los 800.000 guaraníes a la señora Liz Barreto, que es la ganadora justamente de los 800.000 guaraníes ayer. Y bueno, y ustedes ya saben que pueden ganar hoy 1,5 millones. Hola Liz, buenas noches, ¿cómo estás? Te hago entrega, ¿sí? De 100, te doy 200. Entregamos todo, Jorge. 300, todito, 400... 500, 600, 700 y 800.000 guaraníes. Y que los disfrutes, ¿eh? Y tenemos también el kit gentileza de Nivea para Liz. Muy bien, gracias, ¿eh? Y te quedas con nosotros. Bueno, momento de empezar.
Te juro que los veo, nosotros ya venimos un tantito más temprano y los veía cada uno de ellos. Una parte ganó el viernes, otros ganaron ayer y la pregunta es, ¿quién va a ir a Punta del Este? Eso lo vamos a saber ya al final del programa, ¿verdad? Así es, para la gente que recién se está enganchando con nosotros en esta tercera noche, la noche final, 6 quedaron de 12 temas clasificados del viernes, otros 6 del sábado y hoy 12 temas son los que estaremos escuchando y uno de ellos va a ser el que va a representar a nuestro país en Punta del Este, Uruguay. Muy bien, entonces vamos con el tema, con la opción número 3. El tema se llama Señor Ramírez. Y lo hace Rubén Darío Robadín. Fuertes esos aplausos. Ahora es el señor Ramírez, antes era un joven como yo, soñador idealista, cambiar el mundo era su obsesión. Ahora atiende sus negocios, antes atendía a los demás, siempre sin pedir a cambio, ahora pide interés anual. ¿Qué pasó, señor Ramírez? ¿Dónde fue su juventud? No dejó huella en su vida, solo fue un rayo de luz. ¿Qué pasó, señor Ramírez? ¿Dónde fue su juventud? No dejó huella en su vida, solo fue un rayo de luz. Tiene estudios de domingo, usted es un cristiano muy formal. La limosna es a un mendigo, Dios se lo pague y libre de todo mal. Yo no quisiera ser como usted, mi juventud debe guiarme para creer en un mañana, participar de un mundo mejor, contribuir al desarrollo y a la paz que viene del amor, para creer en un mañana, participar de un mundo mejor, contribuir al desarrollo y a la paz que viene del amor, y a la paz que viene del amor, y a la paz que viene del amor. Señor Ramírez, Rubén Darío Robadín, ese era el tema, la opción número 3, el primer tema de esta noche. Claro, y les recordamos de que, bueno, cada uno de los participantes mantiene el número de tal manera que ustedes, bueno, se vayan y se pongan en contacto a través del 0908 1414. Acá tengo el 1,5 millones de guaraníes. Sí, hoy no me dieron. Que lo entregaron completito, no te preocupes, lo tengo acá. Acá está el 1,5 millones de guaraníes, que bueno, te puede, no sé, alegrar la semana que empieza, ¿verdad? Con 1,5 millones. Que obviamente, si por ahí tac, le das en el clavo, este 1,5 millones se convierte en 3 millones de guaraníes. ¿Cómo amaneciste hoy, Jorge? Yo amanecí muy bien, es lo que yo justamente te iba a preguntar. También, muy bien, por supuesto, ayer preparadísima. De acá del teatro me fui a casa, directo. Yo también. A descansar bien todo el día. Y hoy amanecí con todas las expectativas Fresca ahí, como una lechuga. pendiente de a ver quién va a ser el ganador esta noche. Bueno, y justamente así se llama el tema 5. Hoy amanecí. Ya le aplaudimos a Carlos Musa. Hoy amanecí con ganas de escribir y qué raro era, escribí en la pared un te amo y tu nombre abajo va, y a tu lado yo sentía que era capaz de alcanzar el cielo
Hoy amanecí, ¿eh? La Qué lindo opción número tema. 5. Carlos Musa nos interpretaba esta noche. Qué lindo tema, ¿eh? Bueno, no olviden, pueden seguir eligiendo su tema favorito a través del 0908-1414. Ahí lo tienen en pantalla. Hoy 1,5 millones de guaraníes que se pueden convertir en 3. Eso sí, le embocás ahí al blanco, Pero exacto, mirá. el ganador de esta noche, entonces te llevas 3 millones de guaraníes. Facilísimo. Sería una 0908-1414. Bueno, y la Sole también está hoy con nosotros, justamente. Va a estar cantando, vamos a hablar un poco ¿cierto? con ella. Está como parte del jurado, está presidiendo el jurado esta noche. Exacto. Bueno, ahora vamos al tema o la opción número 6, ¿verdad? Con el tema que se llama Átame. Y lo hace Cecilia Kuner. Fuerte los aplausos. Fuerte el aplauso para Cecilia. A ver esas palmas conmigo. A tu vida, a tu risa y a tu ser. Llévame por los caminos del ayer. Atame a tu fantasía de querer. Atame. Y vivamos nuestro tiempo y este hoy. Atame. Sin necesidad de quedarme en un lugar. Sin sentir las ganas de parar. Era como el viento que sopla sin cesar en cualquier momento y lugar. Tú átame a tu vida, a tu risa y a tu ser. Llévame por los caminos de tu ayer. Atame a tu fantasía de querer. Y vivamos nuestro tiempo y este hoy. Atame hacia el horizonte en un viaje sin final. Era como un barco en alta mar. De repente tú apareces y sin más mis amarras no quieren soltar. Soltar. A tu vida, a tu risa y a tu ser. Llévame por los caminos de tu ayer. Atame a tu fantasía de querer. Atame. Y vivamos nuestro tiempo y este hoy. Atame. Fuerte el aplauso para Cecilia. Átame. De pies y manos. Yo quiero saber qué estará haciendo, no sé, o sea, sé que está haciendo el jurado. Lo que no quiero estar es en el No, pellejo. yo tampoco. Eso en el estuvimos lugar del comentando jurado, justamente antes de arrancar la transmisión. Qué difícil va a estar esta noche la decisión del sí. jurado. Así es. Bueno, vamos con el tema número 7. Héctor Santamaría guarda algo muy preciado, por lo visto, en la Así como lo estás billetera, guardando en vos el siempre. bolsillo. Sí, claro que también estás guardando vos seguro algo ahí. Sí. Y bueno. Sí, pero vos lo... Va, dejémoslo ahí. No vamos a continuar con eso. No, mejor presentamos a Héctor Santamaría con el siguiente tema. Esa fotografía. Fuerte el aplauso para Héctor. La lluvia en el techo golpea sin cesar. Me lleva en el tiempo hasta el calor de hogar. Serena y radiante, te siento sonreír. Me quedo sin fuerzas porque trato de vivir. Quisiera cantar, gritar a los
los vientos, que la inmensidad del cielo y del mar no iguala lo que siento. Quisiera volar, esparcir por el mundo este sentimiento de amor tan intenso, sublime y profundo. Ya no estás a mi lado, solo dijiste adiós. Nuestro nido vacío en soledad quedó. En nuestro lecho tan frío tu cuerpo dibujé. Me he quedado sin fe, muy pronto creo que alcanzaré. Escucho tu voz susurrando en mi alma, y en la cama vacía ha quedado tu olor viviendo en la almohada. En nuestra habitación esa fotografía sonríe y me dice, aunque ya no estoy, te quiero todavía. ¿Te acuerdas? Fue ayer, con toda el alma lo siento. Jurábamos amarnos y a la eternidad viajar en alas del tiempo. No puedo entender cómo suceden las cosas. Si estabas radiante de vida, ilusión, completamente dichosa, y esa fotografía sonríe y me dice, te quiero todavía. Esa fotografía, Héctor Santamaría, tema número 7. Ya saben que ustedes pueden votar a través del 0908-1414. Vamos un poquito más para adelante para ver cómo están muy bien. el Ya pasaron ranking en este momento. Los 4 primeros temas y vamos a Así ver es, cómo esto está. desde que arrancó justamente las votaciones, desde el inicio de la promoción de todo el festival. Señor Ramírez, para triunfar, bueno, hoy se lee un poquito mejor. Ahí están los 12. Ustedes pueden seguir llamando al 0908-1414 y seleccionar su opción preferida. Recuerden que hoy tenemos 1.500.000 guaraníes para regalarles, que también se pueden duplicar esta noche. Claro que sí. Bueno, y recién escuchamos 4 temas, nos quedan 6. Todo esto se puede dar vuelta, no sabemos qué va a pasar todavía. Hay mucho por delante y mucha tela que cortar, así que hacemos una pausa, Sole. Hacemos una breve pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya venimos. Seba, estoy con 2 chicas divinas, no lo puedo creer. Vení ya para acá, ya. ¿Sabes qué pasa? Estoy cuidando a mis sobrinos, pero... Espera, le pido a mi hermana que venga y voy. Hola. Sí. Dale, tengo ganas, sí. Bueno, llamo a mi socio para que You
Participás de la selección del tema que representará a nuestro país. Llama ya al 0908 1414 y gana millones de guaraníes en efectivo. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, gran final. Sorteo de 1.500.000 guaraníes. Si el domingo gana tu tema y salís sorteado, el premio en efectivo se duplica. Llama ya al 0908 1414 y empezá a ganar millones. Artista internacional invitada y miembro del jurado, Soledad Pastorutti, La Sole. Que nos lleva el viento. Ya estamos de vuelta en vivo desde el Teatro Latino en esta noche final del primer Festival Latino Autor Iberoamericano de la Canción Paraguay 2003. Así es, bueno, te dije que 4, 6, no, fueron 4, faltan 8. Faltan 8 y temas. también te recuerdo que tengo 1,5 millones de guaraníes aquí para vos. No sé quién los va a llevar, pero bueno, acá tengo 1,5 millones que esto lo podés duplicar llamando al 0908 1414 si después a la final acertás justamente con el tema ganador de la noche. Vamos ¿verdad? de vuelta a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Yo guardo el dinero acá, bolsillo Bueno, caliente. bien guardado, está ahí. Sí, pero Aquí. lástima que se me va. Se te va al final de la noche, así que Sí. aprovechá y disfrutá ahí un ratito mientras Ahí lo está. tengas. Sí. Bueno. Vamos al tema número 10. América, levanta tus ojos. Fuerte los aplausos para Ruth Pérez. En las calles puedo ver las huellas del dolor. En los ojos ya no brilla la ilusión. Y me parece oír el eco de una voz que enmudeció por falta de canción. Tantos sueños que duermen en medio del corazón. Por ellos quiero levantar lo más fuerte de mi voz. América, levanta tus ojos y mira hacia adelante. Una nueva esperanza divisa pintada en el horizonte. América, levanta tus ojos y aunque no tengas fuerza, el cielo y extiende sus brazos para ti. En las calles puedo ver las huellas del dolor. Los ojos ya no brilla la ilusión. Oh, oh, me parece oír el eco de una voz que enmudeció por falta de canción. Tantos sueños que duermen en medio del corazón. Por ellos quiero levantar lo más fuerte de mi voz. América, levanta tus ojos y mira hacia adelante. Una nueva esperanza divisa
David Pérez, América, levanta tus ojos. Era el tema número 10. Así es, y bueno, si les gustó el tema 10, ustedes pueden votar a través del 0908-1414 y le dan, clac, opción 10. Entonces, bueno, también están con la probabilidad de ganar el 1,5 millones o los 3 millones de guaraníes. Y al final del festival, bueno, esa fuere la opción ganadora, ¿ok? Hay algo más, Jorge. Siempre hay algo más, y siempre estamos esperando algo más. ¿Usted Claro qué que espera? sí. No, yo espero muchas cosas. Yo también. Y la gente también está esperando escuchar el tema número 12. Siempre hay algo más. Lo hace José Colombo. Fuerte los aplausos. Un poquito de alegría sin palmas, que todos los que estamos aquí ya hemos ganado algo hoy. Aunque tengas las manos vacías, aunque el miedo te haya atrapado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Aunque la suerte te haya dejado, aunque el amor no haya llegado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Siempre hay algo más, sí. Siempre hay algo más. Siempre hay un amigo, siempre hay fantasía. Siempre hay un mañana, siempre hay algo más. Siempre hay un amigo, siempre hay fantasía. Siempre hay un mañana, siempre hay ilusión. Deseado, quizás no llegue lo que has esperado, pero no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Aunque la suerte te haya dejado, aunque el amor no haya llegado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Sí. Siempre hay algo más, sí. Siempre hay algo más. El amor llegará, lo verás. Siempre faltan de soñar. Siempre queda un poco de amor. Abre tu corazón, lo verás. Abre tu corazón, lo verás. Y siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Es el tema que nos interpretaba José Colombo, la opción número 12, a la cual ustedes también pueden votar a través del 0908-1414. 1,5 millones de guaraníes esta noche. Ayer me diste una fea respuesta. Sí. Ahora te pregunto Te hago nuevamente yo la pregunta. No, te pregunto yo ahora. ¿Qué pasa si algún día me voy? Depende. ¿Depende de qué? Y si estás soltera, te sigo. Y si estás casada, me seguís también. Te mando un email. Nos comunicamos por email. Exactamente. Así se llama el tema número 17. Si algún día me voy. Lo hace Fabián Martí. A ver los aplausos. Si algún día me voy, recuérdame como un rayo de sol en tu ventana, con la misma ansiedad de amarte más y más, o ahogándome en la paz de tu mirada. Si algún día me voy, recuérdame como si nada fuera diferente, muriendo por vivir por siempre junto a ti,
buscándote hasta el fin entre la gente. Si algún día las sombras me llaman a perderme en el cielo infinito, por favor no me empujes, amor, al olvido. Si algún día tuviera que irme a enterrar para siempre el pasado, pese a todo yo quiero seguir a tu lado. Si algún día, mi amor, no estoy aquí, si de pronto la voz se me apagara, me basta con saber que hay algo del ayer que nunca ha de morir, aunque me vaya. Si algún día las sombras me llaman a perderme en el cielo infinito, por favor no me empujes, amor, al olvido. Si algún día tuviera que irme a enterrar para siempre el pasado, pese a todo yo quiero seguir a tu lado. Fabián Martí nos cantaba así entonces el tema número 17, la opción número 17, Si algún día me voy. Hay un ritmo que es lejos uno de los más románticos que existe. Y yo te invito a bailar. Muy bien, ayer Pero atrás de bambalinas Sí, nuevamente. Claro. No, porque imagínate acá nosotros acá en el frente bailando. No, Atrás. no pega. Ahí está. Un bolero es nuestro siguiente tema, el número 19. Lo canta Karen Espínola. El aplauso para Karen también. Va pasando el tiempo desde que te conocí y mi vida con tu luz ha vuelto a revivir. Fui llenándome muy lentamente de ti. Me enseñaste la simplicidad de amar, a sonreír. Dime que estarás por siempre junto a mí, que el amor que hoy sentimos
Ahí tenías a Karen Espínola con el tema número, o la opción 19, un bolero, que lo bailamos muy bien. Lo bailamos muy bien. ¿Sabe bailar, Jorge? Pero por Podía, supuesto. había sido. No me pisó nada. No, para nada. 0908-1414 es el teléfono al cual pueden llamar para votar por su opción preferida. Y vamos a ver, ahí el dinero Acá ya te tiene muestro la Jorge, plata otra vez, se lo 1.500.000 guaraníes que podés ganar. Ahí está el 1,5 millones de guaraníes que puede ser tuyo, lo podemos convertir en 3 millones de guaraníes si es que, bueno, das en el clavo con la opción ganadora de esta noche. Así es, ¿qué te parece si vemos nuevamente cómo está el ranking de perfecto. llamadas? A ver si Muy se está bien, moviendo. Muy bien, a ver cómo están las cosas. ¿Se movieron? Sí, se están moviendo, ¿eh? 2906, 1308. 969. 969, sí. Muy bien. Bueno, eso puede modificarse todavía, tenemos mucho tiempo por delante, faltan más temas. 10 minutos para las 9 de la noche. Nosotros hacemos una breve pausa Sí. y enseguida continuamos con más de esta noche final del primer Festival Latino Autor Iberoamericano de la Canción. Ya venimos. El Palermo que faltaba. Nuevo Palermo American Blend. Ahora, con el auténtico sabor del cigarrillo americano. El Palermo que faltaba. Palermo, tu decisión inteligente. Cuando sientas la frescura y suavidad de Nivea Soft, te darás cuenta de lo que puede hacer por tu piel. Nivea Soft, por su rápida absorción y humectación prolongada, deja tu cutis fresco y suave. Nivea Soft, la más suave sensación de un cutis joven. Planet Internet 615-999. DAB no reseca la piel como los jabones comunes. Le informa la hora exacta. Este papel mide el pH. Cuanto más oscuro, mayor probabilidad tiene el jabón de resecar tu piel. DAB es diferente. DAB, el único con pH neutro y un cuarto de crema humectante. DAB no reseca la piel como los jabones comunes. En el primer Festival Latino Autor Iberoamericano de la Canción, vos podés ser parte del jurado. Con tu voto participás de la selección del tema que representará a nuestro país. Llama ya al 0908-1414 y ganá millones de guaraníes en efectivo. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, gran final. Sorteo de 1.500.000 guaraníes. Si el domingo gana tu tema y salís sorteado, el premio en efectivo se duplica. Llama ya al 0908-1414 y empezá a ganar millones. Artista internacional invitada y miembro del jurado, Soledad Pastorutti, La Sole. Que nos lleva el viento. Muy bien, continuamos con nuestro primer festival aquí desde el Teatro Latino y ahora nos quedan solamente 4 temas. Así es, Jorge, y es importante que ustedes en sus casas sigan llamando al 0908-1414 y elija su opción preferida. Todavía tienen tiempo, nos faltan pocos temas, 4 temas más, sí. Y ya estaremos también sabiendo quién va a ser el ganador de la noche y usted puede ganarse 1.500.000 guaraníes y duplicarlo. Exacto, y aparte la Sole viene a cantar en instantes nada más, pero ahora vamos a la opción número 20,
Que era Así es. el tema que le cantaba a papá. Que le cantábamos a papá. Una carta para papá lo hace Francisco Russo. Ya se escuchan esos aplausos. ¿Qué tiempo ha pasado, papá, de los años que tú me enseñabas, las cosas tan lindas que ya son tan solo recuerdos de vida? ¿Qué tiempo ha pasado, papá, que hoy estoy pareciéndome a ti? He crecido y ya sé que no va tus consejos querer omitir. Tras ser padre tan solo entendí tu saber y paciencia divina que alumbraron mi andar en la vida. Cuánto tiempo ha pasado, papá, nunca hubiese querido crecer, pero el tiempo no pude parar, que seguro en tus brazos dormía. Cuánto tiempo ha pasado, papá. ¿Qué tiempo ha pasado, papá? Hoy mi hijo también preguntaba cuánto tiempo tardé en explicar como a mí siempre tú me ganabas. ¿Qué tiempo ha pasado, papá? Somos tres en el mismo camino, yo tu hijo, mi hijo y vos. Con el tiempo tres grandes amigos. Tras ser padre tan solo entendí tu saber y paciencia divina que alumbraron mi andar en la vida. Cuánto tiempo ha pasado, papá, nunca hubiese querido crecer, pero el tiempo no pude parar, que seguro en tus brazos dormía. Cuánto tiempo ha pasado, papá, cuánto tiempo ha pasado, papá. Qué lindo tema, ¿eh? Una carta para papá. Lo hacía Francisco Russo. Así es, hay gente que todavía tiene papá, otros que los papás ya fueron al cielo, así que bueno, una linda cartita, una linda canción. Hermosa la letra de la canción. Es Pero ahora hablemos de lo que ya hablábamos justamente la noche anterior. Ayer. Del Les Luthiers. María, Alegría. Eres tú, sí. María, Alegría. ¿Vos tenés ese disco todavía? Tengo. Bueno, ahora ya vienen en DVD y todas esas cosas, en CD, claro. En DVD también la actuación de yo él. tenía el vinilo, el 33. Te quedaste lejos. No, mi amor, ya tengo la versión CD también, obviamente, pero el primero obviamente salió. Yo en realidad tenía en cassette ese repertorio de Les Luthiers. Bueno, vamos a María Alegría, tema número 21, o opción 21 justamente. Lo hace Fabricio De Mestri. El aplauso para Fabricio también. Qué placer de verte, María Alegría, sonrisa de día espejada en tu vida, esperanza de todos los tiempos pensantes, objeto de sueños y perennes locuras. Qué placer de oírte, María Alegría, murmullo de rosas pequeñas y tibias, encantos transparentes de las mariposas, en tenues sonidos de dicha infinita. Ay, María, María Alegría, eres mi noche y mi día. Ay, María
buscarte, María Alegría. Caricias de fuego, jazmín en la mano, atrapado el abrazo que desde un siglo, buscando tus piernas en el limbo. Ay, María, María Alegría, eres mi noche y mi día. María Alegría, ay, 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 ay. Ay, María, María Alegría, eres mi noche y mi día. María Alegría, ay, 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 ay. María, María, no te vayas todavía. María, María, que sin ti sucumbiría. Tengo el alma vacía, tengo el alma vencida sin ti. Porque, ay, María, María Alegría, eres mi noche y mi día. Ay, María Alegría, ay, 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 ay. Ay, María, María Alegría, eres mi noche y mi día. Ay, María Alegría, ay, 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 ay. Eres mi noche y mi día, María Alegría, ay, 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 ay. María Alegría, lindo tema, ¿eh? ¿Sí? Ritmo Bien movido. contagioso, estuvimos bailando ahí Es cierto, detrás. usted no se imagina, estamos atrás de bambalinas bailando, bailamos un bolerito, ahora ella estaba de este lado ya que pero nos estamos moviendo también, así como ustedes lo están haciendo acá sentados en el Teatro Latino. ¿Qué tal, Max? Buenas Hola, noches. Max. ¿Cómo estás? Bien, te estábamos extrañando, ya Sí, te cuento. te estábamos todo esperando hace rato. Sí, es uno de los compañeros más esperados durante el transcurso. Del transcurso de todo el festival, me parece. Exactamente. ¿Qué te parece si agradecemos un poco también a nuestros presentadores, a Núcleo S.A., para Exacto. personal Un Mundo Cada Vez Más Tuyo, a Nivea, que nos regala los kits, ya nos regaló el viernes, ayer, y esta noche también tenemos un kit para toda la gente que llama al 0908-1414, aparte de los 1,5 millones de guaraníes que pueden duplicarse esta noche. Es cierto, ya repetimos el teléfono, ahí lo tienen en pantalla, 0908-1414. Dentro de un ratito les vamos a volver a mostrar nuevamente cómo está el ranking de llamados. Me voy a dar la vuelta y te voy a pasar Bien, con la muchas derecha. Gracias. Nuevamente. Mientras tanto, también agradecemos a Planet Internet, a Madera y Metal, Industria Paraguaya del Trofeo, a Barcelá Service Lunch, a Don Vito y a Emi Coafer, que nos dejó bellos esta noche. Hoy no hicimos el brindis por los 12 participantes. Nos faltan solamente 2 temas, así que vamos a brindar por todos los que ya cantaron y también por los 2 participantes que todavía tienen que cantar, además del público presente y ustedes en su Salud, casa. y Salud a ojalá que todos. nos vayamos a Punta del Este todos. Muy bien. Muy bien, continuamos. Continuamos. Vamos con el tema o la opción número 22. El tema se llama Atando Cabos. Y aplaudimos a Hugo Ferreira. Dame un ratito de tus ojos, lléname el alma del color, suelta la vida que se escapa cada vez que se oye tu voz. Dame, nenita, esa sonrisa, toda esa inmensa libertad. Déjame abrir alguna puerta, déjate ser, proba a volar, que hay otro mundo lejos de ese miedo a hacerle caso al tonto corazón. Cuando te dicen que no trates de entenderlo, sino que comprendas que después de todo, amor no es solo amar, es dejarse enamorar y ver que hay una luz atando cabos en la multitud, dándole forma al sueño de vivir un creador. Toda tu ausencia me arrebata, clavado viendo la pared, tejiendo sueños y esperanzas, pensándote, inventándote. Yo no te pido magia, no te pido una vida con vos, solo que te jugues conmigo a descubrir que nos unió, que hay otro mundo lejos de ese miedo a hacerle caso al tonto corazón.
Cuando te dice que no trates de entenderlo, sino que comprendas que después de todo amor no es solo amar, es dejarse enamorar y ver que hay una luz atando cabos en la multitud, dándole forma al sueño de vivir de a dos. Atando cabos. El penúltimo tema de la noche lo cantaba Hugo Ferreira. Bueno, vamos llegando casi al final. Después la Sole, que la tenemos por allá arriba, está leyendo los papeles, está viendo todo. ¿Cómo está, Sole? ¿Todo bien? Bueno, genial. Después de la pausa va a estar Sole ya con nosotros. Va a estar cantando con nosotros aquí en vivo, además que ya está presidiendo el jurado esta noche. Va a tener la difícil tarea de elegir también a un ganador esta noche. Vamos al último tema. ¿Sí? Me parece genial. El tema se llama Para Triunfar, ya lo escuchábamos ayer. Él es Diego Percy, fuertes esos aplausos. Como cada mañana sales a buscar el pan de cada día para tu hogar. La calle está tan dura, por eso hay que luchar. Se hace largo el camino para llegar. Como un equilibrista caminando vas, haciendo malabares para triunfar. Mordiendo madrugadas detrás de una esperanza, creyendo que mañana mejor te irá. No mires hacia atrás, tienes que continuar. Siempre habrá una mano amiga que con amor te ayudará. Dios no te olvidará, a tu lado estará. Aunque sea largo tu camino, debes luchar para llegar. Los hijos de esta tierra hoy soñando están. No todo está perdido, hay que pelear. La fe y la esperanza debemos conservar. Aunque es largo el camino, hay que llegar. Soñar no cuesta nada porque en tu vida hay una luz de esperanza y un despertar. Si miras hacia el cielo, encontrarás tu amigo. Él te dará una mano para triunfar. No mires hacia atrás, tienes que continuar. Siempre habrá una mano amiga que con amor te ayudará. Dios no te olvidará, a tu lado estará. Aunque sea largo tu camino, debes luchar para llegar. Sí, debes luchar para triunfar. Vino con su hinchada Diego Percy. Tiene coro y todo. Tiene coro.
Bueno, llegamos al final, ya escuchamos los 12 temas, Sole, ya era este último, el tema 24 para triunfar, interpretado por Diego Percy. El jurado va a tener que elegir ahora un ganador. Cierto. También vamos a recordar a todos que vamos a premiar al mejor intérprete. Exactamente. Aparte de los 3 primeros. Vamos hasta el lugares. frente para ver cómo está el ranking. Bueno, vamos a ver. Vamos hasta allá entonces mientras lo ponemos en pantalla, señor director. ¿Qué le parece? Vamos a ver, ustedes pueden seguir votando a través del 0908-1414. Y así están las cosas hasta el momento. Muévese. Están moviendo, ¿eh? Sí. Y nada está dicho todavía. Bueno, de hecho que esto, ayuda sencillamente, porque los miembros del jurado justamente en este momento ya empiezan a deliberar sobre los 12 temas que hemos escuchado esta noche. Sigan llamando al 0908-1414. Nosotros hacemos una brevísima pausa, enseguida estamos de vuelta con La Sole aquí en vivo del Teatro Latino. Así es, ya venimos. Hace 5 años que personal está trabajando día a día implementando la mejor tecnología digital, los más diversos e innovadores servicios y la mayor cobertura que te puedas imaginar. Todo, absolutamente todo pensando en vos, para que ese llamado pero tan importante siempre llegue. Hola. ¿Era papa o mandioca? Mandioca. ¡Qué rico será! Todas son situaciones diferentes, pero siempre tienen el mismo premio. El campeón paraguayo a la Copa Libertadores. Tenemos un nuevo arquitecto. Miren quién ganó el torneo de Taekwondo. El nuevo Mr. Paraguay. Distinción al espectáculo nacional. El equipo campeón del mundo de fútbol de salón y la Copa son paraguayos. Madera y metal, exportamos calidad. Recuerdo de fogones que Canal 13 da la bienvenida a la cantante y actriz argentina Soledad Pastorutti. La Sole. Soledad, bienvenida a Paraguay. Voy llegando al sol. Nivea Soft presenta la temperatura actual y el pronóstico para el día de mañana. Cuando sientas la frescura y suavidad de Nivea Soft, te darás cuenta de lo que puede hacer por tu piel. Nivea Soft, por su rápida absorción y humectación prolongada, deja tu cutis fresco y suave. Nivea Soft, la más suave sensación de un cutis joven. En el primer Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción, vos podés ser parte del jurado. Con tu voto participás de la selección del tema que representará a nuestro país. Llama ya al 0908-1414 y ganá millones de guaraníes en efectivo. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, gran final. Sorteo de 1.500.000 guaraníes. Si el domingo gana tu tema y salís sorteado, el premio en efectivo se duplica. Llama ya al 0908-1414 y empezá a ganar millones. Artista internacional invitada y miembro del jurado, Soledad Pastorutti, La Sole. que nos lleva el viento. Bueno, y antes de recibir justamente a nuestra invitada de lujo esta noche, vamos a recordarle que, bueno, hoy pueden ganar 1,5 millones de guaraníes llamando al 0908-1414. Yo tengo aquí el dinero, ¿eh? Ya realizamos el sorteo ahora, Jorge, del ganador. Tenemos
Vamos a ver si en Acá, cualquier papá, momento... Ahí está. Vamos a muestro ponchar primero dinero así, cash dinero en money. efectivo. Entre todas las llamadas que Exactamente. recibimos al 0908 1414. El ganador lleva 1,5 millones de guaraníes, Sí. además el kit de Nivea. Sí, y aparte de eso se puede duplicar a 3 millones de guaraníes. Bueno, llegó el momento. Así es, vamos a hacer el sorteo. ¿Te parece que hagamos el sorteo? Mejor vamos con la Sole. ¿Te parece en el bien? próximo bloque en recién el en sorteo. el próximo bloque, claro, de tal manera que mientras va la Sole, la gente siga llamando 0908 1414. Entonces vamos con la Sole Ya está ahora. preparadísima ella está para ahí cantarnos. atrás y por supuesto la vamos a recibir con un fuerte aplauso, ¿sí? Muy bien, fuertes esos aplausos para Soledad Pastoruti. ¿Cómo será? Hola Sole, bienvenida. Bienvenida a Paraguay. No te imaginas la cantidad de gente que estaba esperando hace tanto tiempo que vengas nuevamente, ¿eh? Hace mucho que no venimos por acá, pero bueno, ya volvimos ahora y con la promesa de poder venir a hacer algún recital y de poder estar más cerca de la gente de Paraguay, ¿no? Me encanta. Bueno, vamos ya directamente al primer tema que se llama ¿Cómo será? El primero lo vamos a cambiar por Tren del Cielo y después vamos a ver. Bueno, qué pasa. muy bien, como quiera. genial. Entonces, fuerte el aplauso para la Sole. Muchas gracias. Y ahora esas palmas, ¿eh? Eso. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelan los que pueden volar con la imaginación. Voy llegando al sol. Ve que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Arriba, arriba, arriba. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar, por la Pachamama que nos da la libertad. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad, la senda del indio para toda la humanidad. Voy llegando al sol. Ve que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Arriba San Mario dice, oh. Arriba, arriba, arriba. Voy llegando al sol. Ay, 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 ve que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Ahora voy llegando al sol. Ay, ve que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. 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 Fuertes esos aplausos para la Sole. Invitada especial de Canal 13 en esta noche final del festival. Sole, empezaste muy joven tu carrera.
¿Qué te falta hacer todavía? ¿Qué me falta hacer? Muchas cosas. La verdad que a pesar de que uno empieza de joven y yo la verdad que tengo muchos sueños cumplidos con el canto, con la música, creo que es una carrera que uno tiene que alimentar día a día, que tiene que sostener día a día y eso es muy difícil. Así que bueno, si cuando pasa el tiempo todavía sigo cantando y sigo teniendo el cariño de la gente, sobre todo en mi país, creo que para una persona es lo más grande que le puede pasar, estar en su lugar de origen y que sus pares lo aplaudan, bueno, voy a ser profeta siempre. en su tierra, ¿verdad? Exactamente. Claro que de repente es difícil. Sole, ¿cómo nace este tema del ponche, de revolotear el ponche? ¿Soledad viene? No, ya viene con el ponche a dar vuelta. ¿Cómo viene el tema ese? Lo que pasa es que estaba cantando en un festival en Argentina y de pronto estaba en una zona de gente donde el público no es muy... O sea, no es muy efusivo con el cuerpo, no es de pararse. Suele suceder. Exacto, sí, aplauden de ahí Claro. sentadito, tranquilos. Y en un momento empieza una chacarera, que es un ritmo con mucha fuerza, y veo que en el fondo se para uno, se saca el suéter y empieza a revolear. Yo no sabía cómo avisarle que lo estaba viendo y agradecerle además, Ajá. porque era un gesto para mí lindo, como que me estaba dando ánimo, ¿no? Entonces vi el poncho colgado por ahí, que me lo había sacado porque hacía calor, y le empecé a revolear, entonces todo el mundo se enloqueció, empezó a levantarse, y bueno, así quedó. Y te caracterizó Y ahora ya es un marca buen tiempo. registrada. Ahora ya marca registrada. O sea, en todos los shows llevando el ponche y Todos los shows con el revolotear. poncho, sí. Ahora, bueno, no vinimos preparados con todos, pero prometemos volver muy pronto, no sé cuándo, pero para hacer un show va a venir Natalia, va a venir mi Pronto va a estar. hermana. Muy bien. ¿Sol, algún próximo trabajo futuro, puerta? Estoy preparando ahora un trabajo, un disco nuevo. Estamos ahí trabajando para que en octubre ya esté a la venta. Y un disco donde hay muchas canciones propias. Así que bueno, estoy muy orgullosa y además, bueno, aprendiendo también un poco de gente como la que está concursando esta noche, ¿no? Porque escuchaba las canciones, escuchaba las interpretaciones y a pesar de que uno ya tiene una carrera un poco armada a nivel público, tenemos mucho que aprender todavía los jóvenes. Así que bueno, para mí esto es un lindo desafío. Bueno, vamos a la música otra vez. Vamos al próximo tema. ¿Qué podemos hacer? A ver, yo le voy a pedir, ¿quieren algo arriba o algo abajo? ¿Arriba? Bien, arriba. Bueno, hay un tema que se llama El Baiano, que sonó también mucho. Vamos a poner, que lo pongan enseguida. ¿Quieren el baiano entonces? Con mucho volumen porque vamos a tener que levantar acá a la gente. Dale, genial. Entonces, con la Sole con ustedes y el tema se llama El Baiano. Fuerte el aplauso para ella, claro que sí. Gracias, Esta historia como tantas que he escuchado, de un amor imposible, de un romance mal logrado. Dicen que allá era otro día más en la playa de Ipanema. Se encontraba un doctor de puesto superior con su hija Lorena. Sentada en un bar y esperando al papá, Lorena escuchaba un piano. El pianista sonrió y Lorena cayó por aquel triguenísimo baiano. Poeta soñador, sin rumbo, sin cruzados, pero ella no se iría de su lado, no. Aquel baiano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor. Aquel baiano fue más que el cielo, fue más que un dios. La fuerza que los apoderó fue la que luego los traicionó. Ay, todavía se llena el aire a la Lorena llorar de amor por aquel baiano. Por supuesto el padre puso el grito en el cielo. Hija, ¿qué dirá tu madre y los demás? Ese miserable no es de tu categoría y no pega a nuestra rica sociedad. Olvídate del baiano que yo jamás lo permitiré y voy a llevarte lejos para que no lo vuelvas a ver. Sin consuelo estaba Lorena cuando a la cima del Corcovado fue el que llegó. No puedo vivir sin el amor de mi baiano, y así mismo abrió sus alas y voló arriba. Aquel baiano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor. Aquel baiano fue más que el cielo, fue más que un dios. La fuerza que los apoderó fue la que luego los
Bueno, Sole, te queremos entregar esto. Un pequeño presente. Ahí está, para que te acuerdes de nosotros, justamente. No sé si quieren otro tema más. No trajimos preparado otro tema más. No. Pero vamos a volver a cantar. Lo que pasa es que no sabía que tenía que cantar. Casualidad traje pistas. Porque en realidad yo siempre actúo con banda en vivo. No me gusta actuar con pistas. Pero bueno, queríamos hacerle este regalo. La próxima les prometemos Y a un falta show. de poncho, Un entonces... show, a falta de poncho, me saqué el saco. Nos arreglamos ahí nomás. La Bueno, próxima un show entero para todos. Bueno, la despedimos con un fuerte aplauso, ¿sí? A la Sole. Muy bien, vamos haciendo pausa. Chao, mi amor. Vamos haciendo pausa, no sé si Quedás mostramos... conmigo, no, con la otra Sole. Vos sos mi Sole, mami, no te preocupes. Bueno, entonces... chulina, el Jorge, se porta, Jorgito. Y les voy a confesar algo. ¿Qué? Cuando a Soledad cuando me dicen en las oficinas del canal vas a tener una compañera nueva, dije, Dios mío, anda, sabe a qué pesada me van a traer. Y era ella. Entonces... Igual te enojaste. Estaba ahí. Fue un poco de, Estaba digamos, gruñón, un poco de Jorge. teatro. Entonces agarro, estábamos en las oficinas arriba y estaba Soledad sentada. Entonces yo entro así una cara de... Sí, de que me iba a matar. Es esta la que tiene que trabajar conmigo. Bueno, ya estaba todo combinado, después ella estaba así. Temerosa. Temblando estaba. Temblando. Y encima No, tu pero cara. Siempre nos llevamos bien. Claro que sí. Mentira. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos Hacemos confesando una todo pausa, aquí. claro que sí. 0908-1414. Queda muy poco tiempo, así que a llamar 1,5 millones que se pueden convertir en 3. Ya venimos. Seba, estoy con 2 chicas divinas. No lo puedo creer. Vení ya para acá, ya. ¿Sabes qué pasa? Estoy cuidando a mis sobrinos, pero... Espera, le pido a mi hermana que venga y voy, Hola. Sí. Dale, tengo ganas, sí. Bueno, llamo a mi socio para que me cubra y voy. ¿Hola? Pero tengo fútbol. Y dame 10 minutos, llamo a un amigo y voy para allá. ¿Fútbol? Quiero ir al cine con mi novia hoy. No, pero prefiero jugar al fútbol. Dale, invento algo y voy. Ay, yo ya había sacado las entradas. Bueno, no importa, anda a comer con tu abuela. Yo llamo a una amiga. ¿Hola? Sí, total. Bueno, dale. Chao, chicos. Me voy al cine. Hay un celular que es mejor que el resto. Personal. Por eso, el 45% de la gente ya lo eligió. Cuando sientas la frescura y suavidad de Nivea Soft, te darás cuenta de lo que puede hacer por tu piel. Nivea Soft, por su rápida absorción y humectación prolongada, deja tu cutis fresco y suave. Nivea Soft, la más suave sensación de un cutis joven. En el primer Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción, vos podés ser parte del jurado. Con tu voto participás de la selección del tema que representará a nuestro país. Llama ya al 0908-1414 y ganá millones de guaraníes en efectivo. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, gran final. Sorteo de 1.500.000 guaraníes. Si el domingo gana tu tema y salís sorteado, el premio en efectivo se duplica. Llama ya al 0908-1414 y empezá a ganar millones. Artista internacional invitada y miembro del jurado, Soledad Pastorutti, La Sole. Que nos lleva el viento. Para saborear en el desayuno y en la merienda, vení al supermercado Salema y lleva estas riquísimas masitas por 17.500 guaraníes el kilo. ¡Te esperamos! Para informarse de buena fuente y con más agilidad, Carlos Granada y Lilian Barrera le dan un panorama objetivo todas las mañanas por el 13. Este lunes.
Bajé con Nicanor. Hola, Susi. ¿Qué tal, maestro? Presidente nuevo, Susi. Presidente nuevo. Esperanza nueva, Susi. Esperanza nueva. Nueva semana, Susi. Nueva semana. ¿Te gusta el fainá? Me encanta. Fainá de queso. Delicioso. Envidia. ¿Te gusta el bife de chorizo? Wow. ¿Te gustan las láminas del bife de chorizo? Me encanta. ¿Te gusta el pesto? ¿Te gusta el pesto rojo? Este lunes, en vivo, fainá de queso, agujas o láminas de bife. Todo eso, maestro. ¿Qué viene, capitán? Agujas o láminas de bife de chorizo con espagueti en pesto rojo. Todo eso. En tan poco tiempo, maestro. En tan poco tiempo, Susi. Este lunes a qué chaporio. A las 11. ¿Hasta qué chaporio? Hasta las 11:30. ¿Cómo se llama chaporio? Ricos y sabrosos. ¿Por qué chaporio de solamente por el 13? Renata me dijo la verdad. Me dijo que el hijo no era mío. Por mi parte, eso es todo. No puede ser. La situación con mi marido es insoportable. El problema es que no tienen hijos. Ya me voy. Ya. Es la grabación de un asalto en el que tú participaste. Dame una oportunidad, por favor. Súbete a mi moto. Lunes a viernes, 14:30 horas por el 13. Rincón de Luz, lunes a viernes, 17 horas, por el 13. Estoy seguro que algún día me amarás a mí. Pide la asistencia de la fuerza pública, no sé, dile a tus agentes que les pida que se vayan. No quiero escándalos en mi contra. Y que no nos quiten a la fuerza, ¿eh? ¿Por la fuerza? Yo andaba con una señora. Y lo malo es que yo no sabía que era la amante de un mega pesado de política. Si no hay armonía, se oscurece nuestro camino hacia los Álamos. El candidato, lunes a viernes, 19 horas, por el 13. Menchi recibe a los mejores invitados para hacerles las preguntas más inesperadas. La mentira más grande que dijiste. No te va a doler. ¿Qué sería si no fuese el locutor? Ahí. ¿Cómo jefe? Espera. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Hizo con huevo. ¿En qué sos el peor? Marido. Sé grave. Usaba antes de entrar a la cancha. Usaba el mismo calzón. Y luego se llama panty. ¿En qué crees? Creo en panty. ¿Qué te... Pasa tus mejores momentos compartiendo con nosotros. Acompáñanos y divertite en Menchi. De lunes a jueves desde las 19:30 horas. El Ojo, el programa más polémico de la televisión paraguaya. La corrupción del poder puesta en pantalla con nombres y apellidos. En el ojo de la tormenta es Transcorp Bank. El Ojo, martes y jueves, 22:30 horas, solamente por el 13. Desde que sale el sol y hasta que se pone la luna, todo el día, cada día, 24 horas. Juntos, muy cerca tuyo. Si ella me faltara alguna vez, Cardinal 92.3. nadie me podría acompañar. Parte de tu vida y todo tu romance.
Recuerdo de fogones que invitan Canal 13 da la bienvenida a la cantante y actriz argentina Soledad Pastorutti. La Sole. Soledad, bienvenida a Paraguay. Voy llegando al sol. Hay cosas que duelen, hay cosas que alegran, sonrisas y llantos, amores y penas. Lo bueno de todo es que todo pasa por este canal. De pronto nos llegan las buenas noticias, o el sueño perdido que a veces lastima. Lo más importante es que todo pasa por este canal. Hay cosas sencillas que nos emocionan, cosas de la gente que ríe o que llora. Lo mejor de todo es que todo pasa por este canal. A veces la vida nos llena de dudas, pero nunca pierdas la fe y la ternura y dale con todo, porque todo pasa por este canal. Todo pasa por el 13. Muy bien, continuamos en vivo y en directo desde el Teatro Latino, obviamente, con nuestro festival. Y ustedes pueden seguir llamando 0908-1414. La cosa está que hierve, señoras y señores. Ustedes no se imaginan. Es impresionante, así que a llamar 0908-1414. 1,5 millones y esto se puede convertir en 3 millones de guaraníes. Y dentro de un ratito, la opción que vos votaste es la ganadora. Es la opción que va justamente a Punta del Este. El jurado sigue deliberando, así que mientras tanto vamos a repasar un poco, hablar con los participantes, que nos cuenten un poco su número de opción. Así ustedes también en sus casas que están llamando al 0908-1414 recuerdan los números. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vos te vas para allá? Yo me voy para acá. ¿Yo me voy para allá? Me parece muy bien. bien. Arranca usted, Soledad. Muy bien, estoy aquí con José. A ver, José, si nos recordás un poco tu tema, tu número de opción, algo que quieras comentarnos. Mi tema siempre hay algo más. Fui la opción número 12, pero por sobre todas las cosas estuve muy contento de estar hoy aquí, porque creo que somos las 12 mejores canciones del concurso. Todos, ha sido un gusto estar aquí con todos mis compañeros y de alguna manera todos somos ganadores. Claro que sí, todos son ganadores. A ver, Jorge también está con alguien por allá. Así es, Sole. Bueno, y el otro día, mejor dicho, el viernes justamente, cuando arrancábamos la primera parte del festival, a Cecilia la hice sufrir un poquito. Bastante me torturaste, Jorge. Me dolió la cabeza y todo. Eso no se hace. Sí, y justamente allá, tu marido casi me mató a mí también. ¿Quién? Tu marido. Él también casi murió. Impresionante, no, pero la idea era esa justamente. Eran 2 chicas en la primera noche y entonces dije, bueno, a Ceci la voy a hacer sufrir un poquito. Lograste ampliamente tu objetivo. ¿En serio te quedaste nerviosa? Ampliamente. Es que no, es que empezaste ahí al final, era el último número por llamar, la última opción y bueno. Claro, lo que pasa es que en ese momento las opciones, o sea, el orden que íbamos dando no tenía ningún valor, ¿verdad? Claro, claro. Pero igual uno sufre y ¿qué vamos a hacer? Claro, y ella justamente ya había salido, entonces dijimos, bueno, puede ser un muchacho o una chica, porque lógico, quedabas vos, y entonces dijimos, no, la vamos a hacer sufrir. Lograron plenamente tu objetivo, lograste tu objetivo, pero ya me dedicaré. ¿Sí? ¿De qué forma? Atándote puede ser, ¿eh? Ah, cierto. Bueno, el señor Ramírez, ¿cómo anda? Bien, bien. Excelente. ¿Cómo salió el tema, cómo fue lo del señor Ramírez? Señor Ramírez, bueno, la vida de un hombre que cambió su forma de ser, su pensamiento. La vida por la pinta le pasó una mano pasada y que más que nada, bueno, se dejó llevar y lo que a muchos de repente nos puede pasar a todos, ¿verdad? Olvidarnos de nuestros ideales un poco, olvidarnos un poco de los principios y del que está a nuestro lado, ¿verdad? Y de repente uno con el trabajo se olvida un poco de la parte espiritual, se olvida un poco de la gente que está a tu lado y uno se enfría, ¿verdad? Hay que cuidar. Es cierto. Sole, ¿con quién estás? Yo estoy aquí con Diego Percy, que nos va a contar un poco cómo se hace para triunfar, Diego. Y cuesta mucho, pero quiero felicitar a la organización del 13 de APA,
autores paraguayos asociados, también a la orquesta del maestro Willy Suchar, a todos, a los jurados por la ardua tarea. Y bueno, para triunfar, ustedes lo saben, la organización que triunfaron con este evento. Viniste con hinchada, Diego. ¿Quién vino contigo hoy, por ejemplo? No, mi familia. ¿Tu familia? Estuvieron ahí aplaudiendo muchísimo. ¿Alguna novia por ahí? Sí, también. ¿También vino la novia? No. Estará viendo en la casa. Sí. Bueno, también vamos a hablar con Karen. Karen nos hizo bailar un bolero hoy ahí con Jorge. Bueno, la verdad que estoy muy contenta y quisiera agradecer a todos los compañeros, al público, al maestro Willy con toda su banda. Muchísimas gracias por ese cariño, ese apoyo a todos los cantantes que estamos hoy defendiendo nuestros temas. Y al público presente también. Muchas gracias por estar apoyando a artistas nacionales que están queriendo dar un paso adelante, ¿verdad?, con sus canciones. Un bolero, opción número 19, y gracias por bailar conmigo. Bueno, yo te quiero hacer un poquito de historia con Karen. Hace muchos años atrás, total estamos con tiempo mientras ustedes siguen llamando al 0908-1414. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba en radio, Isa, vení un poquito para acá, o si no la luz no da. Bueno. Aparece una chica en radio. ¿Cuántos años, Karen? ¿5 años, 6 años atrás? El año que viene van a ser 10, Jorge. No, ¿cómo pasa el tiempo rapidísimo? No, hace 10 la noción, años. Jorge. Hace 10 años. No de balde me estoy quedando pelado. Bueno, hace 10 años atrás viene una nenita, ¿puedo decir? Sí, por favor. Una nenita, sí, viene a la radio diciendo, ¿sabes que acá te traigo mi disco, que ya era en CD en aquel entonces, el demo, ¿verdad? O el primer corte. ¿Cómo se llamaba ese tema? Príncipe Azul, Tengo miedo a amar. Tengo miedo a amar. Tengo miedo a amar. Claro, entonces decíamos, porque lastimosamente acá en Paraguay no le damos mucha promoción a lo que es nacional. Siempre le damos mucha pelota a lo internacional, pero yo creo que ahora hay que ser un poquito conscientes y más con lo que hemos visto esta noche acá. Sí. Temas excelentes, intérpretes impresionantes y bueno, entonces yo creo que ahora más tenemos que darle un poco más de pelota. Le damos, pero no toda la necesaria. Eso es cierto. Y hace muchos años atrás, hace 10, como dice Karen, ella venía llegando con su promocional que lo llegué a gastar ese disco. Sí, más de uno va a agradecer si Karen se para, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Para poder seguir conversando contigo. Si Karen se para. Más de uno me parece que va a agradecer ahí. ¿Sí? A Karen. Gracias. De pie. Bueno. Qué mucho tiempo, ¿eh? 10 años ya. Impresionante. Bueno, y sobre todo estamos en la lucha, ¿verdad? ¿Estuviste en México? Que todos los cantantes que estamos aquí ya tenemos un poquito de camino recorrido y es lindo, es grato darnos cuenta de que no nos cansamos, de que aquí en Paraguay, por más de que es difícil estar en esta carrera, perseguir el triunfo justamente, ¿verdad? Seguimos adelante, seguimos avanzando y muchachos, realmente fue un grupo excelente. Los que estamos hoy, los que estuvimos también ya los días anteriores, un beso grande. Ellos siguen aquí acompañándonos. Quiero que el público sepa que los que estuvieron cantando con nosotros los 12, que entre comillas fueron descalificados, están todavía con nosotros y un beso grande para todos ellos también. Muy bien. Muy bien, ella es Karen. Hoy junto a Ruti, que ella fue la primera justamente que la nombramos, una de las primeras mujeres, porque Cecilia también estaba. Ruti, América, levanta tus ojos. ¿Cómo viene? Contamos un poquito de historia. Esta música nació completamente 3 días antes de que se terminara el plazo. Mira qué bien. Para el concurso. Yo me enteré una semana antes, ¿verdad? Y yo dije, voy a participar. Y bueno, fue un verdadero privilegio estar al lado de mucha gente ya reconocida en este ámbito, ¿verdad? Y muchísimas gracias por la oportunidad y por todo el apoyo de la gente que estuvo con nosotros. Gracias por haber venido. Nos sentimos honrados con su presencia. Y gracias a ustedes. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Todos. No hay nada dicho todavía. Sencillamente estamos esperando que ustedes terminen de realizar sus llamados a través del 0908-1414. Sole. Qué lindo sería, por ejemplo, hacer un disco de los 12 mejores temas de este festival también, porque sabemos, lo decíamos antes, todos son ganadores esta noche. Yo estoy acá con Fabricio. Fabricio, ¿quién es María? María Alegría es una mezcla de la alegría misma y de una mujer. ¿Y esa mujer, alguien especial? Bueno, la verdad que son varias mujeres. Ah, muy bien, Fabricio, se nos está... En cada mujer se encuentra algo de alegría. ¿Viniste con alguien hoy?
Vine con mi novia, mi mamá y mi hermano. Están todos ahí seguro muy expectantes de lo que va a ser la decisión del jurado. Bueno, mucha suerte. Estoy también con Carlos. Carlos, algo que quieras decirnos, contanos un poco cómo nace tu tema. Sí. Primeramente quiero agradecer a toda esta organización, a Canal 13, a APA, a todos mis familiares, a toda esta gente que está aquí acompañando a los 12 finalistas que sacrificadamente tuvimos que ensayar y hoy estamos aquí y agradezco a todos los demás otros compañeros que también lucharon mucho, que quedaron descalificados, ¿verdad? Pero están siempre apoyándonos y el tema que yo compuse, digamos, se traduce en las aventuras de amores de jóvenes que, como se sabe siempre, hay dos jóvenes que comparten un amor y... Tenés una pequeña hijita también, ¿verdad? Que vino a ver, te estábamos viendo ahí. Allá está, me está mirando. Ahí está también la pequeña hijita. Y bueno, vamos por último con Héctor por acá. Héctor Santa María. Héctor, ¿nervioso? ¿Tranquilo? Algo nervioso, ¿verdad? Más ansioso que nervioso. Seguramente. Sí, yo estoy defendiendo la canción de Luis Álvarez y Víctor Estefano, que me pidieron encarecidamente que pueda presentar esta canción aquí. Y quiero agradecerles una linda experiencia lo que estamos pasando con tantos compañeros. Y quería dejar un mensaje, ¿verdad? Que los medios de comunicación se dejan seducir por los extranjeros. A ver cuándo nos hacen caso a nosotros, que acá no hay desperdicio. Por favor, nos rendimos ante los extranjeros. Es triste, pero por favor, les pido que acá hay mucho talento y necesitamos el apoyo de todos ustedes. Gracias. Muy bien, Jorge, estamos contigo. 0908-1414, 1,5 millones de guaraníes, que esto se puede convertir en 3. Sí, por supuesto, la opción, ahí está, eso se puede convertir en 3 millones de guaraníes. Para vos, así que llamame que te queda poco tiempo, falta poquito tiempo, estamos en vivo. Y bueno, no pierdas el tiempo, llamá, porque bueno, todo entra y sabes que te solucionamos la semana que entra. Yo me quedo por acá, vos seguí hablando ya con los participantes que faltan. ¿Sí? ¿Te quedas acá nomás? Me caigo. Una copita para vos, bueno, para genial, que bueno. la garganta no te... Allá estarán. Muy bien. Yo lo conozco como Silvio hace mucho tiempo y una vez, la primera vez que lo escuché cantar fue cuando hace mucho tiempo nos fuimos a un karaoke y Silvio... A mí Silvio, ¿verdad? Porque era el compañero de un canal donde estábamos juntos antes trabajando. Entonces, con varias copas de las que está tomando Soledad, él agarra y dice, no, yo voy a cantar un tema de Elton John que se llama Daniel. Y dije, wow, había sido que... Y mira, acá lo tengo. ¿Cuántos años pasaron, Jorge? Y mira, ya pasaron 10, ponele 5 nomás ya, porque de lo contrario ya me van a hacer muy viejo acá. Bueno, ante todo, buenas noches a la gente presente, a la gente del jurado. Nada, agradecer por la organización. Está todo muy lindo, realmente una organización preciosa. Gente fantástica la que participó esta noche y las noches anteriores con nosotros. Así que un orgullo total haber llegado hasta acá y bueno, agradecer a la gente que llamó y votó por la opción número 17. ¿Y puedes seguir votando todavía? Y puedes seguir votando al 0908-1414, opción número 17. Tenemos una pausa más. Sí, señor. Fuerza, suerte y vamos a ver qué pasa. Dale, papá. La voz. No solamente la voz, la pilcha. Don Russo. No, ¿sabes qué? Mejor sentate, pues mira lo que es la pinta, mira lo que es tu pinta, mira lo que es la mía. ¿Dónde está la Clota? Te mando un beso grande, Clota, no sé dónde estás. Allá está, Clota divina. Contame sobre la carta de papá que te juro que me encantó. Sí, la historia es que tu viejo te habla. Pasa el tiempo y de repente te encontrás con tu hijo, le contás el cuento y de repente te das cuenta que esa película ya la viste. Y mirá para atrás y decís... O sea, no hagas lo que no quieras que te hagan. Algo así. Sí. O tratar de... Un mensaje realmente de que los chicos que vienen ahorita traten de hacerle un poquito caso a papá, que papá sabe, que papá vivió y que papá seguro no te va a tirar al precipicio, ¿cierto? Él que va a estar contigo, el que va a ser tu amigo, el que te va a apoyar. Entonces, tratar de darse cuenta de eso temprano, que no pase el tiempo y de repente, bueno, las cosas suceden, ¿cierto? Es cierto. Hay que prevenir. Y está mi hijo Julianito por allá. Que ¿Está? ¿Dónde está? Fuente de inspiración. Ahí está, Muy bien. Portate bien vos con papá, que es distinto. Gracias y suerte. Y Huguito,
¿Cómo andamos, viejo? Tenés tu fans club por acá, ¿eh? Está por ahí. ¿Todo bien? Excelente, buenísimo. Bueno, mira, vamos llegando casi al final de este bloque. Contanos algo sobre la historia del tema. Bueno, una canción que estaba dentro de unas cuantas que tenía para poder presentar a este show. Me resultó difícil porque hace poco salió un disco y una de las condiciones era no meter en el disco, entonces todas mis canciones predilectas fueron ahí. Me quedé con... ¿Qué tal está el tema del disco? Y bien, súper bien. ¿Sí? Súper bien, está trabajando mucho, después de mucho trabajo realmente salió. Y bueno, espero que, como dijo el compañero... Es cierto. Yo creo que la época de los trabajos malos y de la mala producción nacional está muy lejos, y la producción ahora de artistas nacionales es de muy buena calidad y no hay nada que envidiar realmente afuera. Claro que sí. Muy bien, suerte. Estos son los 12 finalistas. El aplauso para ellos. Qué cosa, cada vez se pone más difícil todo, ¿eh? Mi corazón está así, latiendo porque yo ya quiero saber quién es el ganador. Imagínate que ellos son los que van a ganar y yo estoy así y con nosotros somos... A mí las manos me están sudando. No, tranquila. Hacemos la última pausa, Felipe. Sí, nos vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa ya vamos a saber quién va a Punta del Este a representar a Paraguay el 14 de septiembre. Además tenemos el sorteo 0908 1414. Seguí llamando. Gracias, ya venimos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre. Se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo, porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre, entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Menchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Todo pasa por el 13. El Ojo, el programa más polémico de la televisión paraguaya. La corrupción del poder puesta en pantalla con nombres y apellidos. En el ojo de la tormenta es Transcorp Bank. El Ojo, martes y jueves, 22:30 horas, solamente por el 13. El Cardinal Deportivo. Emoción, garra, corazón, profesionalismo.
con las voces de La Verdad Deportiva. Johnny Ceballos, Julio del Puerto, Darío Abelardo Cárdenas, Gaspar Aníbal Noguera, Bruno Pont. El Cardinal Deportivo, AM 730. La emoción en cada relato, la verdad en cada opinión. Muy bien, último bloque del programa y bueno, tenemos que ir haciendo ya la parte final nuestra. Tenemos que ir haciendo el sorteo, tenemos que decirle, bueno, cuáles son los ganadores, ya los tenemos acá. Y bueno, espero que todo salga bien, ¿sí? Así es, antes de ir al sorteo y a los resultados, vamos a recordar a la gente cuáles son los premios que van a recibir los ganadores de esta noche. El tercer puesto obtendrá 1.000.000 de guaraníes y el trofeo del festival. El segundo puesto, 1.500.000 guaraníes y el trofeo del festival. El segundo puesto, 1.500.000 guaraníes y el trofeo del festival. Así es, el mejor arreglo lleva el trofeo del festival, así como también el mejor intérprete. Y el primer puesto, 2.500.000 guaraníes y el trofeo del festival. Así que, atenti, gracias por el mobiliario a la chopería Austria. Sí. Muy bien. ¿Vamos a dar los resultados o hacemos el sorteo, Jorge? El sorteo, ¿verdad? ¿Hacemos el sorteo? Hagamos el sorteo. Hacemos el sorteo. Se lleva 1.500.000 o 3 millones de guaraníes esta persona o este teléfono. Déjamelo en pantalla, por favor, que voy a anotar. 0973-575-500. 575-500. Y votó por la opción número 7. Opción 7. Así que recuerden, si coincide exacto, esta llamada con el ganador de esta noche, se lleva 3 millones de guaraníes este teléfono. 0973-575-500. ¿Ok? Así es. Opción 7. No sé de quién es, pero ya tenés 1,5 millones. Si la opción 7 es la opción ganadora, la que va a Punta del Este, 3 millones de guaraníes. Y el kit de Nivea. Ok. Bueno, ahora sí, Jorge, por favor, empezamos a dar los resultados. Muy bien. ¿Arranco yo? No, arranco yo. Tercer puesto. Muy bien. Ya, yo democráticamente decidí que no, arranco yo en este momento. Sí, perfecto. Como siempre, todo lo que hacemos es democrático. Sí. Muy bien, el tercer puesto entonces. Fanfarria del señor Willy Suchar y su banda. Entrega el premio. Entrega el premio el profesor Rubén Ortiz, secretario general de APA. Lo hacemos entrar, por favor, y lo recibimos con aplauso también. Tercer puesto. Para triunfar, letra y música de Percio Villalba. Diego Percy. Felicidades, Diego. Dieguito. ¿Puedo yo? Sí, cómo no, adelante. ¿No te vas a enojar? No si me es voy que... a enojar. Si querés nomás, no lo lees. No hay problema. Dele. Segundo puesto. Entrega el trofeo Palo Ruin. A ver no si sé puede si entrar, puede entrar Palo. ya Palo. Muy bien. El tema ganador en este segundo puesto es un bolero. Letra y música, Karen Espínola. El siguiente premio es al mejor arreglo. Lo va a entregar el trofeo don Alcides Roa, presidente de APA. Pedimos que entre, por favor, con un fuerte aplauso. Mejor arreglo. Mejor arreglo musical. Correcto. Y el premio a mejor arreglo es para Si algún día me voy, de Mauricio Cardoso Fleitas. Bueno, vimos que la señora Teresa Carolina Franco pase también para hacer entrega del trofeo al mejor intérprete.
Ahí está Tere con nosotros. Tere con sus vitaminas. El premio al mejor intérprete, ¿para quién es, Jorge? Al mejor intérprete, Siempre hay algo más, José Colombo. Llegó el momento. Ahora nos vamos a pelear para ver quién lee ¿Quién lee? el primer puesto. La monedita, algo. ¿Te acordás cómo solíamos resolver antes la A moneda limpia. la moneda? Entrega al ganador del primer puesto. Entrega la Sole. Entrega la Sole, así que le pedimos un fuerte aplauso a todos El aplauso ustedes. para la Sole. Ya está de vuelta con nosotros en el escenario. Qué privilegio recibir de manos de la Sole el premio al primer puesto de este festival, el primer Festival Latinoautor Iberoamericano de la Canción 2003 que se realiza en Paraguay. Así es, bueno, un abrazo grande, un aplauso para la gente de la prensa que estuvo cubriendo los 3 días también. Muchísimas gracias por esa cobertura. A todos los medios, prensa, radio, en fin, todos. Bueno, Primer puesto. Maestro Willy, hágame una fanfarria así espectacular, porque esto es el final de los finales. No coincide con el número. No coincide, porque lo que había salido en el televisor, la opción 7, no es el ganador. Primer puesto, opción número 12. Siempre hay algo más. José Colombo. José irá a Punta del Este. El 14 de septiembre a representar a nuestro país. A representar el Paraguay, claro que sí. Ahí estará gente de todos los países iberoamericanos. Y él estará representando a Paraguay en este festival en Punta del Este. Así es. José se va el 14 de septiembre y por supuesto él va a estar en el Conrad, va a estar concursando con todos los países sudamericanos. Y por supuesto, va a estar grabando también el tema en un disco que se va a hacer un compilado de todos los países que Van a estar participan. intérpretes de España y Portugal también ahí, así que Exacto. José tiene la dura tarea de representar a nuestro país. Felicidades, Felicidades, José. Mira, ojalá que bueno que nos ayude Dios y que bueno que todo nos salga bien, ¿eh? Bueno, te damos esto, te saco esto, porque obviamente porque tenemos que tiene ir que volver a despidiendo cantar. el... Vamos a poner por acá. Lógico, lo ponemos acá, lo dejamos ahí y nosotros nos vamos despidiendo, Sole, creo que Tenemos podemos que decir decir- ya, misión cumplida. Fue un Hemos placer terminado. poder llegar hasta ustedes estas 3 noches de este hermoso festival y compartir con Gracias. toda la gente, el Gracias público a que ustedes. se llegó aquí también. Exacto, y el año que viene lógicamente va a haber un segundo año, ¿verdad? Un segundo Llamémosle así, festival y un segundo esperemos que festival. podamos encontrarnos nuevamente para estar con ustedes compartiendo algo tan lindo como es escuchar a esta gente interpretando músicas hermosas. Todos son ganadores, pero vamos a escuchar nosotros a este ganador, el gran ganador de la noche. José Colombo entonces nos interpreta una vez más Siempre hay algo más. Hasta siempre. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Yo les quiero decir que uno es de la tierra que elige para vivir, donde tiene sus hijos, su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuero y palma. Aunque tengas las manos vacías, aunque el miedo te haya atrapado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Aunque la suerte te haya dejado, aunque el amor no haya llegado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Sí, siempre hay algo más. Para Óscar Barreto, mi compañero, siempre hay algo más. Siempre hay un amigo, siempre hay fantasía. Siempre hay un mañana, siempre hay algo más. Siempre hay un amigo, siempre hay fantasía. Siempre hay un mañana, siempre hay ilusión. Muchas gracias. Gracias a los músicos, al maestro Willy
lo que has esperado. Quizás no tengas lo que hayas deseado, pero no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Aunque la suerte te haya dejado, aunque el amor no haya llegado, tú no dejes de soñar que mañana puede ser el día más feliz de tu existencia. Sí, mi amiga, siempre hay algo más. Sí, siempre hay algo más. El amor llegará, lo verás. Nunca dejes de soñar. Abre tu corazón. Siempre queda un poco de amor. Abre tu corazón, lo verás. No dejes de soñar. Muchas gracias a todos mis compañeros. Personal, un mundo cada vez más tuyo. Nivea Soft. Presentaron primer Festival Latinautor Iberoamericano de la Canción Paraguay 2003, con los auspicios de Madera y Metal, Industria Paraguaya del Trofeo, Planet Internet. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre. Se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo, porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre, entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Benchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. El partido único va y requisaban armamento. Mientras, en la periferia de Basora, las tropas británicas siguen hostigando al ejército iraquí y tratan de controlar el incesante movimiento de los habitantes de Basora que entran y salen de la ciudad en busca de agua y de comida. Casar, uno de los primeros objetivos del comienzo de la guerra, no acaba de estar totalmente bajo control. Hoy, helicópteros Cobra abrían fuego sobre una fábrica que podría haber sido utilizada por francotiradores.
También es necesario limpiar de minas las aguas de su puerto, vital para la llegada de ayuda humanitaria y suministros a las tropas. La maquinaria bélica se refuerza. Un importante contingente aliado atravesaba hoy la frontera de Kuwait con Irak. En la base británica de Fairford, los mastodónticos B-52 se preparaban para una nueva noche de bombardeos. Viajaban todos en una furgoneta. Los 15 eran miembros de una misma familia, pero al parecer un helicóptero estadounidense los ametralló anoche en su camino. La imagen nos ha llegado hoy. Los vemos a la puerta de un hospital cuando ya nada puede hacerse por ellos. ...33 cadáveres más, muchos niños, han llegado hoy hasta el hospital de Hilla, a 110 kilómetros al sur de Bagdad. Situada en la carretera principal que conduce desde el sur de Irak hasta la capital, Hilla está cercada por las tropas angloamericanas. Los iraquíes les acusan de haber lanzado bombas de fragmentación prohibidas contra un barrio. En una visita organizada para la prensa internacional, se han podido ver los cuerpos destrozados de civiles, incluidos varios niños. Familiares que pedían inútilmente explicaciones para tanta muerte. Al lado del hospital, otros cadáveres se acumulaban en el suelo, en morgues aparentemente improvisadas. Los que han llegado con vida al centro sanitario han tenido que esperar para ser atendidos. Los médicos no daban abasto. Dicen que solo en Hilla hoy ha ingresado 310 heridos. Me gustaría que mis amigos en Inglaterra pudieran ver esto, que viesen lo que han hecho su gobierno y el americano, dice un médico iraquí mientras atiende a un niño. Otros 8 civiles han muerto en las últimas horas en controles de carretera de las fuerzas estadounidenses en Irak. En Najaf, a 150 kilómetros al sur de Bagdad, al menos 7 mujeres y niños han muerto ametrallados al levantar sospechas la furgoneta en la que viajaban. El vehículo ignoró los disparos de advertencia, dice el general norteamericano Peter Pace. Le dispararon al motor, pero no paró, así que tiraron al vehículo y, como saben, hay 7 muertos. Pero un reportero del Washington Post, testigo del ametrallamiento, da hoy en su periódico otra versión. Dice que los muertos fueron 10, 5 mujeres y 5 niños, y que los soldados dispararon antes de que tuvieran tiempo de detenerse. A unos 100 kilómetros al sur, en Shatra, otro civil iraquí ha muerto por disparos de soldados norteamericanos en un puesto de control. Los militares tomaron su furgoneta por un coche bomba. El muerto, se comprobó luego, no iba armado. ¿Y Pato? Sí. ¿Pato? Sí. Seguro se fue al cine. Pato. Hola. Pato, ¿dónde estás? Entrenador, acá en el cine estoy. ¿Qué haces ahí? El partido está por empezar, vení. Vení. Bueno, me voy. Aguanten un rato. Llegó Portable GSM, la experiencia de comunicación celular en grupo, para tu grupo. Portable, estrechamos vínculos. Vientos de Guerra, Operativo Libertad de Irak, Flash, fue presentado por Portable, estrechamos vínculos. En una mirada que nos pide amor y protección, ellos tocan nuestras vidas para siempre. Hombres de ciencia, líderes comunitarios, padres y madres trabajan arduamente para que nuestros niños sean atendidos como un todo en sus hogares, en hospitales y en centros de salud. En los últimos 100 años, se han reducido significativamente las muertes infantiles en las Américas. Porque para todos nosotros, un niño que muere innecesariamente es inaceptable. La Organización Panamericana de la Salud, celebrando 100 años de salud.
Televisión, Canal 2, el canal de nuestra gente. El Informante es presentado por Telecel, conviene, auspicia Café Mayo, sabor que no cambia. Buenas noches, bienvenidos al Informante. Hoy te vamos a estar hablando de algo que se discute siempre, cómo se financian las campañas políticas. Esto es algo que de alguna forma todos sabemos, lo difícil es tener pruebas, lo difícil es poder demostrar que el dinero lo ponemos nosotros. Bueno, hoy tenemos algunos elementos que te van a permitir concluir cómo vos y yo pagamos esas campañas. Estuvimos revisando el material. Es fuerte, jugamos al cuerpo, pero vale la pena. Ellos también nos juegan al cuerpo, siempre. Vamos a arrancar con esto. Primero la versión oficial. Preguntamos cómo se financian, cuánto gastan. Bueno, vamos con el primer informe y después seguimos hablando del tema. El origen de los fondos con los que se financian las campañas electorales del Partido Colorado es un tema de eterna polémica. ¿De dónde sale el dinero de la campaña colorada? Más que un manto de sospecha, tiene un manto de certeza. Es un secreto a voces que las instituciones públicas son las principales proveedoras de las grandes masas de dinero que van a parar a las arcas del proselitismo oficialista. La campaña colorada no la pagan solamente los colorados. La pagan todos los contribuyentes que en muchos casos pertenecen a otros partidos o no pertenecen a ninguno. La traba frecuente es la imposibilidad de demostrar con pruebas contundentes esta modalidad perversa de apropiarse de los fondos del Estado para los gastos electorales a favor del partido de gobierno. Según algunos de sus voceros prominentes, el Partido Colorado invertirá entre 2 y 3 millones de dólares en las elecciones del 27 de abril. Por lo menos es lo que el exministro de Salud y actual senador Martín Chiola dijo a uno de nuestros noticieros. Yo calculo que está por encima de los 15.000 millones de guaraníes, o sea, más de 2 millones de dólares. La cifra dada por Chiola fue ratificada por el diputado colorado Juan Darío Monjes. Esa es la estimación que se tiene en la Junta de Gobierno y yo creo que se podría orillar esa suma, sumando también los recursos que vienen aportando los candidatos. También el diputado Ángel Barcini coincidió con la cifra de Chiola y Monjes. Y probablemente debe ser eso lo que se va a gastar en la campaña a nivel nacional. Para los entendidos, sin embargo, 3 millones de dólares a lo sumo representa el 30% de la danza multimillonaria que estará en juego a lo largo de la campaña electoral colorada. Los 2 o 3 millones de dólares, en todo caso, serían solamente para el día específico de la jornada electoral. Los montos reales y totales sumarán varios millones más. Martín Chiola también dio su versión sobre la modalidad que supuestamente el Partido Colorado pone en práctica para recaudar el dinero necesario para el financiamiento de la campaña. Con aporte de los correligionarios, ustedes mismos fueron testigos de una cena de la Comisión de Damas donde se juntó 250 millones de guaraníes. Ahora tengo entendido se está realizando también otra cena también con aporte. Hay un aporte de senadores, de diputados colorados, voluntarios absolutamente. La versión de Chiola nuevamente fue avalada por el diputado Monjes.
La financiación parte de que el partido provee una parte de los recursos y los candidatos de los distintos departamentos, ya sean diputados nacionales, gobernadores, también estamos aportando en nuestras respectivas comunidades, en nuestros respectivos departamentos, a los efectos de sufragar mínimamente los requerimientos que se tienen en la campaña electoral. Del dinero público, ni noticias. Tal como plantean Chiola y Monjes, el origen de los fondos es totalmente lícito y hasta un tanto sacrificado para los operadores que deben ocuparse de obtenerlos. Cualquiera sabe que hasta para preparar una fiesta escolar hay que mojar la camiseta para encararla con cierta probabilidad de éxito. Mucho más si el objetivo es recaudar dinero. Y ni hablar si la recaudación debe ser multimillonaria como para financiar una campaña para presidente de la República, senadores, diputados y otros tantos cargos, con toda la parafernalia política que debe apuntalar un proyecto de semejante envergadura. Cualquier campaña política con alguna pretensión representa una respetable cantidad de dinero. Y tratándose del Partido Colorado, toneladas de dinero. Consecuentemente, hay que echar mano a lo que venga. Y lo que por lo general viene como anillo al dedo es el dinero público, la plata de la gente. Más adelante vamos a ver cómo y quiénes están detrás de la actual obsesión recaudadora de la campaña colorada. Bueno, supongo que a esta altura te estarás diciendo, ¿qué osada esta gente? ¿Cuáles son las pruebas? En el transcurso del programa te vamos a presentar pruebas, te vamos a dar nombres. Toma apuntes. Hacemos un brevísimo corte, la gente que quiera participar ya sabe, 611-500 es el número de Zapucay, el código es El Informante, también podés hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, elinformante@tereré.com.pi y elinformante@redguaraní.com.pi. Cualquiera de los dos podés utilizarlo para comunicarte con nosotros. Brevísimo corte, no te pierdas hoy todo el desarrollo del programa, te va a sacar de espaldas al final. Enseguida volvemos. You're just like an angel. Your skin makes me cry. La gente formaba fila, le tocaba la cabeza y llegó la pizza. Llegó la pizza. Algunas cosas no duran todo lo que uno quisiera. Otras sí. Telecar te da el precio más bajo. Solo 339 guaraníes. Si querés que dure más, pasate a Telecar. Pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Café Mayo. Sabor que no cambia. Palermo, siempre conmigo. Con su vinil pinte la democracia y gane. Capacítese con la urna electrónica y sea uno de los ganadores de 12 sueldos mensuales de 1 millón de guaraníes, más aguinaldo. Para votar en estas elecciones, practique con la urna electrónica en los lugares habilitados por la justicia electoral. Llene un cupón y participe en los sorteos. Su vinil pinta la democracia y apoya a la justicia electoral. El Paraguay necesita de un presidente que tenga oficio de poder, capacidad de mando y compromiso con el pueblo. Hoy coaba la ñandera pisá, ojasaba, araja, puigarepe. Este es un país rico con un pueblo pobre. Ñandé, yayapota, beteíte, está Paraguay y Ponavega. Outa la inversionista moñan de la fábrica, ñandera escuela a nivel janguá, o coñan de huite tambuere, campesino, o allí janguá y cocueacame, a empresario, oreco janguá, seguridad, a incentivo para la felicidad de todos. Confíen en mí, sé a confiar pendereje, a oñón dive, ya no está Paraguay, Caruguay, ñandera escuela y Ponavega, janguá, ñandera está.
En realidad nos gustaría tener información sobre cómo financian todos los grupos políticos sus campañas, pero como se trata del partido de gobierno, tiene particular interés porque estamos hablando de dinero público, obviamente, y lo que más nos interesa es el dinero público. Si vos tenés información de cómo financian los otros sus campañas, esto está abierto, nos encanta, somos amigos de todos. Bueno, tenemos el siguiente material. ¿Te acuerdas que la última vez te pasábamos un informe sobre cómo, de alguna forma, siempre cuando hay violencia de parte del Estado, hay algún respaldo político? Concretamente, la represión contra los oviedistas que tuvo una carta blanca de parte del presidente del Congreso, el amigo de la casa, el senador Juan Carlos Galaverna. Él después de alguna forma puso en duda la interpretación curiosa, antojadiza que hicimos nosotros de sus declaraciones, así que esta vez nos cuidamos las espaldas. Pero vale la pena recordar primero cuál fue la reacción del senador Galaverna y después te contamos nosotros cómo hicimos para tener otras interpretaciones de lo que vas a escuchar en el transcurso de hoy del Informante. Vamos a la siguiente nota. El presidente del Congreso, Juan Carlos Galaverna, reaccionó bastante molesto en estos días por habérsele adjudicado el papel de instigador de la violenta represión contra oviedistas en septiembre pasado. Fue en relación a la conversación telefónica que pusimos al aire en un programa anterior, donde Galaverna, cuando menos, no desalentó el festival de sangre que el entonces jefe de policía, Sixto Ramírez, planeaba poner en práctica. Ya conocimiento que a las 11 pues, ya aparecieron por el Palacio de Gobierno estos Elagio Ugarte y Guillermo Sánchez Ufante llegando una nota. Y acá me acaban de traer, ¿cómo? Acá también me acaban de dejar una nota. Empieza, como presidente del Congreso Nacional, usted debe arbitrar los medios, etcétera. Pega todo y el partido UNACER le solicita a Guayuma. Ella todo llegó le hacemos personalmente responsable por la integridad física de miles de compatriotas que están dispuestos a levantar su voz de protesta, bla, bla, bla. Eso es señal de que no es completamente pacífico lo que ellos están queriendo hacer. Exacto, así por que... No todavía de la TAI. Por otro lado, donde llega tú me no pan de gusto, porque yo me la responsable, ser la responsable. No, sí que ya tener carta blanca. Ya tener carta blanca, ya tener carta blanca. Pero Galaverna atribuyó a un error de interpretación el haber tomado al pie de la letra la carta blanca que le dio a Sixto Ramírez para entrar en acción contra los manifestantes. En todo caso, el primer error de interpretación provino del propio Sixto Ramírez. Fue Sixto Ramírez el que tomó al pie de la letra las palabras de Galaverna. Con carta blanca puso en práctica un salvajismo que volvió a retratar en la memoria los años de terror del estronismo. Lo cierto es que a criterio del senador Galaverna, el error de interpretación estuvo de nuestra parte. Pero nunca está de más conceder el derecho a la duda y sobre todo dar paso al principio elemental de la presunción de inocencia. Más aún cuando la posibilidad de error está siempre latente en cualquier actividad humana. Y en el intento de evitar caer en un nuevo error de interpretación ante otro episodio verbal similar al de Galaverna y Sixto Ramírez, la producción de nuestro programa apeló a otras opiniones para no conformarnos solamente con las nuestras. En este caso se trata de tener la más fiel interpretación posible de una nueva conversación telefónica en la que otra vez está en juego el interés público, sobre todo el dinero público. Se trata justamente de lo que hablábamos en la apertura del programa. ¿De dónde proviene la montaña de dinero que el Partido Colorado gasta en la campaña proselitista? ¿Quiénes son los encargados de hacer la colecta y cuáles son los métodos puestos en práctica para hacerla efectiva? Y para no volver a caer en supuestas interpretaciones erróneas, invitamos a un grupo de gente, a nuestro entender, de respetable credibilidad, o cuanto menos, sin manchas conocidas como para cuestionar la seriedad de sus opiniones. Compartimos con ellos el contenido de 2 escuchas telefónicas en las que, según nuestra interpretación, se dan señales bastante claras sobre la metodología de recaudación del Partido Colorado en las instituciones públicas. Y lo más importante, ¿quiénes son los protagonistas de la historia?
Los nombres que aparecen en las grabaciones son de respetable volumen político y los montos, al parecer, no se quedan atrás. Con las cifras mencionadas por Chiola, Monjes y Barcini y las que se insinúan en la grabación telefónica que vamos a escuchar más adelante, ya se puede tener una idea aproximada de la montaña de dinero que irá a parar a la campaña colorada. Claro que, como al parecer todo saldrá del bolsillo de los contribuyentes de todos los partidos y no solamente de los colorados, el caso no es precisamente para entusiasmar demasiado. Y ante tantas carencias que desangran a escuelas y hospitales y bandadas de niños desnutridos que mendigan por las calles, el caso se convierte en una historia de lacerante perversidad. Sé paciente, enseguida te vamos a hacer escuchar cómo se recauda para poder financiar una campaña. Tengo un par de mensajes acá, ¿podemos pasar a esta cámara? Los primeros dicen: al comandante de la policía no le importa que los funcionarios de la policía estén ganando una suma de 600.000 guaraníes, ya que nos hace ir sábado y domingo a cumplir la orden, y eso no está estipulado dentro de lo que es la ley orgánica, dice Paola. ¿Está seguro que para financiar las campañas de Nicanor vacían las arcas del Estado, David? ¿Cuándo le vas a investigar al ministro de Acción Social, Aurelio Varela, la mansión que se acaba de construir en San Bernardino? Es una bofetada al pueblo, Juan Carlos. Es increíble cómo la gente sigue votando al Partido Colorado a sabiendas de cómo roban y empobrecen al país. Somos cretinos o masoquistas o indolentes. ¿Cuándo vamos a castigar a estos corruptos? Busquemos gente nueva, gente sana. Fulgencio. El comandante está ganando una suma astronómica y no le importa si van o no los funcionarios a cumplir orden, ya que ellos no se quedan durante el tiempo del acuartelamiento y los funcionarios deben de pagar su comida, Sonia. Si hoy destituyen al fiscal Nissen, vamos a seguir ese caso. Mañana comienza a activar el aeropuerto guaraní para las recaudaciones políticas, Arturo Rodríguez. ¿Será que el 5% que se cobra por la transferencia en la dirección del Tesoro del Ministerio de Hacienda va para el aporte del Partido Colorado? Juan Daniels. Favor investigar a la doctora fulana del IPS, pues consultan pacientes del partido sin ser asegurados, Sandra. Ya que estás hablando de colecta, ¿qué te parece si hacemos una para revocar y pintar el ambiente desde donde pasan el programa para que esté más acorde al mismo? Dice Jorge. Te vamos a tener en cuenta, Jorge. Luis, no seas tan malo. Porque los liberales también recaudan a través del Contralor, la Intendencia y las gobernaciones. No sigamos con este juego porque parece que vos también perteneces a la corrupción, dice Atilio Galloso. Sí, después te voy a mi pileta olímpica, me encanta, Atilio. Aguante, Vaneiro, por fin hay un programa que no se vende como otros programas. Víctor Villalba. Soy contratado a la Corte Suprema de Justicia hace 3 meses, no estoy cobrando mi sueldo. Como los ministros tienen dinero para viajar, pasearse y nosotros no. Con tal de que el comandante esté en el poder después de las elecciones, hace que los funcionarios de la policía estén acuartelados sin que ellos estén presentes, sin importarle cuál es la remuneración de ellos, Tania. Bueno, después seguimos con esto. Vamos a hacer un brevísimo corte. Después vas a empezar a escuchar la opinión de gente realmente respetable, Pay Oliva, Menche, o sea, gente a la que no se puede calificar de pertenecer a alguna tendencia política. Y después vas a escuchar cómo conversan los ministros sobre qué van a hacer con nuestro dinero. Breve corte, ya volvemos. Algunas cosas no duran todo lo que uno quisiera. Otras sí. Telecar te da el precio más bajo. Solo 339 guaraníes. Si querés que dure más, pasate a Telecar. Si te duele mucho, mucho la cabeza. Dolor fuerte, aspirina Forte. Diners Club International, Hotel Internacional de Asunción Business Class Hotel, presentan Chicago, el mundo de Bot Falls,
El espectacular show musical que hizo récord de taquilla en el mundo. Desde el Teatro Colón de Buenos Aires y con 25 bailarines en escena. Ahora en Paraguay. En 2 únicas presentaciones en vivo. El viernes 4 y sábado 5 de abril en el Centro Cultural Guaraní. A beneficio de la Comisión de Damas de Ayuda a Emergencias Médicas. Entradas limitadas. Haga sus reservas al teléfono 440-777 y línea exclusiva para clientes de Diners al 620-2850. Auspician Noticias El Diario. Universidad Americana. Excelencia académica. Medias Ingesa. Medias de calidad. Obsesión. El nuevo bombón de Cadbury. Alundio, ¿cómo te gusta? Ve, o sea que yo ya practiqué ese voto electrónico. Te corrió, veo. Najani y fácil de técnico. Vos te vas ya, apenas tu pata a ti mesa. Le das tu cédula, ariqueta pecabina, ve. Vos solo, porque el voto es secreto, ¿no? Ah, secreto. ¿Ape? Apenas tu pata tiene calculadora tu ya. Página urna electrónico. Ellos pueden de candidatos, números a ellos, pueden teclas, sí. Usted va a tener tu nombre, tu foto allá. Si eres tu candidato que elegiste, ellos pueden ir la tecla sí para confirmar allá. A la lista de senadores y diputados, ¿cuál es las mismas cosas que ya ponen? Sí, ella puede llegar para cada lista la misma cosa. El número, la tecla sí, sale la lista de tu preelección y apretar la tecla sí para su confirmación. ¿Hala? Y yo que soy del interior tengo que votar también por la lista de candidato a gobernador y junta departamental allá. Entonces aprieto el número de mi candidato, le doy sí, aparece la foto a confirmar llegué con la tecla sí. Viaja. Y después que tú salgo, meto mi dedo en la tita en leerle nunca, retiro mi cédula y ya está. ¿Entendiste para mi cuate? Es fácil, es terreno, pasa. Justicia Electoral. Con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y el Tribunal Electoral del Brasil. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003. Cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre. Se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos, renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven, era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo, porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre, entonces nos fuimos a Canal 13. Nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Benchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. El partido Llanerenoi, con su roja carinada, la marea colorada, abeja pepeñoy, lista uno ñabarca, o pajamate mi guay, atoy tembiapora, topuca del Paraguay, ni canormita decente Paraguay, ñemoñaré, a ella ne pengüe, la esperanza de la gente. Vota lista 1, Nicanor presidente, mano firme para un país mejor.
Marlene, como te habrás dado cuenta, el Partido Colorado es un gran anunciante también de este canal. Obviamente van a tener seguramente varios inconvenientes para poder cobrar, pero como ese es un problema de los vendedores, nosotros somos periodistas. Vamos rápidamente a unos cuantos mensajes, caballero. Dice, me afilié al Partido Colorado por una cuestión familiar, pero jamás voté por un candidato colorado. Lastimosamente ahora tampoco el candidato del partido aparece como una opción válida, dice Carmiña. Tengo documentos que quisiera acercarte. ¿Cómo puedo hacerlo? Contestame al aire dulce, acércate al estudio, a las salas de producción del Informante. Está sobre el presidente Franco Casicón, en el edificio Mocipar. O llamas al 444-006. Podés comunicarte con nosotros. Sería conveniente que averiguaran sobre el depósito de materiales escolares que tiene el señor Nicanor para favores políticos. Jorge, el programa está buenísimo, esperemos que esto ayude a que todos los paraguayos podamos elegir bien este 27 de abril para no seguir permitiendo que nos roben a todos, que sepamos votar en contra de los ladrones. Cristian Villalba, ¿me puedes informar por qué se le echó a Víctor Benítez? Dice Marilyn, no tengo la más pálida idea, no es mi amigo el periodista Benítez. Una pista más a seguir para el informante sobre el tema. Atilio Penayo, para solventar su campaña política, Nicanor le consiguió un puesto en la aduana como consejero. Podés verificarlo en los registros propios de la aduana, Gloria. Investiga al doctor fulano, es recaudador de IPS. Todos los días a las 16 se presenta a la caja central para poder recaudar. Fulana y fulana, pruebas te vamos a hacer llegar. Dice Estela, acercarnos las pruebas, Estela. Con gusto. Favor, no se preocupe más por los colorados, preocúpense por los otros partidos que también están fundiendo al país. Viva el Partido Colorado, dice Marlene. En realidad el partido no nos importa, Marlene, nos interesa el dinero público. No sé si entendiste la diferencia. Bueno, vamos rápidamente al siguiente material. Acá tenemos las primeras reacciones de la gente que invitamos, toda gente respetable, sobre lo que le hicimos escuchar y las primeras pistas de qué se trata esto de lo que te estamos hablando hoy. Vamos al informe. Y Oliva, Menchi Barrio Canal, Ricardo Flecha y Tomás Palau fueron nuestros invitados para compartir con ellos el contenido de las dos escuchas telefónicas. Cada uno de ellos escuchó atentamente una y otra vez las conversaciones grabadas al tiempo que leían la transcripción realizada del contenido de ambas grabaciones. La primera conversación telefónica es entre el ex secretario general de la presidencia y actual consejero de Itaipú, Jaime Bestard, y el candidato presidencial colorado, Nicanor Duarte Frutos. Presidente, la misión que se me ha encomendado tengo prácticamente cumplida en buena medida, ¿verdad? Y yo te espero a las 2:30 en el partido. A las 2:30. Voy a estar ahí con... Yo estoy fuera del partido. Sí, perfecto. Y vamos a definir esta noche todo y mañana... Sí, correcto. Y... Bueno, y hablamos esta tarde a las 2:30. Bueno, perfecto, gracias. La conversación telefónica entre Jaime Bestard y Nicanor Duarte Frutos es apenas un leve indicio de la historia que se va a completar más adelante con otra llamada del propio Bestard. Y quien va a aparecer en la segunda llamada es el exministro del Interior, Julio Fanego, destituido tras el escandaloso caso Arrón Martí, pero reubicado también en el Consejo de Itaipú con un salario millonario, al igual que Bestard. La conversación de Bestard con Fanego es un complemento perfecto de la anterior que mantuvo con Nicanor. Es la pieza que completa el rompecabezas de la gran maniobra de recaudación para la campaña colorada. Antes de dejar la Secretaría General de la Presidencia de la República, Jaime Bestard ya se vio envuelto en algunos escándalos detectados precisamente a través de escuchas telefónicas. Una de ellas, negociando con Óscar González Daer y el exdirector de Yacyretá, Walter Reiser, una supuesta coima con una tal Miriam, que al parecer no era otra que la diputada Miriam Alfonso. Pero Jaime supo salir bien parado y reubicarse rápidamente con un millonario sueldo como consejero de Itaipú. Coincidentemente, Julio César Fanego también fue a aterrizar en el Consejo de Itaipú después de su escandalosa destitución del Ministerio del Interior por su probable vínculo con el secuestro de Juan Arrón y Anuncio Martí. Evidentemente, Bestard y Fanego son hombres de suerte. A pesar de los escándalos con que se vieron salpicados, fueron recompensados con creces. Cualquiera supondría que tan rápida y ventajosa reubicación en Itaipú respondía a algún objetivo no menos ventajoso de sus padrinos políticos.
¿Y qué más ventajoso puede ser, por ejemplo, que recaudar una buena cantidad de dinero para financiar la campaña presidencial de Nicanor Duarte Frutos? Para ir despejando las dudas, vale la pena escuchar un breve adelanto de la charla telefónica entre Jaime Bestard y Julio César Fanego, para que la audiencia también vaya tomando nota del contenido de la conversación. Noticia tuya. Bueno, estoy bien, che, a pesar de la dificultad de esta tarea que me leí, como le dije a Calé ayer, se me ha asignado una tarea jodida, pero parece que por lo visto puedo también desempeñarme en este campo, le dije, porque estoy bastante bien, che, no es todo lo que uno es, pero para esta época, viejo, estamos avanzando, estamos en 1.75, a la vista. Yo hablé recién con el presidente del partido, y bien, le comenté que ya está eso encaminado, me faltan algunos detalles más, ¿verdad? Y le dijiste que vos... yo no le hablé de monto, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a tratar de ver si llegamos a eso, ¿verdad? Ajá. Por lo menos para hoy estamos en eso, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué te digo él? Y me dijo, ok, al pelo me dijo, está feliz de la vida, está feliz de la vida, está feliz de la vida. Lo que queda claro en este punto de la conversación es que Nicanor Duarte Frutos está muy conforme con el resultado de la recaudación que lleva adelante Bestard. Para ser más claro, Nicanor está feliz de la vida, al decir del propio Bestard. Más adelante vamos a escuchar también las primeras reacciones de nuestros invitados, partiendo obviamente de la base de que ellos previamente escucharon la totalidad de la conversación. Más adelante, también la audiencia podrá escuchar la conversación íntegra e identificar de paso a los involucrados en el tema. Sé paciente, te vamos a hacer escuchar más. Obviamente no te vas a quedar solamente con eso. ¿Tengo tiempo para un par de mensajes, caballero? ¿No? Bueno, vamos a hacer un brevísimo corte. 611-500 es el número de Zapucay y el código es El Informante. Comunícate con nosotros, ya volvemos. Algunas cosas no duran todo lo que uno quisiera. Otras sí. Telecar te da el precio más bajo. Solo 339 guaraníes. Si querés que dure más, pasate a Telecar. Ahora Palermo te trae el cigarrillo que inaugura una nueva categoría. Palermo Suave. Con el auténtico sabor del cigarrillo americano a un precio justo. Palermo, siempre conmigo. Quienes estudiamos y ponemos en práctica la astrología, tratamos de interpretar las posibilidades que el destino le depara a cada persona. Si sos consciente de ellas, aprovecharás las condiciones armónicas y evitarás las adversas. Es la persona con su voluntad la que determina el resultado de las influencias astrológicas. Si vos querés conocer tu situación actual y tu proyección particular, llama al 0904-2060. Mi grupo de profesionales y yo estaremos esperando tu llamada. El Paraguay necesita de un presidente que tenga oficio de poder, capacidad de mando y compromiso con el pueblo. Hoy coaba la ñandera pisá, ojazaba, araja, puigarepe. Este es un país rico con un pueblo pobre. Ñandé, yayapota, beteíte, está Paraguay y Ponavega. Outa la inversionista moñan de la fábrica, ñandera escuela a nivel janguá, o poñan de huite tambuere, campesino, hoy allí janguá y cocuayacame, a empresario, oreco janguá, seguridad, a incentivo para la felicidad de todos. Confíen en mí, sé a confiar pendereje, a oñón dive, ya no está Paraguay, Caruguawe, ñandera escuela y cocora de janguá, ñandera están.
Bueno, ojalá que mi gran amigo, el senador Galaverna, esté viendo el programa. Esta parte se la quiero dedicar. Las personas que opinan sobre la conversación que enseguida vamos a escuchar todos. Vamos rápidamente con eso. La primera parte de la escucha telefónica entre Jaime Bestard y Julio César Fanego probablemente no arrojó muchas luces sobre el verdadero alcance de la conversación. Claro, lo más sustancioso viene después, cuando comienzan a salir los nombres que al parecer integran el equipo de recaudación y las instituciones que van aportando los fondos. Pero vamos a ir conociendo las primeras reacciones de nuestros invitados que previamente se tomaron el trabajo de escuchar detenidamente la totalidad de la conversación. Para el sociólogo Tomás Palau, no hay ninguna duda de que se trata de la recaudación de fondos públicos para la campaña electoral de la ANR. De lo que se puede escuchar muy claramente se trata de una campaña de recolección o recaudación de fondos para la campaña afectando a los fondos públicos, y eso es directamente inmoral, sobre todo en un momento en que el Ministerio de Hacienda no tiene ni para pagar salarios a jubilados y a empleados públicos, ¿verdad? Es directamente una bofetada al pueblo paraguayo. El cantante Ricardo Flecha también interpretó que la charla revela cómo se utilizan los fondos públicos en favor del candidato colorado. Me parece que es una recaudación de fondos para la campaña de Nicanor. Eso es lo que me queda claro. No son chicos de ninguna cofradía que van a juntar dinero para los niños pobres. Y realmente me indigna la situación en que ellos manejan el país. Menchi, en principio, tomó con un toque de ironía el contenido de las conversaciones telefónicas. Somos todos unos mal pensados, porque estos son unos muy buenos muchachos que están juntando fondos para llevárselos a los más carenciados de nuestro país, los que están, por ejemplo, en clínicas, o la gente que está mendigando por un poquito de atención a su salud en IPS, o los maestros que todavía están trabajando ad honorem. Dejando de lado la ironía inicial, Menchi reaccionó con rabia e indignación ante el tono revelador de la conversación. Lo más indignante es que la gente que finalmente hace que el Partido Colorado esté en el poder una y otra vez no se dé cuenta de este robo impune al que nos someten año tras año. Esto es una clara muestra de cómo ellos se encargan de juntar los fondos para sus campañas. No hay vuelta que darle, es así de claro, así de contundente. El País Oliva tampoco pudo ocultar su desagrado ante el contenido de la conversación entre Bestard y Fanego. No tuvo ninguna duda de que giraba en torno a la recaudación de fondos públicos para la campaña de la ANR. Acabo de escuchar una grabación, acabo de leer también, la he escuchado varias veces, y me indigna. Me indigna porque se está robando al Estado, se está robando al pueblo. Y sobre todo, después nos engañan. Ponen cara de padre de familia bueno con sus hijos, de políticos honrados, de salvadores de la patria. Supongo, senador Galaverna, que no vas a acusar a País Oliva de formar parte de una campaña oviedista, supongo. Últimamente no tenés demasiados límites. Vamos a la siguiente parte del material. También puedes seguir enviando tus mensajes, te reitero, 611-500 es el número de Zapucay, el código es El Informante, puedes seguir enviando tus mensajes. Vamos a la siguiente parte de la nota. Indagando entre miembros del Partido Colorado, se pudo ir identificando a algunos de los mencionados en la conversación entre Bestard y Fanego. El tal Víctor, cuya supuesta ingratitud con quienes lo defendieron fue resaltado en la conversación, sería Víctor Bogado, expresidente de Conatel. Y lo primero que se presume es que Víctor Bogado no aportó nada simplemente porque ya no está al frente de ninguna institución estatal. Otro que no aportó nada, aunque se desvivió en consejos, al decir de Bestard, fue el tal Papito, es decir, Francisco Oviedo, exministro de Hacienda e Interior y actual miembro de Yacyretá. Entre los que sí se pusieron con el dinero, se mencionó a un tal Jorge, que no sería otro que el actual director paraguayo de Itaipú, Jorge Ayala Kunzle. No podía ser de otro modo, siendo Ayala Kunzle el número uno de la entidad que premió a Bestard y Fanego con ingresos millonarios, cuando salieron de la órbita del Poder Ejecutivo. En la conversación también se habla de que Defensa ya puso todo lo que estaba a su alcance. Se supone que la referencia es al Ministerio de Defensa.
salvo que haya otra institución dedicada al mismo rubro. En cuanto al aporte del IPS, también mencionado en la grabación, si bien no se habla de la cifra ni del responsable de la donación, se presume que su presidente, Cecilio Cano Flores, tendría algo que contar al respecto. O cuanto menos, una explicación de por qué el IPS debería gastar plata en una campaña política cuando sus asegurados son humillados a diario por falta de medios para cubrir necesidades elementales de salud y otros servicios. Un nombre verdaderamente resaltante es el que aparece mencionado como Alcides, que según Bestar es el que más colabora. A full, para ser más concreto y apelando a los mismos términos de la conversación. Y tratándose de recaudación de dinero público, no está de más suponer que podría tratarse del ministro de Hacienda, Alcides Jiménez. De lo que al parecer no quedan dudas es que el destinatario principal de lo recaudado sería Nicanor Duarte Frutos. Consecuentemente, él estaba al tanto de todo. El propio Bestar, en su primera conversación, le adelanta a Nicanor los éxitos de su gestión. Y el propio Bestar le confirma después a Fanego sobre la alegría que le produjo a Nicanor la buena marcha de la recaudación. Pero para entender mejor de qué se está hablando, vamos a escuchar otro pasaje de la conversación. ¿Y la nota llega al ministro? Sí, le hablé. Sí, no le cambió de actitud. Sí, le hablé. Esto tenemos que actuar bien coordinadamente y tenemos que darle una mano a toda la gente que está trabajando en esto. O sea, lo que se resolvió en la reunión, eso hay que cumplirle. ¿Y qué tal se comportó contigo? ¿Bien? Y bien, porque le puso la persona esa. Ahora estamos dando los documentos nosotros, lo que tenemos. Lo que va a faltar es la rendición ¿verdad? Sí. De gasto, que es el último requisito, que es el único que nos falta. Pero ya la defensa ya contestó que esto es lo que tenemos y más no. Y falta lo mismo y a ustedes también, seguramente que estos 3 primeros meses, enero, febrero, marzo, van a tener que contestar así también. Sí. Yo te cuento y quiero que vos sepas que el que más está ayudando en esta gestión es Alcides, sí. A full, y se está jugando a full, Bueno. ¿Y Víctor no respondió? No, Víctor Noche. Me enteré, me contó Silvio. Víctor 0 y T. Borea. Allá en el pues. Exactamente. Y puta, yo salí al frente una vez a chocar. Este fue el momento en que él hubiera respondido un poco, porque nuestro equipo el otro equipo no le puede ni ver también. Claro. ¿Y Jorge? Jorge sí, IPS también un poco y tiene otro. Y esos son los principales referentes. Vos podés sacar tus conclusiones a partir de esto. Hacemos un brevísimo corte. Hay más. Ya volvemos. Cuando la suerte golpee a tu puerta, que no te encuentre con la heladera vacía. Con Pilsen podés ganar 100 premios de 7 millones de guaraníes cada uno. Animate y espera que Carlitos, Gabriel o Ricky llamen a tu puerta. Pilsen, ñanen baetete. Si te duele mucho la cabeza, dolor fuerte, aspirina forte. Diners Club International, Hotel Internacional de Asunción Business Class Hotel, presentan Chicago, el mundo de Bob Fosse. El espectacular show musical que hizo récord de taquilla en el mundo, desde el Teatro Colón de Buenos Aires y con 25 bailarines en escena, ahora en Paraguay, en 2 únicas presentaciones en vivo, el viernes 4 y sábado 5 de abril en el Centro Cultural Guaraní.
a beneficio de la Comisión de Damas de Ayuda a Emergencias Médicas. Entradas limitadas. Haga sus reservas al teléfono 440-777 y línea exclusiva para clientes de Diners al 620-2850. Auspician Noticias El Diario, Universidad Americana, excelencia académica, Medias Ingesa, medias de calidad, Obsesión, el nuevo bombón de Cadbury. Arundio, Mateo, ve, o sea que yo ya practiqué ese voto electrónico. ¿Te corrió, vio? Najani y fácil técnico, vos te vas ya, apire tu pata a ti mesa, le das tu cédula, arequeta pecabina, ve. Vos solo, porque el voto es secreto, ¿no? Secreto. ¿A usted? Apire tu pata ni calculadora tu ya, página urna electrónico. Ellos fueron de candidato, números a ellos, pues tecla sí. Usted se dan de tu nombre a tu foto allá. Si es de tu candidato que elegiste, ellos pues la tecla sí para confirmar allá. A la lista de senadores y diputados, ¿cuál es las mismas cosas que ya ponen? Sí, ella pues para cada lista la misma cosa. El número, la tecla sí, sale la lista de tu preelección y apretar la tecla sí para su confirmación. ¿Hala? Y yo que soy del interior tengo que votar también por la lista de candidato a gobernador y junta departamental allá. Entonces aprieto el número de mi candidato, le doy sí, aparece la foto a confirmar llegué con la tecla sí. Te hagas. Y después que tú salgo, meto mi dedo en la tita de leerle nunca, retiro mi cédula y ya está. ¿Entendiste para mi cuate? Es fácil, terreno, pasa. Justicia Electoral. Con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y el Tribunal Electoral del Brasil. Hoy, con su roja clarinada, la marea colorada, abeja pepeñoy, lista uno ñamarca, o pajamate mi guay, atoy tembiapona, topuca del Paraguay, Nicanor, lita decente, Paraguay, ñemoñaré, a ella ne pengüe, la esperanza de la gente. Vota lista 1, Nicanor presidente, mano firme para un país mejor. Supongo que estás desconcertado, la propaganda publicitaria de Nicanor y después el programa. O cuando querés hacer periodismo en serio, se trabaja así. Vamos rápidamente con el siguiente informe, vamos a ir cerrando esto, la última parte de la conversación y cómo reacciona la gente que invitamos y a quien hicimos escuchar esto. Vamos con el material. La apropiación desvergonzada e irracional de los bienes públicos con fines particulares, por naturaleza, despierta la indignación de quienes todos los días tienen que sudar la gota gorda para ganarse la vida decentemente. Pero la indignación sube de punto cuando instituciones como el IPS, que no puede cubrir necesidades tan elementales de sus asegurados, se ven saqueadas a mansalva por administradores inescrupulosos y sus padrinos políticos de turno. En un momento en que el presupuesto general de gasto de la nación no da ni para cubrir los gastos mínimos del hospital de clínica, escuchar lo que hemos podido escuchar en esta grabación es realmente insultante, afectando fondos del IPS, fondos de salud que no son cumplidos en tiempo y forma. Realmente el Partido Colorado tiene un triste pendón para este año de 2003 en las elecciones. Las colas interminables que los asegurados tienen que formar a diario en el IPS, perdiendo a veces días enteros sin ser atendidos, es una imagen que despierta la indignación de cualquiera. ¿Cómo no conmoverse ante la imagen desgarradora de una madre de escasos recursos que con su pequeño hijo en brazos mendiga a diario el milagro de algún remedio que no está a su alcance? Y después de tragarse horas enteras en el IPS, debe volver a casa con las manos vacías, con su carga de dolor e impotencia. Pero evidentemente, el dolor ajeno no conmueve a todos por igual. Sobre todo viendo las cosas que suceden en IPS, o el caso de Nicanor, que estuvo 10 años en el Ministerio de Educación,
Y yo creo que él es el culpable de que muchos niños también no vayan a la escuela. Así que me parece indignante esto, ¿verdad? Porque los nombres que aparecen en estas llamadas telefónicas son lo que a través de millonarias campañas publicitarias nos hablan a diario de honestidad, de trabajo, de justicia. Pero de pronto en sus conversaciones telefónicas se retratan en su verdadero papel, poniendo en evidencia un festival de hipocresía que puede asombrar hasta al más distraído. No importa quiénes sean los personajes que aparecen en esta grabación, que algunos están muy bien identificados, lo que importa es que esto claramente es una campaña para juntar fondos de entidades públicas, o sea, de lo que nosotros aportamos a través de nuestros impuestos para que los muchachos continúen haciendo sus negociados desde el poder. No es casual que las campañas del partido de gobierno siempre cuenten con mucho más recursos que sus oponentes. La fórmula es simple y sencilla. No tiene secretos. Es apropiarse de los fondos públicos mientras la indiferencia de la gente siga tolerando pacientemente el carnaval de la vergüenza. Seguramente con tanta plata ganarán las elecciones, pero ¿a costa de qué? De engañar una vez más al pueblo. Y esto me preocupa profundamente y me enoja, me irrita, de verdad. No lo soporto. Hacemos nuestras las palabras del País Oliva. Hacemos el último corte y después te vamos a reiterar las dos conversaciones, que te quede claro cómo funciona este tema. Ya volvemos. Cuando la suerte golpee a tu puerta, que no te encuentre con la heladera vacía. Con Pilsen podés ganar 100 premios de 7 millones de guaraníes cada uno. Animate y espera que Carlitos, Gabriel o Ricky llamen a tu puerta. Pilsen, ñanemba etete. Con su vinil pinte la democracia y gane. Capacítese con la urna electrónica y sea uno de los ganadores de 12 sueldos mensuales de 1 millón de guaraníes, más aguinaldo. Para votar en estas elecciones, practique con la urna electrónica en los lugares habilitados por la justicia electoral. Llene un cupón y participe en los sorteos. Su vinil pinta la democracia y apoya a la justicia electoral. Yo soy Cíngaro. ¿Tenés problemas de matrimonio, pareja, dinero? Yo te puedo ayudar con las cartas. Puedo cambiar tu situación y también tu vida. No sufras en silencio. Anímate, no te arrepentirás. Llama al 0904-2001. Mi grupo de profesionales y yo estaremos esperando tu llamada para dar una ayuda positiva a tus preocupaciones. Jaguar SRL, seguridad y vigilancia en bancos, financieras, centros de cobro, residencias, eventos, centros comerciales y escolta de valores. Jaguar SRL, una empresa joven con fe en la seguridad de la patria. Las Delicias 4387, teléfono 609-480 y 661-570. Existe la posibilidad de que nosotros hayamos interpretado mal, que los 4 invitados hayan interpretado mal lo que se escuchaba en la conversación. Por eso vale la pena repetir esto. Y ahora la versión completa. Vamos con eso. Presidente, la misión que se me ha encomendado tengo prácticamente cumplida en buena medida, ¿verdad? Y yo te espero
A las 2:30 en el partido. A las 2:30. Voy a estar ahí con... Yo estoy lo fuera del partido. Sí, perfecto. Y vamos a definir esta noche todo y mañana... Sí, correcto. Y... Bueno, y hablamos esta tarde a las 2:30. Bueno, perfecto, gracias. Si es lo que suponemos, hay que decir, por lo menos en descargo de Nicanor, que algún pudor tenía, ¿no? Eso se nota en la conversación, por lo menos. Le costaba el tema de... Esa es la primera parte, ¿no? Para entender bien cómo funciona, digamos, para completar el rompecabezas, vamos a pasar enseguida a la siguiente. Te vuelvo a reiterar esto, de todas formas nosotros revisamos más tarde el radiomensaje. 611-500 es el número de Zapucay, puedes hacerlo. Ah, por cierto que en otros programas tenemos más sobre el tema, no se acaba acá. Esto es lo primero, la conversación previa, esa conversación difícil para el candidato del partido. Esto es lo segundo, versión completa, vamos con eso. Noticia tuya. Bueno, estoy bien, che, a pesar de la dificultad de esta tarea que como le dije a Calé ayer, me ha asignado una tarea jodida, pero parece que por lo visto puedo también desempeñarme en este campo, le dije, porque estoy bastante bien, che, no es todo lo que uno es, pero para esta época, viejo, estamos avanzando. Estamos en 1.75, a la mitad. Yo hablé recién con el presidente del partido y bien, le comenté que ya está eso encaminado, me faltan algunos detalles más, ¿verdad? ¿Y le dijiste que vos? Yo no le hablé de monto, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a tratar de ver si llegamos a eso, ¿verdad? Ajá. Lo que no, para hoy estamos en eso, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué te dijo él? Y me dijo, ok, al pelo me dijo, está feliz de la vida. ¿Dónde está la junta? No está en la junta. Me dijo, está en otro lado, me dijo. Ajá. Y bueno. ¿Y la nota llega al ministro? Sí, le hablé. Sí, porque cambió de actitud. Sí, le hablé. Ajá. Esto tenemos que actuar bien coordinadamente y tenemos que darle una mano a toda la gente que está trabajando en esto. O sea, lo que se resolvió en la reunión, eso hay que cumplirle. ¿Y qué tal se comportó contigo? ¿Bien? Y bien, porque le puso la persona esa. Ahora estamos dando los documentos nosotros, lo que tenemos. Ajá. Lo que va a faltar es la rendición ¿verdad? Sí. De gasto, que es el último requisito, que es el único que nos falta. Ajá. Pero ya a defensa ya contestó que esto es lo que tenemos y más no. Y claro, falta lo mismo, y a ustedes también, seguramente que estos 3 primeros meses, enero, febrero, marzo, van a tener que contestar así también. Sí. Yo te cuento y quiero que vos sepas que el que más está ayudando en esta gestión es Alcides, Ah, sí. A full, y se está jugando a full, ¿verdad? Bueno. ¿Y Víctor no respondió? No, Víctor Noche. Me enteré, me contó Silvio. Víctor 0 y T. Borea. Borea. Exactamente. Que puta, yo salía al frente una vez a chocar. Este fue el momento en que él hubiera respondido un poco, porque nuestro equipo el otro equipo no le puede ni ver también. Claro. ¿Y Jorge? Jorge sí, IPS también un poco, y tiene otro. Y esos son los principales referentes, ¿verdad? Porque esto va a tener continuidad, pues. Sí, claro. No es una cosa de que bajamos la cortina y terminó acá, ¿verdad? Y no ha cuestionado todo de una vez también. Claro, no. Así es. Y bueno. Listo. Eso nomás quería saber un poco. Y yo después me quiero reunir personalmente contigo. Yo estoy en mi búnker, ¿verdad? Sí, pues sé que está ahí. Ahora le estoy buscando a Papito, yo que parece que me anda buscando, quiero un poco hablar con él y después. Yo le pedí a Papito, ayer él vino por mi casa, a la tardecita. Cuando llegó, él ya le llamé y le dije, amigo, ayúdame con este asunto. Y se fue de tarde, pero me dio muchos consejos y después se fue otra vez, ¿verdad? ¿Y no hay capítulo? Lo visto, no sé, me dijo, voy a ver, voy a estudiar, no sé qué cosa, pero ya le cojo tiempo. No hay tiempo. Y bueno. No, yo creo que sí, eso que está hablando, ya podemos hacer nomás el préstamo
Sí, vamos, yo voy a firmar contigo, no hay problema, que firma otro y nada, pago nada también. Claro. ¿Y se puede ir pagando de eso nomás? Sí, señor. Y bueno, pues, listo. Ok, Julio. Bueno, hay dos cuestiones finales. Van a sacar un crédito y ya sabes cómo lo van a pagar. Y segundo, no se cierra el negocio, esto se sigue haciendo, chiche, ¿no? Vamos a tener mucho más en próximos programas. El jueves, derecho a réplica, están todos invitados. Vamos a armar una tribuna que nos cuentes cómo se hace para recaudar para los niños del Hospital de Clínicas. Nos encontramos el jueves. Pórtense bien. Chao. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trabajando un poquito acá en El Grillo Media Group, nuestra productora de video y música. Estamos haciendo la digitalización de algunos programas que son el archivo, el patrimonio histórico de la televisión paraguaya. De lo que hoy vamos a hablar es de un programa que emitíamos en Canal 13 en el año 2003, cuando nos censuraron el mismo programa que lo hacíamos en TV2, en Red Guaraní, ese mismo año, pero con otro nombre. Se llamaba El Informante. Nos censuraron un programa donde investigábamos algunas matufiadas, ya se imaginarán, en el programa está todo. Entonces renunciamos todos. Renunciamos a Augusto Barreto, Luis Vareiro, Sandra López, así como lo ven. Era como salía en el otro canal, las gráficas, los zócalos, todo, porque era nuestro, era producción nuestra, el arte visual era mío, o sea, le hicimos todo exclusivamente para este programa. Y nos fuimos, la música también era nuestra, excepto el nombre. Entonces nos fuimos a Canal 13, nos mudamos, nos permitieron emitir el programa y el programa se llamaba El Ojo. ¿Y quién lo presentaba? Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido, que ha sido El Ojo. Me quedo viendo a Menchi y espero verte en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, todo lo que dicen los youtubers, pero esto sí vale la pena, porque tenemos el patrimonio histórico de la Biblioteca Histórica de Fabián Martínez. Vamos a tener toda la televisión paraguaya en YouTube. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. Gracias, Benchi. Gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro. Se me hizo un nudo, mira que yo... Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mira vos, me estás pasando la posta. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo. Hecho, el causal generador es la posesión de la cédula y el registro no me da sino en 3 años. O sea, yo policía podría incautar o retener un rodado si su poseedor no está identificado como propietario en relación a ese rodado si no tiene cédula. Norma, no existe otra posibilidad. Algo? Sí. El Ojo viene enseguida, una noche más. Muy buenas noches. Telecel conviene. Múnich Imperial. Palermo, siempre conmigo. Presentaron Humberto Rubín, con los auspicios de 10 SA,
para Volkswagen. Entidad binacional de Yacyretá, TAN Mercosur. Itaipú Binacional, generando desarrollo. Le invita a disfrutar el siguiente programa. Personal, un mundo cada vez más tuyo. Presenta El Ojo, con el auspicio de Café Mayo, sabor que no cambia. Hola, muy buenas noches. Probablemente te sorprenda verme aquí, o a lo mejor no tanto, porque 7 años atrás me encontrabas acá, en este espacio, tengo que decirlo, tan querido que ha sido El Ojo. Querido a pesar de los momentos difíciles, dolorosos, de los golpazos que nos dábamos en aquel entonces cuando intentábamos denunciar a los peces gordos, a los que estaban detrás de los grandes negociados de este país. Y lamentablemente muchas cosas no han cambiado. ¿O vos viste alguno de estos peces gordos en la cárcel, por ejemplo? Siempre algún pinche en esa cadena larga de criminales. Hay siempre un eslabón que es el más débil y ese es el que probablemente haya ido a parar con sus huesos a la cárcel. No los otros siguen comprando autos, los otros siguen haciendo sus negocios, los otros siguen vivitos, campantes ahí, felices, disfrutando de la buena vida. Por eso quiero compartir contigo estos minutitos para decirte que estoy muy feliz de que El Ojo pueda volver. 7 años atrás nos despedíamos con Augusto Barreto pensando que eso ya no iba a continuar porque las cosas se ponían muy densas y muy difíciles. Pero por suerte me encontré con Augusto el año pasado y me decía, camarada, quiero pedirte autorización para usar la música del Ojo en el nuevo programa que vamos a hacer con Luis Vareiro, el informante. Y le dije, camarada, a mí hace falta que me pidas permiso. Eso es patrimonio de todos, porque El Ojo no es patrimonio mío. El Ojo es patrimonio de la gente. Porque yo hoy quiero agradecerle a la gente que si terminé con vida después de esos años, fue gracias al cariño tuyo y a la gente que nos rodeó y nos protegió como una barrera infranqueable para que las balitas y los dardos no pudieran llegar hasta nosotros. Por eso El Ojo tiene que continuar, porque las cosas no cambiaron, lamentablemente. Por ahí hay alguna que otra conquista, ¿no? Pero te reitero, lo denso, lo profundo, ese Paraguay que nos duele a todos, ese Paraguay que todavía está en manos de las mafias, ese Paraguay sigue intacto. Por eso, hoy para mí es un gran honor poder entregarle la posta de este programa a un querido amigo, a un estupendo periodista, a una persona que tiene una valentía a toda prueba, al querido Luis Vareiro, que se va a quedar contigo a partir de hoy, cada martes y cada jueves, para seguir acercándote estas denuncias que tienen que existir, porque es la única manera de acorralarlos y de que alguna vez haya justicia en este país. Bienvenido, Luis, todo tuyo. Gracias, Benchi, gracias. No sabes qué responsabilidad grande, te juro, se me hizo un nudo, mira que yo
te juro, una cosa... Los nudos en realidad creo que son parte de mi vida, de una u otra manera. Siempre están como muy presentes por las cosas que me han tocado vivir, pero siempre lo bueno es haber estado en contacto con la gente, acercándole una denuncia, acercándole una alegría, acercándole algún juego, acercándole algo, pero siempre tratando de que podamos abrir un poquito la cabeza y que podamos pensar en un país para todos, Luis, ¿no? Y no solo en un país para unos pocos que lamentablemente son los que se llevan la mejor parte del botín siempre. Vos sabés que este es el sueño del pibe. ¿Por qué? Porque yo veía El Ojo, estaba en la secundaria y te veía a vos haciendo ese trabajo y decía, alguna vez quiero hacer algo parecido. Mirá vos, me estás pasando la posta. Nos estamos encontrando y de verdad para mí es un placer que pueda continuar El Ojo cuando recalaron aquí en el 13 Luis y Augusto y me hicieron la propuesta así tímidamente, che, ¿te parece? Le digo, camarada, es lo mejor que pudo pasar, de verdad, esto tiene que existir, tienen que seguir existiendo los espacios donde se pueda conocer en profundidad los tejes y manejes de este país y finalmente va a ser la única manera de ir poniéndoles límites y que en algún momento se puedan saber quiénes son los responsables de los grandes ilícitos de este país, aunque en realidad lo sabemos. Lo que pasa es que después la justicia actúa tan lentamente para favorecer a los delincuentes y tan rápidamente para dejar de lado a los que intentan justamente develar estos grandes casos de corrupción, como pasó hoy, por ejemplo, con el fiscal Nissen. Y yo lo escuché esta tarde y realmente uno se sentía impotente al escucharlo, porque decía, renuncio porque me suspenden sin goce de sueldo y yo vivo de esto. Yo tengo que alimentar a mi familia, tengo que trabajar y si no puedo tener un salario, tengo que hacer otra cosa. Hasta aquí llegué. Es como decir, pudieron con él, ¿no? Pero bueno. Bueno, es duro. Por Nissen, por tanta otra gente que busca hacer un cambio, estamos acá. Probablemente a mucha gente no le va a resultar muy agradable que estemos hoy acá con Augusto en el 13. Agradecemos a la gente del canal que decidió tomar la papa caliente en las manos. Y bueno, aquí estamos. Hoy vamos a empezar con la última papa caliente, esa que no te pudimos mostrar, esa que teníamos unas ganas terribles de que vos vieras antes de las últimas elecciones presidenciales. Vas a ver el material exactamente como lo hicimos, no le cambiamos absolutamente nada. De hecho, los que se sientan afectados, como en algún momento dijeron que iban a hacer, pueden demandar al señor Augusto Barreto, que es el principal responsable, y por ello me voy a visitarle cada tanto a prisión. Pero vamos a poder pasar el material completo. Hoy es lo que no pudiste ver. Podés comunicarte con nosotros, igual que antes, vamos a mantener una comunicación fluida. 611-500 es el número de Zapucay, el código El Ojo, ya mismo podés empezar. Al final sorteamos una entrada de visita para Tacumbú, si es que el señor Barreto termina con los huesos en prisión. Debe ser interesante poder visitarlo. Bueno, vamos a arrancar con ese material, con eso que no quisieron que vos vieras antes de las elecciones. Esta es la primera parte. ¿De qué se trata esta historia? ¿Por qué nos preocupó tanto ese caso? ¿Por qué creemos, como decía hace rato Menchi, que esto sigue formando parte de la historia local?